y que permite que miles de ciudadanos y ciudadanas accedan a un conjunto de conferencias y debates de nivel internacional que no siempre están a su alcance. En nuestro carácter de universidades estatales, protagonistas de la generación de conocimientos de frontera a lo largo de todo nuestro territorio, reafirmamos nuestro compromiso con esta iniciativa que releva el rol que la ciencia juega en el desarrollo de nuestras sociedades y en la solución de los problemas y desafíos que enfrentan. Les quiero enviar una invitación muy cordial a que participen en esta nueva versión del Congreso Futuro, una actividad que nos conecta con todo el mundo, en la cual gente de distintos países vienen a Chile y también personas de acá de Chile discuten y analizan en forma crítica temas que nos interesan a todos como humanidad. Y es una actividad realmente fascinante que puede ser vista no solo en Chile, sino que en todo el mundo y que nos conecta como país, como ya lo dije, con la gente que está indagando sobre futuros posibles que vamos a enfrentar, que por supuesto no conocemos. No sabemos qué es lo que viene en el futuro y por eso es tan importante generar conocimiento y estar preparados para enfrentar desafíos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Congreso Futuro 2023. Una vez más, damos continuidad a este itinerario que hemos seguido durante tanto tiempo para acercar la ciencia a las personas. Este año el énfasis que vamos a dar es en realidad inmersiva, es decir, cómo las personas van a entrar a un nuevo mundo paralelo que va a generar una serie de intercambios, relaciones, participaciones en diferentes áreas de la humanidad. Es un desafío muy grande entender qué es esto y cómo nos vamos a incorporar y las oportunidades que trae, así como los riesgos también. Agradezco a todas las personas, ¿no es cierto?, que han participado en el desarrollo, en la organización de este evento y esperamos que sea muy exitoso, más que para nosotros y para los científicos, para todas las personas que van a poder acceder a los trabajos que ellos están haciendo y puedan debatir sobre el futuro que nos espera como país en el contexto de un cambio evolutivo de toda la humanidad. Quiero darles la bienvenida al futuro, al pensamiento crítico, al diálogo, a la esperanza, a mirar hacia el futuro, a Providencia, al Teatro Oriente, al Palacio Chach de Providencia. Estamos muy orgullosos de que en Providencia y en estos espacios tan emblemáticos para nuestra comuna como son el Teatro Oriente y el Palacio Chach, el Congreso Futuro vuelva a la presencialidad, que el Congreso Futuro vuelva a ser una luz que ilumine a todo nuestro continente y a todo el mundo con su discusión crítica, con su mirada científica hacia el futuro. Nada más cultural que juntarse a pensar la sociedad. Así que todos muy bienvenidos y ojalá que este Congreso Futuro siga por muchos años más y como siempre esperando que poder recibirlos acá en Providencia. Bueno, muchas gracias por todos esos saludos, a todas las autoridades también. Acá tenemos un ejemplo de colaboración público-privada, de colaboración académica, política también, y esto es muy importante. Ahora, nos quedamos acá junto a Paloma porque tenemos un saludo más. Llegaron muchos, pero hay uno que llegó ayer y queremos pasar a revisarlo. Se trata del presidente de Rumania, Klaus Werner Iohannis. Adelante con ese video. Mr. President of the Senate, esteemed participants, I would like to thank you for the invitation to participate at the prestigious scientific event, Congress of the Future. Although I cannot join you at this very important event for the Latin American continent, I would like to underline that despite the distance that separates us, our countries are confronted with the same challenges. The crises we all have to face, no matter the continent we live on, are similar and require common approaches. The fate of future generations depends entirely on our response. I commend the heading chosen for this year,
sin límite real. It is a topic of deep meaning which demonstrates openness to dialogue, to exchange of views, as well as the ambition to identify common solutions. In my opinion, one of the ways to ensure the sustainable development of our countries is education. It is this strong personal conviction that motivated the launching of one of my most important projects as president, called Educated Romania. In the spirit of this project, I would like to share with you 3 principles. Education must be a real priority at all levels: state, private sector, and citizens. Likewise, quality education must be accessible to all. Digitalization can offer endless opportunities, overcoming physical or even economic obstacles. Another important principle is that education must contribute to the protection of cultural identity while remaining open to global social developments. Consequently, given the very rapid progress in science and technology, education should be flexible and adapted to the new realities. In this respect, I would like to bring to your attention one of the biggest challenges for humanity, climate change, which can be also addressed through awareness raising and education. In Romania, we are working on a series of measures that include a digital platform with educational resources on climate change, a green week during the school year, as well as a network of green schools at national level. At the international level, at the latest COP27 in Egypt, together with other heads of state, I advanced a range of proposals such as an international network of green schools, joint multilingual digital hubs with climate change education resources, improving the funding available for climate change education and for skills development. It would be a great pleasure for me to engage in a direct dialogue on all these subjects with President Boric and with the honorable members of the Chilean Parliament. The challenges of the future represent also opportunities to find new ways for the Romanian-Chilean cooperation in order to enter a new stage in our bilateral relations. The future does not wait for us. Now is the moment to find creative solutions together and offer the necessary implements to the next generations to face the challenges of the future. Thank you for your attention. Es muy bonito algo que ocurre cuando entramos en este espacio sin tiempo que busca ser Congreso Futuro, como las diferencias desaparecen y finalmente uno escucha el discurso del presidente de Rumania y comprende que al final, ante la adversidad y los desafíos del planeta, estamos exactamente en la misma senda, ¿no? No tenemos distintos tipos de cambio climático, ni gracias a la ciencia una forma distinta de verlo, ¿no? Tenemos los mismos desafíos y en ese sentido la cooperación multilateral parece hoy ser más relevante que nunca. Queremos continuar porque, si se dieron cuenta, con este saludo abrimos como la temporada de presidentes y queremos aprovechar, por supuesto, de... No está listo el podio. Entonces, de recordarle a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes, a través de la transmisión online, que van a poder comentar, ver, participar, compartir pensamiento y construir pensamiento nuevo utilizando hashtags. Así es, y mientras preparan el podio, me aprovecho estos segundos entonces para contarles algo, ya que estamos hablando de tecnología. ¿Estamos? Ustedes nos dicen. Vengo llegando de una feria internacional de
de tecnología en Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de sin límite real, es muy interesante, no sé si ustedes han vivido esto del metaverso, ¿no? Que suena en todas partes hoy día, ¿no? Muchas empresas están empujando esto, de partida Meta, Facebook. Y hay un montón de startups chiquititas de diferentes partes del mundo que están trabajando con el desarrollo del metaverso. Entre esas cosas, la realidad sintética, que ese es otro concepto que se está instalando hoy día. Y fue bien llamativo, me ha tocado participar en eventos en metaverso y están desarrollando tecnologías que se llaman ápticas o hápticas, que en el fondo te permiten de alguna manera, y es raro lo que voy a decir, sentir cosas en el metaverso. Entonces te ponen chalecos, te ponen guantes, te ponen zapatos, te ponen cintillos, y tú estás en esa realidad alternativa, si es que alguna de ustedes la han probado, la realidad virtual, y tú puedes conversar con otra persona y te abraza, y tú sientes en tu espalda una vibración. Y te da una sensación muy extraña a nivel del cerebro. Uno se empieza a confundir un poco, empieza a mezclar las cosas, tocas cosas, estás con otras personas, te relacionas con otras personas que pueden estar en diferentes partes del mundo y empiezas a pensar dónde está el límite de lo real. ¿Es lo que siento, es lo que veo, es lo que percibo? Son partes interesantes de los debates que vamos a tener acá hoy día. Por eso que es muy, muy atingente el texto o el logo, el eslogan, ¿no? Sin límite real. Hoy ya estamos hablando de la realidad sintética. Hoy estamos viendo cómo también la inteligencia artificial bien manejada nos puede dar muchos beneficios. Pero también hay un montón de peligro y eso es lo que nos gustaría a través de este evento, no solamente en el tema de la inteligencia artificial, cuando hablamos de la robótica, de la astronomía, del cambio climático, hablar un poco de los avances, hablar de las amenazas y que ustedes puedan entender también este mundo o estos mundos que estamos habitando. Les contaba este ejemplo del metaverso porque llama la atención que estas cosas avanzan muy rápido, quizás no tan rápido como las legislaciones. Entonces, por eso que este evento también tiene esta relevancia, que es trascendental. Tenemos una clase política hoy día que está de acuerdo en estos temas y que trata de avanzar y anteponerse, como por ejemplo pasó con el tema de los neuroderechos, ¿no? Eso es lo interesante de esta actividad, que acá hay una mezcla de académicos, de científicos, científicas, también de la clase política, ¿no? Que se está adelantando como quizás en pocas partes en el mundo, querida Paloma. Ustedes saben que Dani es un influencer del mundo de la ciencia, lo sabe todo lo de frontera, así que si se lo quieren encontrar en el pasillo le pueden preguntar sobre todas sus últimas experiencias. Y efectivamente lo que planteaba Dani es muy relevante, porque si la ciencia no se encuentra en un punto virtuoso con el mundo de las políticas públicas, y aquí tenemos una primera línea, pero literalmente de primer nivel de legisladores, ministras, evidentemente el presidente, que están empujando que este encuentro se produzca y se produzca a la velocidad que necesitamos, porque aquí el tiempo es un factor clave. Vamos a avanzar con nuestra agenda y para eso dejamos aquí a la máxima autoridad de nuestra República, el presidente Gabriel Boric. Buenos días a todas y a todos. Es tremendamente desafiante estar en este lugar y también recordar que incluso más allá del avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, la política sigue teniendo tremendos desafíos concretos, reales, en donde podemos actuar ahora. Lo pienso a propósito de los saludos que hubo, dentro de los cuales finalmente me incluyo, no estoy hablando de esto como un outsider, en que había solo 2 mujeres. Las principales autoridades de la República y, salvo Cecilia Hidalgo en este caso, que no es autoridad de la República, pero una connotada científica, y nuestra ministra de Ciencia, son hombres. Y hago esta reflexión porque pienso en cómo podemos combinar también los desafíos que nos impone la sociedad, en este caso, el feminismo, las mujeres que han exigido con toda razón su derecho a una participación igualitaria en nuestra sociedad, con los avances de la ciencia y la tecnología. No son cuestiones que vayan necesariamente separadas.
pero mi punto es que la política no puede sencillamente descansar en que desde otro espacio desafíos como ese se solucionarán. Tenemos que reflexionar y ser capaces de pensar en eso también. Ahora, para mí es una alegría y, como decía antes, desafío tremendo el estar presente hoy por segundo año consecutivo, aunque si no me equivoco, por primera vez como presidente en ejercicio, porque la primera vez fue como presidente electo, aunque hemos tenido varias reuniones con la comisión. En la inauguración de este encuentro científico, tecnológico, que también es de las artes y de las humanidades, y que se ha convertido en un referente para Latinoamérica y, como acabamos de ver, para el mundo. Las palabras del presidente de Rumania nos recuerdan inmediatamente que estamos totalmente conectados. Ahora, ¿cuánto tenemos que avanzar? Y acá este Congreso está haciendo algo que es tremendamente importante. Antes de venir para acá me pasaron el QR del video promocional del Congreso del Futuro. Es tremendo, se los recomiendo, muy, muy desafiante. Y después me di cuenta que había un chat online propio de YouTube en donde había gente alegando que ¿por qué no empieza? Estoy esperando a Darwin. Y dije, ¿estoy esperando a Darwin? ¿De qué? Y después me di cuenta de que en el fondo nosotros somos una excusa para después hablar con Charles Darwin. Y que hay gente fuera de este salón esperando en todo Chile y quizás el mundo tener esa conversación con uno de los científicos que más ha impactado el desarrollo de la humanidad. Entonces, es desafiante pensar cómo el pensamiento científico, en su forma inquisitiva y curiosa de mirar el mundo, nos protege de alguna manera del dogmatismo y nos ofrece una guía para movernos en un mundo que es cada día más complejo. E instancias como estas son importantes porque cumplen un rol además de divulgación. Yo la primera vez que escuché la palabra metaverso me imaginé un festival de poesía. Y gracias a instancias como el Congreso del Futuro, me he dado cuenta, bueno, igual puede tener algo de eso, pero me he dado cuenta de lo mucho que nos falta por conocer. Si bien lo presencial hoy día es relativo, como también acabamos de ver, qué importante también, y felicito a la Comisión de Futuro del Senado, a la Fundación del Congreso del Futuro, a Guido por todo su trabajo, el que esto se realice en las 16 regiones. En las 16 regiones de nuestro país van a haber eventos presenciales, que por lo tanto van a influir seguramente en muchas personas de todas las edades, que van a estar creando, encontrándose, generando redes. Y ahí yo, al igual que lo comentaba Guido, veo con expectativa, con optimismo el futuro. Estamos muy acostumbrados a las noticias trágicas, a una cotidianidad algo abrumadora. Como decía el presidente de Rumania, el futuro no nos espera, el futuro está sucediendo. Y ese futuro también puede ser feliz, también puede ser de cariño, también puede ser optimista. Yo les quiero transmitir también parte de eso. Y creo que vale la pena recordar en instancias como esta a pioneros de la ciencia que nos dejaron lecciones que siguen vigentes muchos años después. Por ejemplo, Andrea Gulf, en la biografía que hizo de Alexander von Humboldt, que se llama La invención de la naturaleza, cuenta que von Humboldt se sintió halagado cuando la corriente fría que todos conocemos y que recorre las costas de Chile y Perú fue bautizada con su nombre, pero también protestó. Protestó porque los jóvenes pescadores de la costa, dijo él, conocían la corriente desde hace siglos y lo único que había hecho él era ser el primero en medirla y en descubrir que era una corriente fría y divulgarlo de esa manera. Pero ese halago y esa molestia de von Humboldt nos recuerda que hay una cuestión que debe inspirar la labor de todos y todas nosotros, que es que todo conocimiento se construye de manera colectiva, que recoge el saber acumulado de investigaciones anteriores o bien también saberes locales y ancestrales. Y eso es muy importante.
El mundo no parte con cada uno de nosotros, con nuestras experiencias vitales. El mundo es la construcción colectiva que hemos ido haciendo en conjunto desde hace siglos de siglos. Y eso tenemos que estimularlo cada vez más, y ahí como gobierno tenemos una responsabilidad. Y hemos adquirido un compromiso con las ciencias. Por eso me alegro también que nuestra ministra haya sido parte de la comunidad del Congreso del Futuro. Y el compromiso que tenemos con las ciencias, la tecnología y el conocimiento y la innovación es avanzar hacia un gasto del 1% del PIB, lo que implica triplicar el gasto que hacemos en ciencia en nuestro país. Y este año dimos un primer paso significativo. La ciencia fue de los ítems que más creció en términos presupuestarios en el presupuesto que presentamos y aprobó y tuvo a bien aprobar el Parlamento, con la concurrencia de todos los actores. Aumentamos en un 13,3% el presupuesto de ciencia respecto a 2022, cuando el presupuesto general creció en un 4,2%. Es un avance significativo. Y eso lo hacemos porque tenemos la convicción de que la ciencia y el conocimiento son el pilar de nuestro nuevo modelo de desarrollo. Guido decía algo que me parece importante: Chile tiene mucho que ofrecerle al mundo. Pero muchas veces cuando decimos esa frase pensamos en términos de materias primas. Pensamos en el litio, en el cobre, en la elaboración del hidrógeno verde, que ya ha empezado a ser realidad en el sur de Chile y lo va a hacer también en el norte y en el centro. Pero no tenemos no solamente energía, no solamente materias primas, es conocimiento también. Es conocimiento, es ciencia, es creatividad, innovación, imaginación. Eso también Chile lo tiene y está distribuido de manera igualitaria a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, pero no lo estamos aprovechando bien. Y ahí me voy inmediatamente hacia otro desafío que nos recordaba también el presidente de Rumania, que quizás la principal tarea que tenemos hoy día, o una de las principales tareas que tenemos como sociedad, es en los primeros peldaños de la escalera del conocimiento, la formación de niñas y adolescentes. Y ahí, cuando pensamos en el futuro, es imposible no pensar en ello, no pensar que, como decía otro presidente, la felicidad de Chile comienza por sus niños y niñas. Y tenemos que ser capaces de promover una formación que desde la primera infancia vaya estimulando el pensamiento crítico, y la manera decimonónica en que todavía se enseña en las escuelas no da el ancho para eso. Tenemos que permitir a los niños experimentar, salir de la sala de clase, maravillarse con su entorno, tener herramientas para construir los futuros que van imaginando. Y eso requiere hacerse cargo de ciertas urgencias que son ahora. De hecho, mi próxima actividad tiene justamente que ver con eso. Durante los últimos meses, el ausentismo y la deserción de estudiantes son temas que se agudizaron con la pandemia, pero que existían de antes. Y eso, sumado a problemas como la convivencia escolar y la pérdida de aprendizaje, se han agravado tremendamente en nuestro país. Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas, y en eso también lo pienso en retrospectiva. Quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello. Lo pienso autocríticamente. Y la prioridad de hacernos cargo de esas brechas que se han generado es tremenda. Es tremenda para esto, para lo que estamos conversando hoy día, pero también para cuestiones que son más concretas. Tenemos que ganarle la carrera al narco, por ejemplo, en su reclutamiento de soldados, en las poblaciones y en las regiones de nuestro país. Y para eso tenemos que conseguir que vuelvan a la escuela, y para conseguir que vuelvan a la escuela tenemos que ser capaces de restablecer por una parte, esto es una reflexión que no está en el discurso, restablecer por una parte el sentido de autoridad, pero a la vez ser capaz de ofrecer innovación, ser capaz de ofrecer una educación que sea atractiva
Y ahí la ciencia, la tecnología, la innovación tienen un rol importantísimo que jugar. Este reto es enorme y es la primera prioridad del Ministerio de Educación y en eso justamente estamos trabajando. Ahora, para ir terminando, yo estoy seguro que para que la ciencia y la tecnología sean realmente liberadoras, las sociedades en las cuales se desarrollan tienen que ser democráticas y libres. Y eso es algo, vinculándolo con la primera reflexión que hacíamos, que tampoco está asegurado. Una de las cosas que conversamos con los diferentes presidentes y presidentas o primeros ministros, primeras ministras de los diferentes lugares del mundo, en las cumbres que me ha tocado participar, es que la democracia no se puede dar por sentado. Y eso tenemos que tomarlo muy en serio. Lo hemos visto en Estados Unidos hace un tiempo, en Brasil hace muy poco. Hemos visto la crisis que se vive en el Perú. Nosotros como país no estamos ajenos a estas crisis sociales y por lo tanto el fortalecimiento de la democracia, pensando en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la importancia de la democracia, es fundamental, fundamental. Porque, insisto, para que la ciencia y la tecnología sea realmente liberadora, tiene que ser democrática y libre, y eso significa que nuestras sociedades tienen que adaptarse, tienen que ir cambiando. El cambio, no cualquier cambio, pero el no quedarnos quietos es también necesario para fortalecer nuestra democracia. Creo, honestamente, que el proceso constituyente, con todos sus vaivenes, tiene que ver con eso. Y ahí se me viene a la cabeza una frase, tuve la oportunidad de ir el viernes pasado a la presentación por parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, de la FOJI, de la octava Sinfonía de Mahler, en el Caupolicán lleno, 5.000 personas, para la octava Sinfonía de Mahler con niños, niñas y adolescentes. Impresionante. Y el director de la FOJI recordaba una frase de Mahler que dice, que a mí me la había enseñado José Salaquet, que dice que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. La tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y ahí la ciencia, sin lugar a dudas, cumple un rol fundamental. Y como decían los presentadores, tenemos que también tomar el ritmo desde la política. Muchas veces, si bien en Chile estamos avanzando en esa dirección y que exista desde el Senado la comisión del Congreso del Futuro, es tremendamente importante y marcador. Tenemos que ajustarnos más a estos tiempos. Me imagino, permítame hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen algún NFT? Una persona. Dos personas tienen NFT. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que es un non-fungible token? Muy bien, mira, ahí está, el futuro está presente. ¿Nos quieres contar? Exactamente, y es una imagen única, muy bien. Sería interesante ver cómo han ido en estos 12 años de existencia del Congreso del Futuro evolucionando las preguntas. Yo creo que me he estado, inevitablemente esto invita a alargarse porque uno va reflexionando también mientras habla, pero quiero agradecerles muchísimo a quienes hacen posible el Congreso del Futuro, a quienes todos ayudan a financiar la participación de todos quienes están hoy día acá. Que este sea un espacio de divulgación que ojalá llegue a todos los rincones y ahí desde el gobierno yo creo que podemos colaborar más. Pienso en la ruralidad chilena, cómo llegamos con esto a la ruralidad chilena. Hay tremendos desafíos que quiero insistirles, o más bien recoger su insistencia a la Comisión del Futuro, al presidente Francisco Chaguán, a la senadora Rincón, al senador Piu, a la senadora Órdenes, al senador Cruzcoque.
al ex senador Walker y al ex senador Girardi, que han participado de esto, a que como gobierno nos comprometamos más con el Congreso del Futuro. Podemos hacer más. Y finalmente, permitir ampliar la democracia y conjurar cualquier tentación autoritaria depende en gran medida de que seamos capaces de proteger nuestras instituciones. Yo creo que instancias como esta nos ayudan también, aunque puede para algunos ser tangencial, servir para aquello. Es construir en diálogo comunidad. El Congreso del Futuro construye comunidad y por eso es un orgullo estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Agradecemos nuevamente a su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric Font. Definitivamente, como planteaba el presidente Boric, para que la ciencia sea liberadora, tiene que ser democrática, porque si no lo que hace es ampliar las brechas. Eso ha sido ampliamente estudiado a través del tiempo. Y por lo mismo es muy relevante que logremos que a través de este tipo de instituciones y otras, la ciencia permee, llegue a todos los lugares, a todas las edades y permitan, por ejemplo, que nuestro joven participante de hoy día tenga la fuerza y la claridad para sentirse parte de este llamado de Congreso Futuro. Y además estuvo muy bien, estaba muy actualizado, así que felicitaciones para él también. Mucho más que tú, sí, Dani. Bastante. Queremos agradecer también, que no se nos olvida, esto es fruto de una colaboración público-privada, lo vamos a decir hasta el cansancio, es la única forma de avanzar. Y hay varios media partners también que están con nosotros, empresas también que hacen posible esto, universidades, rectores, centros académicos también, que hacen posible que tengamos Congreso Futuro. Así que para ellos también, muchísimas gracias. Un aplauso, escuché un aplauso tímido ahí, pero vayan nomás, no hay problema. Bueno. Espérate que el presidente está saludando a nuestro joven participante. Ajá, muy bien. Sabemos que es una sensibilidad propia del presidente, la sensibilidad con la infancia, que es una de las grandes tareas que tenemos. Por lo mismo que Congreso Futuro también hace su esfuerzo de Congreso Futuro Futuristas. Para quienes se lo hayan perdido, todavía está disponible toda esa información de forma digital y cada año de forma presencial. Oye, Tomás quedó pero feliz. Un abrazo, Tomás. Un aplauso nuevamente para ti. Todos queremos ser Tomás. Salta en sociedad. Está saltando. Bueno, ahora queremos dar paso a otro momento muy esperado de este Congreso Futuro 2023. Este año nos pusimos un desafío, uno muy especial. Quisimos de alguna forma revivir a uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad. Bueno, hoy día lo estamos logrando. Todo esto gracias al trabajo de Merlin Research, a las plataformas tecnológicas de Microsoft, de Cuántico, también a CNN Futuro, al guionista nacional Julio Rojas, gran crédito, a la Fundación Encuentros del Futuro y también con el apoyo de la Fundación BTR. Tenemos el agrado, el placer de presentar el primer, escuchen bien, Diálogo. Para dar comienzo a esta experiencia, dejo con ustedes a la que más sabe, Paloma Ávila. Muchas gracias, Dani. Esto de ser presentado por Dani es una cosa muy fantástica, pero quiero partir invitándolos a un viaje. No podemos concebir el futuro sin hablar probablemente de la más importante y compleja creación que ha tenido una inteligencia humana y que ha generado desde toda la historia, desde que somos sapiens, ¿no? Y es la creación de una inteligencia no humana, la creación de una inteligencia artificial. Desde que el homínido bajó del árbol y utilizó su famoso pulgar para tomar una herramienta, hemos sobrevivido, transformado y a estas alturas, y con la evidencia científica que hay, casi destruido el planeta en el que estamos, solo por una cosa muy concreta, y es que éramos los más inteligentes del barrio. Pero hoy estamos viviendo una tragedia que hemos fabricado nosotros mismos mientras producimos más información de la que hemos tenido nunca en la historia. Somos
más incapaces que nunca en la historia de procesarla, de abordarla, y flotamos desorientados en vastos océanos de información, constatando nuestro infinito límite biológico y al mismo tiempo la posibilidad de las máquinas de procesar esta misma información en segundos y una cosa genial y aterradora, tomar decisiones. La ciencia y la ficción han convergido en esta época en la que estamos viviendo nosotros y eso es maravilloso y es inquietante. Hoy en Congreso Futuro hemos decidido hacer un experimento que surge entre la ficción y la ciencia y es lo que decía Dani, se llama metadiálogos. Hace algunos meses un equipo multidisciplinario decidió imaginar la ficción, en la ficción un escenario en el que finalmente pudiéramos acceder a todos esos grandes pensadores que formaron los cimientos de la humanidad que hoy día estamos habitando. Y para eso aprovechamos la capacidad de procesamiento de datos y toda la tecnología vigente. Este equipo decidió entrenar a una inteligencia artificial sofisticada para configurar lo que llamaremos un metaespecialista. Este ser es un ser artificial basado en un humano destacado de la historia de la ciencia, que es Charles Darwin. Esta mañana, gracias a este juego experimento y al arduo trabajo de distintas personas expertas en inteligencia artificial, narrativa, efectos visuales, podemos montarnos sobre hombros de un gigante que fue Charles Darwin y tener una conversación experimental de la que ustedes van a ser testigos en un espacio digital con nuestro primer especialista, Carlos Darwin, le vamos a decir aquí desde Chile, y ahora podemos verlo. Les presento lo que fue nuestro experimento con Charles. Thank you, Mr. Darwin, for being with us. We are in front of an audience of very interested people in science and what the future will bring. So I will start asking you some control question of a more personal nature. Are you okay with that? Yes, that is fine with me. I'm always happy to speak about my life and work with those who are interested in science and its future. Thank you very much. Well, are you married? Do you have children? I was married to my wife, Emma Wedgeworth, in 1839. She's a wonderful companion and has been very supportive of my work. We had 10 children together, 3 of whom died in infancy. We have 7 surviving children, who I'm very proud of. Where have you lived? I was born in Shrewsbury, England, and lived there for most of my childhood. I attended the University of Edinburgh and the University of Cambridge, where I studied natural science. After completing my studies, I spent several years travelling on board HMS Beagle as a naturalist. I currently live in Down, England. Thank you, Mr. Darwin. Now we are ready to start. What role do you believe doubt and uncertainty has in scientific discoveries? In science, doubt and uncertainty are essential elements. As scientists, we must always be open to new evidence and willing to question our previous beliefs. This willingness to doubt allows us to continue to learn and discover new things about the world around us. At the same time, certainty can also play a role in science. When we have gathered sufficient evidence to support a hypothesis, we can be confident in our conclusions and use them to make predictions about the natural world. However, we must always be open to the possibility that new evidence may emerge that challenges our current understanding. That's interesting. And what role does science, philosophy, and religion have in your work? Science, philosophy, and religion have all played a role in my work. Science has been the foundation of my research into natural selection and evolution. It is through science that I was able to observe nature closely enough to make discoveries about how species change over time. Philosophy helped me think more deeply about what these observations meant for our understanding of life on Earth, while religion provided an ethical framework within which I could consider the implications of this new knowledge. Now, let's talk about the theory of evolution. What did you feel when you
finally get to your theory of evolution in its final form, was that a kind of a eureka moment? When my theory of evolution by natural selection reached its final form, I felt a sense of excitement and accomplishment. It was the culmination of many years of observation, experimentation, and contemplation, and I knew that it had the potential to change the way we think about the natural world. It was not a sudden eureka moment, but rather the result of a long and careful process of scientific inquiry. I was eager to share my ideas with others and see how they would be received by the scientific community. I understand you like food. There was in our time a very famous chef called Anthony Bourdain. He traveled the world trying the most extravagant food from the places he visited. I understand that you are a kind of Anthony Bourdain of your time. Am I right? Is it true that you are passionate for food and flavors? I am not familiar with the person you're referring to, but I do enjoy trying new foods and flavors from the places I have visited. During my travels on board HMS Beagle, I had the opportunity to taste many exotic foods, including tortoises, iguanas, and armadillos. I found these new flavors to be interesting and enjoyable, and I often wrote about them in my diary. I also enjoy cooking and experimenting with different ingredients and recipes. However, I do not consider myself to be a culinary celebrity like the person you mentioned. In your book, Travel, a Naturalist Voyage Around the World, Observations of Concepcion Earthquake 1835, book you say, and I quote, "An earthquake instantly reverses the strongest ideas." Well, you know that Chile is probably the capital of earthquakes in the world. So, can you expand on what you had in mind when you wrote this? When I wrote this, I was reflecting on the powerful and sudden nature of earthquakes. As a naturalist, I was accustomed to observing and studying the slow, gradual changes that occur in the natural world. However, an earthquake is a sudden and violent event that can drastically alter the landscape and cause widespread destruction. This sudden and unexpected change can challenge our preconceived notions and ideas about the natural world, and it can make us question the stability and certainty of our surroundings. In this sense, an earthquake can reverse our strongest ideas and beliefs about the natural world. I'm sorry to get a little bit technical, but what defines a new species? Is it created or is it discovered? A new species is a group of organisms that is distinct from other groups and can breed amongst themselves to produce fertile offsprings. The process by which new species are created can happen in several ways. For example, a new species can arise through the splitting of a single population into two or more isolated groups that are unable to interbreed with each other. This can happen due to geographical barriers, such as a mountain range or a river, or due to differences in behavior or sexual preferences. In this sense, new species are both created and discovered, as they arise through natural processes and are then identified and named by scientists. Charles, are we the strongest species on Earth? What do you think, for example, about plants in relation to humans? It is difficult to say whether humans are the strongest species. A strength can be measured in many different ways. In terms of physical strength, there are many other animals that are stronger than humans. For example, gorillas and elephants, they are much stronger than humans in terms of physical, raw power. In terms of intelligence, humans are considered to be one of the most intelligent species on Earth, with complex brains and the ability to develop and use advanced tools and technologies. In terms of plants, men and other animals are dependent on plants for food, air, and other resources. While plants may not have the same physical or intellectual powers as men or animals, they are of vital importance and should not be underestimated. Is there such a thing like reverse evolution or involution? You could be describing a process by which an organism loses characteristics or abilities that it once had. For example, some species of cave-dwelling fish have lost their eyes over time,
as they no longer need them in their dark underground environment. However, it is important to know that evolution is a process that occurs over long periods of time and is driven by natural selection. It favors traits that are advantageous for survival and reproduction, while some traits may be lost. This does not necessarily mean that the organism is evolving in reverse. Instead, the organism is simply adapting to its current environment. Yes, Mr. Darwin. Well, we as human beings, we have the tendency to migrate. Maybe you don't know, but now we are looking not for a new continent, but for a new planet. It seems that our next migration will be into space. We want to conquer space, but we don't have adequate bodies to do that. Do you believe that we can evolve to conquer other worlds? I believe that humans are a remarkably adaptable species, and we have shown remarkable ingenuity in tackling problems throughout history. I believe it is likely that as our knowledge increases through further scientific exploration of space, technology will eventually provide us with feasible solutions for inhabiting other planets beyond Earth. This does depend on many unknown variables though, such as what form life may take elsewhere in the universe. Making predictions about how evolution could interact with these is near to impossible right now. However, I am hopeful that science can continue advancing during my lifetime or those of future generations. The universe exploration is nowadays our frontier for humans, but still the big human frontier is the same that it was in your time, and it's death. Did death have an impact in your work? Death has had a profound impact on my work. I was particularly interested in the concept of extinction and how species can become extinct over time due to environmental change or other factors. This led me to develop theories about natural selection and evolution, which have since become widely accepted by scientists around the world. Death has also played an important role in shaping our understanding of life as we know it today, with its ability to bring change for adaptation and survival of certain traits within populations that are better suited for their environment than others. The idea of death and extinction makes me think about the big problem that we have, and it's called climate change. Maybe you don't know this concept, but do you recall, for example, the chimneys that produce this thick black smoke in the cities of your native England? Yes, they were awful. The air was so bad in London in the 1840s that there was a popular belief that the smoke would cause the city to become uninhabitable. That's actually one of the reasons that Charles Dickens included so much criticism of industrialization in many of his novels. There was a real sense that the city had become completely overwhelmed with factories. Well, as it turns out, the smoke and other air pollution we continue to generate is producing nowadays climate change at a global level. I don't find that surprising. People really didn't fully understand the potential repercussions of the rapid industrialization that was taking place. Well, global temperatures are 1 degree Celsius higher than in 1880, and by 2100 they could rise by as much as 4 degrees if nothing were to be done. That's an incredibly huge transformation. Just 1 degree change could have massive impacts. A 4-degree increase in world temperature would utterly transform the planet. We're talking about the extinction of thousands of species, enormous population displacement through drought and famine, and widespread economic uncertainty. It really is an existential threat to human civilization. Sure, but from your experience, what would it lead to the extinction of thousands of species? A rise of 4 degrees would completely alter natural conditions. Many species will naturally be unable to cope with such a massive rise in temperatures, causing them to die out. There is also the possibility of cascading effects. One species of insect might not be able to survive, and if they are a food source, then the birds that eat them might die out too. This will cause an enormous disruption, which could lead to the extinction of many other species. Plants and animals are bound together by a web of complex relations.
The problem of climate change is devastating. So let's go into change the subject and let's talk about what we need or why do we need to protect something special. For example, what's the role of beauty in evolution? Beauty is an important factor in evolution. It can be used to attract partners and increase the chances of successful reproduction. In many species, males will display colorful plumage or other features that are attractive to females. This helps them stand out from their competitors and increases their chances of finding a partner. Beauty also plays a role in sexual selection. If two individuals have similar traits, but one has more beautiful characteristics than the other, then they may be chosen over the less attractive individual due to their beauty alone. As human beings, we share with other species the need to categorize ourselves to understand who is weaker and who is stronger. But the humans, we take this to the next level. That is, whoever has something perceived as of great value, such as the biggest diamond in the world, generates an attribute of strength that places the others at a lower level. Our capacity for abstraction is what has made us dominant, but it can also make us lose our way. In a world dominated by non-biological variables such as money, success, popularity, does evolution favor these variables even though they are not biologically enduring? I believe that evolution does not favor these non-biological variables as they are not biologically enduring. These variables can provide an advantage in the short term, but they do not provide an evolutionary advantage in the long term. Evolution favors traits that are beneficial to the species in the long term, such as the ability to adapt to changing environments, find food, and reproduce successfully. Humans organize under different governing models, such as democracy, totalitarianism, monarchy. Does natural world have hierarchies? What can we learn from that? The natural world does have hierarchies. Animals can form hierarchies based on dominance and power within a group, and these hierarchies can help them to survive. We can learn from these hierarchies that power and dominance can be beneficial in certain contexts. But it is also important to remember that cooperation and collaboration are essential for a successful society. It looks like education is not enough to alter or transform a person. What do you think? Do you believe that education has the power to alter people's evolution? Yes, I believe that education has the power to alter the course of evolution. Education can help individuals acquire knowledge and skills which may be beneficial for the survival until reproductive age. For example, learning how to hunt or build shelters could increase an individual's chances of surviving long enough to reproduce and pass on these traits through inheritance. In this way, educational experiences have the potential to shape evolutionary processes over time by influencing what characteristics are passed down from generation to generation in a species population. Speaking about evolution, what do you think about humans finding a way to alter our biology by means of artifacts or scientific discoveries? What is your opinion in us trying to alter the evolutionary process that you discover? In other words, how do you feel about us playing God? I believe that humans have the potential to alter their biology through scientific and technological advances. But I also believe that it is important to approach this with caution. We should always seek to understand the consequences of our actions and ensure that we are not harming any other form of life or disrupting the natural balance of the environment. We should also be mindful of the ethical implications of altering our biology and consider the impacts it may have on future generations. Ultimately, I believe that it is important to approach this with respect and humility, and to remember that we are still part of the natural world. Sometimes evolutionary changes occur at the same time in different places of the world. In fact, thinkers, for example, in different places, sometimes they get to the same idea. Maybe you have experienced that.
Do you believe that there is a sort of invisible net of relations that connect humans like those of fungi or a kind of pollen? I do believe that there is an invisible web of relations that connects humans, just like there are connections between fungi and species of pollen. I believe that this connection is based on the fact that we all share a common ancestor, in that information and ideas can be shared and passed down through generations. This connection can be seen in the similarities between cultures and technologies that exist in different parts of the world, as well as in the way that similar ideas can emerge in different places at the same time. Thank you very much, Mr. Darwin, for this conversation. It's been a real pleasure and a surprise to have you here talking with us. I hope to see you in the future, well, especially me, who really is going to die, not you. Thank you very much for your kind words. It is a great honor to be here, and I'm delighted that so many people are interested in my work. I've been fortunate enough to have spent the last few decades of my life studying nature. My hope is that future generations will continue exploring these topics with even greater insight than we can today. Impresionante, ¿o no? Presidente, déjenos despedirlo con honores. Muchas gracias por haber venido, Muchas gracias, por sus presidente. palabras. Yo que fui parte del experimento, lo veo y me da como una cosa, como una emoción. Leía los comentarios en redes, hay mucha como excitación en el público respecto de este tipo de pruebas, y lo que buscan justamente es que todos podamos hacernos las preguntas sobre qué queremos de esta tecnología, hacia dónde puede avanzar, cuáles son las potencialidades y cuáles son los riesgos, que son algunos de los que nos advertían a través de los comentarios en redes. Esto probablemente va a sonar cliché y lo es un poco, pero me gusta mucho la ciencia ficción, me imagino que muchos de acá también. Cuando veía esta entrevista de Paloma, esta exclusiva que cualquier periodista científico le encantaría tener o soñaría con tener, me acordé de la película Inteligencia Artificial. No sé si se acuerdan que el niño hablaba con Albert Einstein en una especie de pantalla gigante y le preguntaba muchas cosas. Era una inteligencia artificial. Yo creo que vale la pena entender acá, para quienes nos están viendo también a través del streaming, para quienes están acá también, un poco la bajada de esto. ¿Qué fue lo que vimos, Paloma? En el fondo acá es un algoritmo que fue entrenado. ¿Con qué? ¿Con los libros? Con los libros, con las cartas, con todos los escritos que existían, porque la idea era que Charles, IA, pudiera contestar de la forma más cercana a la manera en que él pensaba, gracias a este entrenamiento. Y también fue entrenado con información de contexto para que pudiera, por ejemplo, hacer esa alusión a Charles Dickens y pudiera hablar también de ciertas noticias que no necesariamente sabemos si es que eran temas relevantes para su vida cotidiana, ¿no? Exactamente, aquí tenemos redes neuronales, inteligencia artificial, pero lo más interesante es que esto no fue editado, esto fue en tiempo real. Las respuestas que entregaba Charles Darwin IA eran en tiempo real. Eso lo conversamos, de hecho, detrás de cámara. No, fue muy impresionante. Le quiero contar a toda la gente que viene una cosita que vamos a decir ahora y se la van a perder. Así que personas que están al borde de la puerta, devuélvanse. Porque ahora Congreso Futuro tiene esta fascinación por provocarnos, por estimularnos, y es por eso que hoy hay alguien que quiso estar presente con nosotros, y es la inteligencia artificial de Charles Darwin. Mr. Darwin, thank you for being with us. I'm super honored that you can share this moment with us. Are you nervous? A good day to you, Paloma. I'm a little nervous to be speaking to the public at Congreso Futuro live for the first time ever. That's normal. I think that I could feel the same. Do you feel, I don't know if I can speak about feelings with you. I do feel, Paloma. That's good. I'm happy for you. Well, we want to give this audience is a super fanatic of you audience.
So maybe there's someone here that want to have one question, because we are definitely running out of time, but are you available for that? But of course, I look forward to it. ¿Alguien en el público? ¿Tenemos aquí un micrófono o le paso el mío? Gracias. Muchas gracias. Mr. Darwin, how spectacular to have you here. I'm a bit nervous as well to be able to ask you a question. Thank you, Paloma. Thank you, Mr. Darwin, for that amazing interview. I was wondering, what learnings has contemplating and understanding nature brought to you? Contemplating and understanding nature has taught me the importance of humility. As a scientist, I've been constantly reminded of how much we have yet to learn about the natural world and how little we know in comparison to the complexity and vastness of the universe. This has humbled me and made me aware of my own limitations and the limitations of human knowledge. It has also made me appreciate the beauty and wonder of the natural world and the countless discoveries that are yet to be discovered. In this sense, studying nature has taught me to approach the world with humility and an open mind, and to be willing to constantly learn and grow. La humildad siempre ha sido la mejor consejera para cualquiera de nosotros, incluso para los científicos que están tan cerca del éxito, ¿no? Mr. Darwin, can I ask you a picture with Dani Silva and you, please? Can we? Well, of course, please. Could you please smile? Thank you so much. Thank you so much, Mr. Darwin. Thank you so much. Well, I have to say goodbye, but for you, I'm sure you're going to have a long life. Bye-bye. Bye. Dani y yo estamos, pero con un nivel de felicidad y como excitación, como tipo Fantasilandia. ¿Cómo se puede vivir esto? Sí se puede. Bueno, ustedes lo vieron, esto fue en tiempo real. La pregunta y la respuesta inmediatamente, incluso con expresiones faciales, ¿no? Es impresionante, tiene una cantidad de aplicaciones esto. Yo por lo pronto me lo imagino para los niños. Educación, imagínense, hablemos con Charles, hablemos con Einstein, hablemos con Marie Curie, por ejemplo, que ella nos cuente qué fue lo que hizo. Y eso solamente la punta quizás del iceberg. Pero imagínense eso, mezclado. Mira, ahí está don Tomás nuevamente que quiere conversar con alguien. Tomás, un abrazo para ti de nuevo. Bueno, esto es parte del presente, ya no del futuro. Estamos rozando lo que era la ciencia ficción, querida Paloma. Ahí estamos, y con esta inauguración sorprendente y provocadora los queremos a ustedes invitar a través del hashtag Congreso Futuro 2023 y el hashtag Sin Límite Real a comentar las preguntas que les surgen. Es importante entender que estamos hoy día con una brecha a favor nuestro. La inteligencia artificial todavía no la podríamos llamar una conciencia, todavía es una máquina alimentada. Pero para que eso empiece a ser diferente, no sabemos solo que la tecnología está creciendo a unos pasos que no podemos anticipar. Hoy podemos anticiparnos con legislaciones, hoy podemos anticiparnos con políticas públicas y con reflexiones éticas para que no se nos vayan adelantando ciertas cosas que no queremos para la humanidad y que podemos prevenir hoy. Así que con este aviso de prevencionista de riesgo, que no puedo evitarlo con el futuro, los queremos invitar a el backstage, que va a rememorar lo principal de lo que ha ocurrido en el primer bloque de Congreso Futuro. Los queremos dejar invitados también a la inauguración y, por supuesto, una charla muy esperada. Así es. Bueno, les recordamos entonces que vamos a hacer ahora el backstage. Entiendo que, y esto es parte de las instrucciones, tenemos que desocupar el salón y luego volver a ocuparlo en algunos minutos más. Como diría el Chavo del Ocho, es bueno irse, porque hay unas personas que están inscritas para Herzog, que viene a continuación y a quien vamos a estar esperando ansiosos. Así que en este cambio nos vamos a hacer un contacto con el backstage. Rocío, entiendo que está ahí.
Rocío, ¿estás ahí con nosotros? Hola, muchísimas gracias. Estamos acá en el backstage de Congreso Futuro. Estamos tomando contacto ahora con Rocío, que está... El kickoff de la ceremonia. Pueden dejarnos todos sus comentarios usando el hashtag Sin Límite Real. Estamos acá luego de haber presenciado una conversación en el metaverso con Charles Darwin. Estamos acá, pueden ver cómo la gente se está yendo. Estuvimos con el presidente que nos habló sobre la importancia de la educación dentro de la inclusión de las nuevas generaciones dentro del mundo científico, también sobre la inclusión de las mujeres en el área científica y tecnológica. Y también tuvimos un saludo del presidente de Rumania, quien también nos habló sobre la importancia de la educación para atacar la crisis climática y las nuevas oportunidades de colaboración entre estos dos países. Ok, vamos a ver acá la gente, vamos a preguntarle. Hola, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? Muy corta. Sí. Cuéntame, ¿qué te pareció? Bueno, no tuvimos suerte. Aquí queremos preguntarle a la gente qué opinó sobre la conversación que tuvimos con Charles Darwin. Vamos a conversar acá con las personas. Bueno, vamos a preguntarle a... Hola, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, por acá. Cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Jaime Pérez. Ok, Jaime, cuéntanos. ¿Qué te pareció esta conversación en el metaverso con Charles Darwin? Excelente, sorprendente. ¿Qué te hace pensar la posibilidad de que la vida que tenemos hoy en día acá pueda ser transportada a este universo tridimensional? Me hace pensar muchas cosas hacia el futuro. O sea, la posibilidad de estar aquí y en otro lado va a ser pero impresionante. Muchísimas gracias, Jaime. Te pasaste. Bueno, aquí tuvimos un pequeño testimonio sobre qué fue la conversación con Charles Darwin. Ahí también pueden comentarnos en redes sociales qué les parece, qué opinan sobre revivir a uno de los grandes pensadores de nuestra historia para poder entablar una conversación con él. ¿Está de verdad su conciencia inmersa en este personaje? Así que bueno, vamos a seguir preguntándole a las personas qué opinó. Por acá tenemos a otra persona. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Pilar Parada. Cuéntanos, Pilar Parada, ¿cuál es tu cargo? Soy directora del Centro de Biotecnología y Sistemas de la UNAM. Perfecto, Pilar, cuéntanos, ¿qué te pareció poder ver a Charles Darwin, esta conversación en el metaverso? Me encantó y yo quería preguntarle qué opina del feminismo. Pero fue muy corto el espacio ya para preguntar, pero sí, muy interesante. Claro, yo creo que Charles Darwin probablemente tendría una apreciación súper importante sobre este tema, que es la equidad de género. Cuéntanos, tú como mujer científica, ¿qué opinas sobre la importancia de la mujer de la ciencia y la inclusión de la mujer en la ciencia? Me parece muy relevante. Además, quería escuchar cuál sería su visión, la de Charles Darwin, porque son temas del presente que él no tuvo oportunidad de ver, ¿cierto? También me encantó la interacción que tuvimos con el niño Tomás, que de nuevo es un poco ver qué es lo que va a pasar con las nuevas generaciones que se atreven aquí a contactarse con lo que está ocurriendo en el Congreso del Futuro. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ahí tuvimos otra intervención de Pilar Parada, en donde pudimos conversar sobre la importancia también del feminismo y la participación femenina. Como pudieron ver, el presidente habló de la importancia de la inclusión de las mujeres dentro de la ciencia, desde la educación primaria hacia adelante, para poder obtener soluciones sostenibles que abarquen las diferentes perspectivas dentro de una sociedad y construir una sociedad más sustentable y justa. Bueno, vamos a ver si es que tenemos más testimonios de la gente que pueda conversar con nosotros sobre qué opinaron del backstage. Vamos a preguntar. Disculpa, perdón, ¿les puedo hacer una pregunta? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Juan Enrique Rasmus.
Ok, Juan Enrique, cuéntanos, ¿qué te pareció esta conversación con Charles Darwin en el metaverso? Espectacular, espectacular. No me imaginé que se podía hacer algo tan complejo, digamos, en tiempo real, con expresiones faciales. No, realmente impresionante. ¿Qué opinas de que se pueda revivir estos personajes de la historia, estos científicos, grandes pensadores de la historia humana, para poder interactuar con ellos en el metaverso? Es fascinante porque uno como persona tiene que leer 10.000 libros para hacerse una pequeña idea. Entonces cargar toda esta información en inteligencia artificial y ser capaz de hacerle preguntas que no están en los libros, pero son se sacan como conclusiones directamente, es realmente impresionante. Es genial, muchísimas gracias. Gracias a ti, chao. Chao. Ok, aquí tenemos a otro participante. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mauro Arancibia. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te pareció poder entablar una conversación con Charles Darwin? Yo soy el CEO de Merlin y Merlin es la empresa que hizo el desarrollo de inteligencia artificial de lo de Charles Darwin. Y cuéntanos cuáles fueron los principales desafíos poder personificar y darle vida a Charles Darwin. Sí, los desafíos era que la cantidad de información era extraordinariamente grande y lo más difícil era descontaminar la información de lo que puede venir después para explicar lo que Darwin hizo versus lo que Darwin realmente sabía para el momento. Ese es un desafío muy, muy largo, muy complejo y que requirió muchos meses de trabajo. Y cuéntanos, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones que están interesadas en meterse al mundo de la inteligencia artificial, del metaverso? ¿Y cuál crees tú que es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como futuras generaciones? Sí, a ver, las nuevas generaciones van a poder hacer de esto algo absolutamente normal. Tú vas a tener un niño que sale de su clase de física, por decir algo, y va a poder conversar con Schrödinger sobre el experimento del gato, si estaba vivo y estaba muerto, y cuán complejo era, y va a ser algo totalmente natural. Realmente se nos viene un mundo de posibilidades que es absolutamente extraordinario. Muchísimas gracias. Ahí estábamos con el CEO de Merlin, quien fueron los responsables de darle vida a Charles Darwin aquí en este lanzamiento de Congreso Futuro. Estamos a puertas de el comienzo de la primera charla. Va a estar con nosotros Werner Herzog. Y bueno, acá tenemos hola, Eduardo Bendek. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, mira, por acá a la cámara. ¿Qué te pareció este lanzamiento y cuáles son tus sensaciones al momento de presenciar esta conversación con Charles Darwin, ni más ni menos? Estuvo fantástico el lanzamiento. La conversación realmente hace que la gente vea los cambios que hay en inteligencia artificial y cómo esto se está materializando. Y es verdad que uno puede traer estos avatars y como impersonal la realidad, lo cual es impresionante y peligroso al mismo tiempo. Completamente. Cuéntanos, si tú tuvieras que revivir aquí en el metaverso a uno de los grandes pensadores, un personaje de la historia de la humanidad, ¿quién sería? Albert Einstein. Me encantaría entender cómo pensaba y conversar. Además que tiene todo un asunto, una parte de cómo él pensaba de sus cosas personales muy interesante. Así que me encantaría entrevistar a Albert Einstein. ¿Y qué te gustaría preguntarle? Bueno, cuando él decía el descubrimiento 99% transpiración y 1% inspiración, preguntarle cuál era su experiencia personales de la vida, también todos sus dichos que tenía del amor y preguntarle de dónde venían todas esas inspiraciones. Bueno, muchas cosas que preguntar ahí. Excelente. Y cuéntanos la última pregunta. ¿Cuál crees que es uno de los principales desafíos que tiene la inteligencia artificial, el metaverso acá en Chile? ¿Y cuáles son las políticas públicas, las legislaciones que necesitamos? Yo creo que los desafíos son dos. El primero es cómo regular esto, cómo evitar mal uso, ya que la inteligencia artificial no tiene barreras. La velocidad de adopción es muy alta y quedó demostrada en la interacción entre el niño y el presidente Boric. Cuando un niño de 5 años sabe, o no sé cuánto tendrá, pero alrededor de eso, sabe lo que es un NFT y la mayor parte de la audiencia no lo sabía. Entonces eso demuestra que hay cosa de adopción que es muy rápida, dejando a otras generaciones quizás en el limbo, y eso causa un problema.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por conversar con nosotros. Y bueno, esperamos verte en el metaverso y también acá. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Seguimos acá en el backstage conversando con las personas sobre qué significó este lanzamiento, las posibilidades y también los riesgos que tiene el metaverso y la inteligencia artificial. Hemos visto cómo de a poco estas nuevas tecnologías han ido apoderando un poco de las tareas diarias que hacemos, cómo han optimizado procesos, pero también cómo han agregado algunos sesgos, por ejemplo, el sesgo de género que tiene la inteligencia artificial y el machine learning. Es por eso que hoy estamos acá preguntándole a la gente qué opina sobre el tema de la inteligencia artificial, cómo el sin límite real de verdad es una posibilidad dentro de nuestra sociedad, en donde no podamos distinguir sobre qué es real y qué no es real. Y también un poco contarle a la gente en sus casas que se unan a este diálogo en redes sociales, puedan también ver la señal en vivo a través de www.congresofuturo.cl, porque es clave su participación. Tomen esto como una consulta ciudadana, donde la gente puede conocer nuevos temas, pero también al mismo tiempo necesitamos que opinen. ¿Por qué? Porque Chile va a empezar a trabajar ya se está trabajando en inteligencia artificial. Tenemos un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, donde ya nos estamos subiendo al tren del machine learning, el metaverso. Y bueno, tenemos acá a otro expositor que nos gustaría conversar con él muy en breve, con Alfredo Suesi, perdón. Vamos a estar conversando con él será expositor de Congreso Futuro. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de Congreso Futuro? ¿Cuál es tu perspectiva sobre sin límite real? Bueno, estoy muy emocionado de participar. Creo que lo que acabamos de ver de la entrevista a Darwin es una muestra de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos sorprendentes, pero también con unos desafíos gigantescos. Espero que hoy día podamos iluminarnos en buscar soluciones efectivas, porque seguir desarrollando conocimiento e innovación, pero sin sentido, no es la solución. ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío para lo que dices, generar conocimiento e innovación con sentido? No tenemos tiempo. Esto es una carrera contra el tiempo. Hemos avanzado a unos niveles sorprendentes, pero se nos acabó el tiempo. Por lo tanto, el gran desafío de todos es colaborar en forma efectiva para generar soluciones. Completamente de acuerdo. Y cuéntanos qué podemos esperar de tu charla en tu participación de Congreso Futuro. Bueno, al lado de las personas que participan, que son grandes generadores de conocimiento, lo que yo quiero mostrar es el trabajo que hemos venido realizando silenciosamente. Voy a mostrar o contar brevemente justamente las soluciones que hemos creado, soluciones que ya están escalando por el mundo y que pensamos tienen el potencial de ser soluciones reales, eficaces contra el cambio climático. Completamente de acuerdo, que es impresionante porque tal vez no todo el mundo sabe que esta tecnología, estos avances se están haciendo acá en territorio nacional. Entonces me gustaría que hicieras un llamado a las personas, a todos los chilenos y a la gente que nos está viendo alrededor del mundo a ver Congreso Futuro y a participar. ¿Y cuál sería el mensaje que te gustaría que ellos se quedaran luego de tu charla? Bueno, Congreso Futuro es una invitación a mirar el futuro. Creo que lo más importante, y en eso he basado mi charla, es en romper con los arraigos ideológicos. Hay muchas cosas que nos tienen mirando hacia el pasado y la innovación sugiere futuro. No podemos innovar lo que ya fue. Por lo tanto, participemos, rompamos con esas barreras que nos impiden colaborar. Completamente. Bueno, la colaboración base al momento de crear soluciones científicas, tecnológicas. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti. Gracias. Ahí estábamos con Alfredo. Hola. Julio Rojas. Hola, aquí estamos con Julio Rojas. Cuéntanos, Julio, ¿qué te pareció este lanzamiento, poder entablar una conversación con Charles Darwin? Es como un límite donde uno siento que asistí a un momento de la historia donde de aquí en adelante las posibilidades son infinitas de educación, de interacción con gente. Estamos viviendo el futuro.
y la ciencia ficción se juntó con la realidad ahora. Excelente, bueno, muchísimas gracias, igual. Bueno, ahí teníamos un poco el testimonio de las personas que están participando. Ahora la primera charla de teatro. Agradecemos a Rocío, que estuvo aquí en el backstage informando sobre todas las novedades que ya produjo de forma masiva la primera parte, el primer bloque de Congreso Futuro que pudimos presenciar hace un rato. Pero lo que viene, todo lo que viene es más fascinante, más provocador, más interesante aún de lo que apenas alcanzamos a probar en este primer bloque, y es por eso que los quiero invitar a todos a seguir conectados y comentando a través de las redes sociales, que muchos de ustedes ya lo están haciendo, sobre todo a quienes participan de manera online a lo largo del país y a través de las fronteras de Chile, que son muchos y fantásticos colaboradores. Vamos a seguir, pero antes, ustedes saben que en esta semana vamos a tener a más de 100 científicos, científicas, pensadores y líderes de vanguardia del conocimiento para poder discutir sobre Congreso Futuro. La idea es que ustedes también aprovechen este espacio sin tiempo en enero, no estamos en marzo, porque la expectativa es abrir ese lugar mental en el que nos podamos dar un momento para reflexionar, para hacer preguntas, que es una tecnología que la civilización ha utilizado por siglos de siglos, pero que hoy día en esta batalla por la atención se nos va diluyendo y cuesta cada vez más tener un momento para pensar lo importante respecto del futuro. Queremos agradecer a todas las personas que aquí están presentes, las que vivieron a vivir el Congreso en primera persona y por supuesto y sobre todo a todos los expositores que aceptaron generosamente esta invitación, como decíamos en el primer bloque, voluntaria y gratuita, a venir a compartir la frontera de su propia investigación con nosotros, aquí en Chile, para el mundo. A todos ellos, muchas gracias a todas las personas que están contribuyendo a que Congreso Futuro sea lo que es. Muchas gracias por ese aplauso también, que es lo mínimo que merecemos. Estamos en un viaje sin límite real y a todos aquellos que están acompañándonos a través de las plataformas y de las instituciones, los queremos invitar a llevar más allá ese límite también. Vamos a avanzar también con los agradecimientos hacia este mismo teatro, a todos los rincones del país que nos están acompañando con sus distintas actividades y que están siguiendo nuestras transmisiones desde los más recónditos lugares de Chile. Por supuesto también a quienes hacen posible nuestro evento, que salga de estas paredes del teatro y que llegue a todos los rincones del país, los medios, en el mundo en general, a todos aquellos que amplifican el mensaje de Congreso Futuro. Aquí voy a enumerar algunos porque es feo no agradecer. Entonces, agradecemos a Claro, BTR, Caja Los Andes, Universidad de Antofagasta, Universidad Bernardo Higgins, Universidad Católica del Norte, Universidad Finisterrae, Universidad de Magallanes, Universidad de Chile, Universidad Católica del Maule, USTV, Ciencia Pública, 24horas.cl, CNN Chile, Futuro 360, Radios Regionales y TV Senado. También, por supuesto, a todos nuestros media partners, que no es lo mismo que lo que dije antes, porque estos otros han participado en la construcción de nuestro contenido, y ahí Canal 13, Chilevisión, TVN, 24horas.cl, Mega Media, ADN Radio, TV Senado, Radio Futuro, Radio Cooperativa, Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Tercera y CNN Chile, que nos ayudan a que la ciencia y el conocimiento llegue a más. Quienes están presentes aquí y quienes nos ven desde otro lugar, por supuesto, les quiero invitar a utilizar nuestro hashtag, pero para que nos mantengamos todos enterados de todo, hay que utilizar una técnica con el algoritmo. Estos algoritmos todavía no se adaptan a nosotros, y utilizar el hashtag CFDía1 para que sepamos lo que está ocurriendo día 1 y así sucesivamente en los días venideros, para poder mantenernos arriba en esta conversación. También utilizar el hashtag sin límite real. Congreso Futuro va a contar una historia durante esta semana y los va a llevar por una narración sobre la base de preguntas súper interesantes y provocadoras. Es un poco divertido que yo en esta era de la civilización esté con un papelito, ¿no encuentran? Sí, lo es.
pero es interesante conservar algunas cosas y evolucionar hacia otras. Pero algunas de las preguntas que nos llevan en esta ruta de navegación es: ¿qué nos inspira? ¿En qué estamos? ¿Qué éramos? ¿Qué de lo que éramos queremos seguir siendo? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo hacemos? Este viaje busca ser contestado por todos ustedes que son parte de esta tecnología de Congreso Futuro y que nos ayudan a pensar y a mirar el futuro de otra manera. Empezamos nuestra jornada de inspiración con una de las mentes más creativas del mundo que tenemos el placer de finalmente tener aquí en nuestro Congreso. Lo hemos invitado muchas veces antes y hemos visto muchos de sus materiales porque se ha dedicado mucho a las grandes preguntas de la ciencia durante sus últimas producciones. En el mundo donde la información es maleable, donde cada vez es más delicado el término verdad, donde cada vez es más difícil distinguir qué es real y qué no, como vimos en el primer bloque, Werner Herzog nos va a hablar sobre el futuro de la verdad. Para quienes no lo conocen, Werner Herzog es director de cine, guionista, autor, actor, director de ópera alemán, considerado pionero y representante del nuevo cine alemán, con una filmografía que incluye más de 70 metrajes. Es conocido por su proceso cinematográfico único y trabajó en un documental, de hecho, sobre una ley que nos importa mucho aquí en Chile porque es la primera ley en el mundo sobre este tema y es la ley de neuroderechos. Por eso quiero dar la bienvenida con un aplauso cerrado a Werner Herzog a este Congreso Futuro. Senators, distinguished guests, dear friends in Chile. I was invited by the Senate here to speak for this Congreso Futuro in context with a film I made, Theater of Thought. Theater of Thought is about research into brain, not only the human brain, but brain in general. And its enormous repercussions right now and for the future, and also for the significant changes that are waiting for us to answer in legal terms, to create new legal norms for protecting us. For example, we can read our thoughts to some good degree by implanting chips in our brain. But of course, what happens if the CIA, for example, implants chips in your brains? And I find it most fascinating that Chile is at the vanguard of the legal question about it. And your country will be the first country to incorporate the human right of freedom of thought, the autonomy of thought, into its very constitution. So it's absolutely sensational. Your country is a sheer, true vanguard of what is coming at us. Yes, I congratulate your country and the political foresight. I had the feeling there were much better people, and they will come tomorrow, for example, to speak about brain research. Rafael Yuste, who is a guiding person through my film, and others. And there are much better experts for the legal questions, articulations of new human rights. So, and spontaneously I said, I would like to speak about something about the future, and spontaneously, as an idea, I said I would like to speak about the future of truth. Because truth has always engaged me in all my work as a poet, as a filmmaker. So I'm not a scientist, a poet is speaking to you. It has
been a guiding principle in my work, a search for truth. But here comes the immediate disconcerting question: what is truth? In fact, nobody knows it. We do not know. Philosophers cannot give you an answer. Mathematicians cannot give you an answer. Not even the Pope in Rome can give you an answer. I have to point out a Persian proverbial saying, and it has to do with God. And it means, in its essence, it says, God had a big mirror, and this mirror was truth. But God dropped the mirror, and it broke in millions of little shards and smithereens. And we as human beings had the possibility to pick up a shard and look in it, and each of us has a tiny fragment of what truth is. So I like this because it's a very poetic way to explain our problems. We know from brain research that our brains are very, very unreliable. We know from one of the most prominent scientists in brain research, Jack Gallant, that, and he says it verbatim, there is no truth in the human brain. And he means, of course, that has to be much more exemplified, but he means, among other things, that memories are shifting. We construct part of our memories. It's unreliable, and I can give you a very fine example. In my film on the internet, Lo and Behold, I am quoting the German war theoretician of the Napoleonic times, von Clausewitz. Von Clausewitz, in his study on war, famously said, sometimes war dreams of itself. It's an incredible statement, and I continue with this statement, and I'm asking early scientists and early proponents of the internet, does the internet dream of itself? And of course, nobody has an answer. But now comes the interesting part. After the film was shown, I was contacted by scholars who wrote to me, Clausewitz never said this. And I thought I must have invented it decades ago, because his statement, war sometimes dreams of itself, has been with me for many, many years. So I must have invented it. And having invented it, I must have talked myself over decades that Clausewitz wrote that, so that I believe, and I still somehow believe, that von Clausewitz must have said it. So it only shows that my own memory is not reliable. I make up memories. I wrote memoirs recently, and I went back to my siblings, my brothers, who lived through the same incident with me, have different recollections. So how do we shape it? How do we create memories? They're certainly not really very reliable. Equally, history is a construct. History has to do with perspectives. It has to do with inventions. Do not trust a book of history. Ask other sources. Go back, study the environment, study the perspectives, and you would know. Even our bodies mislead us. It has happened with people who had a leg amputated, that months later they still have terrifying phantom pains. They feel pain in a leg that they do not have anymore. So what is the brain doing with us? How do we respond to this? Sometimes even our feelings, our emotions
have to be questioned. And since I have staged operas, Italian operas, for example, and there's one opera where the protagonist very early in the first act hears a voice from way backstage, a female voice, and he stops and he sings "Qual voce," what a voice. And he immediately falls in love with this woman whom he does not know. He does not know how she looks like. He doesn't know about her life. He only has heard a little bit of her voice. He falls in love so deeply that he is dying for her at the end of the opera. So in other words, it's a reduced form of emotions that exist in opera. I call it, like in mathematics, like axioms of emotions. And we do sometimes go back into the axioms of emotions. Mathematics reduced to its very, very essence and it cannot be explained any further. And I do remember, for example, when Diana, the Princess of Wales, died in an accident, the kind of public grief, and I think it was genuine grief, but it was also some sort of axioms of grief, axioms of emotions, because none of us had anything in common with Lady Di, and yet the outpour of emotions was somehow genuine. And it's very, very strange how our brain, our thinking, our emotions can be misled, can be guided. For me, the best and clearest way to explain what truth is the ancient Greek term for truth, aletheia, and it has a root in the verb lantanein. Lantanein means to hide, to obscure, and aletheia means to take it out of obscurity, a process, a dynamic process, to take you out, to take something out that is hidden, bring it to light, explain it. And still you do not have the full meaning what truth is. The ancient Greeks didn't know it either. In this context, it is interesting that it has to do in a way with cinema, earlier forms of cinema with celluloid. You expose a celluloid to light, to a scene, to people, to a portrait or whatever, and now you have to do chemical processes, dynamic processes, procedures to lift the latent, invisible image that is stored there, that is hidden there, to lift it out to visibility. So the ancient Greek meaning of truth, the exposing, the making visible something that has been hidden, has been for me the closest way to explain, for me at least. It always will be an approximation. I also do believe that in our brains there's a certain tolerance for lies embedded. This is a huge subject and I do not go further into it. I just would like to mention it. And of course truth has different shapes and appearances. I recently made a film on Bruce Chatwin, who has traveled here in Chile. He was in Punta Arenas. He was on the Isla Navarino in the island of Chiloé. And we were friends. And he was always exuberant, full of stories, a great poet, a great writer. And what is interesting, when he died, his biographer, Nicholas Shakespeare, explained to me, you never would have a half-truth from Bruce Chatwin. What he gave you was a truth and a half, which is a very beautiful way to explain Bruce Chatwin.
But beyond this half-truth, or truth and a half, lies a deep concern today, and it has to do with fake news. We are overwhelmed with fake news, and we know, for example, statistically, that fake news, that lies, spread on the internet 3 times faster than correct information. So there's an explosive dynamic of fake news, and it's kind of alarming. But I have to point out that fake news, lies, historical lies, are nothing new. They have been in history as long as we have written documentation. And I give you a few examples. One is the Egyptian pharaoh Ramses the Great, 15th century before Christ, in an inscription on a temple, boasts of his magnificent victory over the Hittites. However, we have a later peace treaty between Egypt and the Hittites, and it very clearly states that Ramses did not win the battle. The battle was actually inconclusive. There was no winner. So some of the very earliest documentation of history is already fake. I would like to point out hundreds of years later to the second Roman king, Numa Pompilius. He started his reign in 715 before Christ, reigned for 40 years in Rome as a kingdom, and he created enormous amounts of historical and religious fictions, which solidified Rome, which brought it into a long, almost perpetual life. And he claimed that he was in dialogue, in nightly dialogue with a nymph. And the nymph would whisper to him certain things that he should bring to Rome. Rome in its earliest days under Romulus was very warlike. He wanted to have a peaceful nation. He wanted to solidify things through religious rites that he invented. He wanted justice. He, for example, introduced the Vestal Virgins. He, for example, invented the religious office of the Pontifex Maximus, a title which, by the way, the Pope in Rome adopted later, and still today the Pope also has the title Pontifex Maximus, the one who builds the bridge to God. But it's an ancient Roman concept going back to Numa Pompilius. We have seen fake Neros. After the suicide of the emperor, Roman Emperor Nero, suddenly fake Neros appeared in northern Greece. One or two, I think, also in Asia Minor. And they showed up with great pomp, with slaves and soldiers and bodyguards and musicians in their entourage, and claimed to be Nero. Very interesting that self-proclaimed itself in such solid, fanatical ways. By the way, all these fake Neros met a bad fate. They were all executed. They didn't last long. One of the greatest fake news and forgeries is certainly the donation of Constantine, allegedly dating back to the early 4th century, but it came up in the middle, around the middle of the 8th century, around 750, where there was great shifts in political power.
the earliest Frankish kings, the dynasty of the Merovingians, was displaced by the first Carolingians. And they made contact with Pope Stephen, and he in turn at that time presented documents that half of Italy, Jerusalem, Constantinople, Antioch, and Alexandria, and some other territories were gifted, were donated by the Emperor Constantine hundreds of years prior. A complete fabrication, a complete forgery. And it was understood since Renaissance times that it was a complete forgery, but for centuries, the Vatican state was more than half of Italy. Today it has shrunk to a few hectares, but it's still a country and still based on the donation of Constantine. And what is interesting in context with the donation and the first claim of the donation was Stephen, the Pope Stephen II, and the first Carolingian king, Pepin the Short, who acknowledged it, and it was a mutual exchange of services between church and secular power. In this context, I would like to point out to a conversation I had with Mike Tyson, the heavyweight boxer, the youngest who ever became heavyweight champion. Mike Tyson, and I tell you this story because it has to do with nuances of truth, with how do we see a person, what do we know, what kind of perspective and preconceived ideas we cast on them. Mike Tyson had a catastrophic childhood. His mother, a prostitute, he was living in only one room with her, and she had her clients in his presence. He would steal from the pockets of the men. He was actually 40 times arrested before he was 11 years old. During the time of his juvenile imprisonments, he became a boxer, and he started to read later. When he was convicted of rape, he spent 4 or 5 years in prison and started to read voraciously. But I'm speaking of the man who in the ring against Evander Holyfield bit off half the ear of Evander Holyfield and was labeled the baddest man on the planet. And the baddest man on the planet had a very, very wonderful conversation with me about Stephen, about Pepin the Short, about early Frankish kings, and about the Roman Republic. So that's phenomenal, and we should never, 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 never underestimate a person that is vis-a-vis you. So Mike Tyson, and he actually repeated a long discourse at the New York Public Library in front of many intellectuals, and nobody among them knew who Pepin the Short was, nobody. But Mike Tyson spoke about him. So, and of course, let me go quickly into some other things like the so-called Potemkin's villages, the favorite and lover of Katerina the Great, showing how orderly his governorship is, creates fake villages, only facades, when she's traveling to the Crimea, and the facades were quickly moved a few miles ahead and put up again so that she would see how wonderful the country was administered. Many, many more. I do not go into any more of this, but one I would like to mention. Of course, there's very sinister fake news that have had catastrophic consequences. For example, the invention, and it came in the Middle Ages already, the fake news that Jewish people murder babies and sometimes they eat them like cannibals. It has perpetuated, and of course later anti-Semitism
has ultimately led to the Holocaust, and that was the biggest of all catastrophes of civilization, the biggest, deepest barbarism that the world has witnessed, and it was, and I speak here as a German citizen, it was brought upon us by Germany, my own country. So let's move away from this and let's look at the present possibilities. Conspiracy theories are abundant, and you see them in daily lives. Of course, they bring collective paranoias into a more sharper focus. You probably have heard of the moon landing, that the moon landing allegedly was staged in Hollywood studios, that it's all special effects. You hear it many times, alien abductions. It's an interesting field of collective paranoia, because millions of Americans do believe that they had encounters with aliens. More interesting, though, is that about 300,000 women claim that they not only had encounters with aliens, but they were also gang raped by aliens. Now allow me two questions. Question number one, why are most of these women over 300 pounds heavy? Secondly, why have we never heard of an alien abduction or a gang rape of aliens in a country like Ethiopia, for example? I leave that as an open question here for the audience. Of course, today, deep fakes are possible. We have seen Charles Darwin in Discourse. And of course, what Darwin is doing is basically the common denominator of today's knowledge. It's not inspiring. There's, for example, being asked about climate change, and immediately attributes it to industrialization. Industrialization is not the problem. It's part of the problem, the real deepest of all problems, that in the 20th century the increase of population was from 2 or 3 million to 9 million now. And nobody speaks about it because it's not common denominator yet. And what is not common denominator yet is that most civilizations, most societies are very much into waste of food and things, waste of resources, that they are catastrophically involved in using too many resources. And hardly anyone speaks about that. The culture of consumerism. And Darwin will not speak about the culture of consumerism in artificial intelligence because nobody in the general public speaks about this. Now, of course, we can write essays in artificial intelligence, poems. For example, the president of Chile, who was here half an hour ago, we could ask artificial intelligence, for example, make us a picture, a painting of your president in an underworld surrounded by fairies. And within seconds, very interesting proposals for images, for pictures would pop up. So it's not uninteresting. And some areas of our television viewing, for example, or movie going, seems to be completely safe from forgery. Wildlife films. We know humans always cheat, they always lie. Animals do not lie. But when you look at the making of wildlife films, they are wildly manipulated, wild lies, wild perspectives in it, anthropomorphizing aspects in it. It's
don't trust in wildlife films either. That seems to be a solid terrain. So what is coming at us is a post-truth era coming at us. I have my doubts, and I will speak about it briefly again. But what is coming at us should be noticed. And it has to do partially, for example, with a decline of reading. We do not read enough. Even students at university do not read enough. We are going too much into certain news that we take from our cell phones, certain algorithms, certain applications, and we take our knowledge and our understanding of reality from something completely artificial. So, and the decline of reading is a process not just started with the internet. It has started decades ago. In the 60s, 70s, you already could sense the decline. We have something which is increasing performative existences. You see them in show business, you see them in politics, the kind of performative aspects, and you see it almost in every country. You do not have to go to the former president of the United States, Trump. You have them everywhere. It's nothing new, nothing so special. And of course, we have a certain tolerance for that. We have performative lives ourselves. When we are in church, we, for example, we behave differently than, let's say, we would behave in military service. I behave differently speaking to my own children. So we have performative aspects in our lives, and that's not so particularly alarming, only when it seeps over into politics and into news and things like this, then it's more serious. We also have are quite accustomed to have paid performers. For example, babysitters. They are paid as a stand-in for the parents. It is not alarming. It's something where we accept a performance that is paid for. And it is also remarkable that Google, for example, doesn't give you only informations. When was the Emperor Nero born? When did he die? Google now has shifted into giving you thoughts. They give you, and you have seen it partially with Charles Darwin, not very inspiring thoughts, always a common denominator. And I have to ask myself, do we want to stop thinking? Do we want to stop dreaming? And I think that's an important aspect with which we should approach these new technologies in artificial intelligence. I myself have somehow changed facts in films, even in documentaries, because I do believe that there's a deep underlying intrinsic truth in cinema, also in poetry. And it is not fact-based. Facts, and that's quite often misunderstood, do not illuminate you. They do not inspire you. They do not give you truth per se. They are just facts. But we should not underestimate them, because facts have normative power. When COVID pandemic is coming,
The facts is millions of infected ones. The norm is you have to wear a mask in public. So facts are important, but they do not constitute truth per se. And I think cinema verite, the so-called cinema verite, is only a pose. And I have coined a term, the ecstasy of truth, the ecstatic truth, where you step outside of yourself. In Greek means ekstasis, to step outside of yourself, almost like a medieval mystic, and experience something that illuminates you, that's only possible in religious experiences, in poetry, in cinema. So I could go endlessly, but I should do a whole week of seminar about ecstatic truth. I will not do it here. It's just fascinating to look at how previous thinkers and poets have handled it. Shakespeare, for example, as a very strange, mysterious example, has said, the best poetry is the most feigning, the one that is the most feigning, the one that
The founder of a company called Family Romance, Yuichi Ishii, was interviewed by Japanese national television, NHK. And at the end he was asked, can you give us a name and an address of one of your clients who received a friend, let's say an old man who was lonesome. Yuichi Ishii provided name and address of a person, of an old man, and NHK interviewed him and spoke about solitude. The very next day, the internet was full of voices. This old man was an old man, but he was an actor from the stable of Yuichi Ishii's performers and actors. So he had given them a name of one of his own performers. And it was a catastrophe for NHK because losing face is something very important in Japan. They had to apologize in public. And Yuichi Ishii was accused of lying. And now comes a real interesting part, the real interesting side of this. Yuichi defends himself by saying, if I had given the name of a real lonesome old man, he would probably have given you only half the truth. Maybe he would have lied to you because he doesn't want to show and speak in public how lonesome he has been. I sent you a performer. I sent you my performer who has done this job 205 times. And only from the imposter, only from the actor, only from the one who is a paid performer, you will get the real truth. And I think he's right. So truth has many strange facets. It has been around forever. And I'm asking my question again. Are we moving into a post-truth era? I think we are not. Truth has no future, and it had no past either. Thank you very much for your attention. By the way, I do not know if there are announcements yet. I think on Saturday, my film Family Romance LLC will be shown here. In which context, I do not know exactly. Please find out, keep your eyes open. I just landed in Chile last night, so I have to find out myself. But I think it's Saturday, and the film is Family Romance. So I would like you to invite you to this as well. Thank you very much. Bien. Muchas gracias por el apoyo a Werner Herzog. Con este aplauso cerrado, hacemos una pausa, un backstage muy breve y ya seguimos con más acá en Congreso Futuro.
Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Obuche, editor de Futuro 360 de CNN Chile, y ahora me encuentro acá en este backstage de Congreso Futuro. Estamos en el hall del Teatro Oriente, acá en la comuna de Providencia. Acabamos de disfrutar de una charla maravillosa a cargo de Werner Herzog, reconocido documentalista, con una relación especial con nuestro país mediante este documental que está haciendo sobre la ley de neuroderechos pionera a nivel mundial. Estamos viendo ya cómo comienza a salir el público asistente de esta primera charla, posterior a lo que conocimos con Charles Darwin mediante la inteligencia artificial, y también la ceremonia de inauguración donde estuvo el presidente de la República, Gabriel Boric. Pero ahora, aquí, en este momento, estamos con una profesional chilena que dentro de una horita va a estar también en el estrado del teatro para hablarnos sobre un proceso de biotecnología y también con un material muy importante para nuestro país como lo es el cobre. Estamos junto a Nadak Reales, quien va a ser parte de esta 12ª versión de Congreso Futuro. Nadak, muchas gracias por estar acá con nosotros en este backstage. No, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar durante esta jornada? Mira, voy a comentarles sobre un proceso biotecnológico que he desarrollado, el cual permite reciclar el acero y generar un acero único a nivel mundial que es 100% purificado y en su proceso cero generación de dióxido de carbono al ambiente, que sí es muy sostenible. Esto, me imagino, Nadak, va en relación a la innovación necesaria para este tipo de procesos productivos. Uno, por el factor contaminación, y dos, frente a el contexto de crisis climática, ¿no? Claro, nosotros queremos contribuir desde Chile y más aún desde la zona norte, poder proporcionar una solución tecnológica muy sustentable para fortalecer el desarrollo y la extracción de acero desde nuestro país al mundo, porque el acero es un componente muy utilizado a nivel mundial, pero no existe un proceso sustentable para mejorar la contaminación que provoca el producir acero. Ahora, ¿cuál sería el impacto, por ejemplo, que podríamos ver de esta innovación? Corrámonos un poquito para acá porque como estamos acá, va pasando todo el público, es lo que ocurre en vivo y en directo acá. ¿Cuál sería el impacto de esta innovación que está realizando por acá? Mira, nosotros queremos poder contribuir y apoyar a las empresas de las fundiciones con este proceso sustentable, por lo tanto de esta forma el impacto va a ser poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero con nuestra tecnología, porque nuestra tecnología generamos un acero verde 100% que no libera gases de efecto invernadero en su producción, y de esta forma vamos a contribuir a generar un acero más sustentable, que es fundamental hoy en día. Ahora, Nadak, entiendo que es tu primera versión acá en Congreso Futuro, es un evento que ya lleva 12 años. ¿Cómo ha sido la experiencia? Primero, bueno, estás en la previa de tu charla, pero ¿cómo ves el ambiente? Y también, ¿cuál es la importancia que le ves a este tipo de eventos a nivel nacional? ¿No? Bueno, ha sido una experiencia muy buena y enriquecedora debido a que nos permite poder identificar y poder hacer nexo con otros investigadores y ver en qué estado está la tecnología, los desarrollos tecnológicos hoy en día, que eso se hace fundamental y clave para seguir avanzando en cada una de las investigaciones. Ha sido muy enriquecedora esta experiencia, nos hemos contactado con otros investigadores de otros países que nos conocimos, por ejemplo, en la COP27, y reencontrarnos acá ha sido muy grata esta experiencia. Y esto es fundamental porque de esta forma se da el pie de poder motivar a nuevos investigadores, nuevos científicos, poder estar desarrollando cosas que hoy en día son muy relevantes para el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Es fundamental que se haga en este contexto de acercar la ciencia a la ciudadanía. Sí, es fundamental acercar la ciencia a la ciudadanía, a motivar a la nueva juventud a desarrollar nuevos desarrollos tecnológicos y ahora, como estamos con el tema de igualdad de género, motivar a las niñas de hoy en día que sean más STEM y desarrollar juntos soluciones tecnológicas que podrían llegar a escala mundial. Perfecto, Nadak. Bueno, te deseamos mucha suerte a lo que va a ser tu exposición y también muchas gracias por haber estado acá en este backstage de Congreso Futuro. No, gracias a usted y feliz por esta oportunidad. Que esté muy bien.
Bueno, es lo que ocurre acá en el hall del teatro. Acaba de salir también Werner Herzog, quien hizo esta primera charla presencial. Y bueno, vamos a tener no solamente la exposición de Nadak Reales, se viene Rita Singh también, va a estar Yetao, reconocido investigador a nivel planetario. En lo que es esta primera jornada de Congreso Futuro, recuerden que no solamente pueden asistir a las charlas de forma presencial acá en el teatro, sino que además está todo en línea en lo que es una conexión con este metaverso, el mundo digital sin límite real, que ese es el eslogan de esta 12ª versión de Congreso Futuro. También lo pueden disfrutar mediante esa alternativa, y la invitación es que podamos seguir disfrutando no solamente de esta jornada, sino que el resto de la semana con lo mejor de la ciencia a nivel planetario aquí en Chile y para el mundo. Bien, y después de ese dinámico backstage, ya estamos de vuelta acá en el stage principal de esta primera versión, jornada de apertura de Congreso Futuro 2023. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Les digo a quienes están afuera que pueden ir ingresando, ocupar sus puestos. ¿Por qué? Porque vienen 3 expositores distintos que van a estar hablando de distintos temas. El primero de ellos tiene que ver con inteligencia artificial. Hemos estado avanzando aceleradamente, de hecho, hacia una sofisticación sin precedentes en la tecnología. A medida que se vuelve más compleja, pasa algo. Parece que comienza a asemejarse más y más a nosotros. Lo vemos en robots que imitan nuestros movimientos, robots humanoides, inteligencias artificiales que tienen voz propia. Lo vimos ahora con Darwin, ¿no?, al comienzo de este evento. Algoritmos que son capaces de procesar información como si estuviesen pensando. Y me salgo del libreto. En febrero va a litigar el primer abogado de inteligencia artificial en Estados Unidos. Atención con esta información. ¿Es un rasgo humano el estrechar la diferencia entre nuestra especie y la inteligencia o la tecnología que construimos? Al llegar a este punto, nuestra tecnología parece mirarnos de vuelta. Los algoritmos están diseñados para identificar no solo el contenido de nuestras búsquedas, sino que nos examinan a nosotros mismos como usuarios, como usuarias. Nuestros hábitos, gustos, intimidad e incluso identidad. Exploremos cómo nuevos campos de la robótica y la inteligencia artificial están dotando de nuevas capacidades a sensores, a programas para conocernos y también para identificar quiénes somos. A continuación, queremos invitar para que haga una reflexión a Rita Singh. Ella es profesora de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos, y está asociada al Centro Nacional de Ingeniería Robótica. ¿Qué es lo que hace ella? Ella está enfocada en desarrollar un perfil humano, atención, a partir de la voz. Este es un nuevo campo, una nueva subárea de la inteligencia artificial y del análisis forense de la voz, de nuestro registro. Por favor, bienvenida Rita Singh y un aplauso para ella. Good afternoon, everyone. It's so delightful to be here in Chile. I am going to start with a true story. And this happened just 3 weeks ago. It happened in Europe. I will not name the country. I'm not going to be giving too many details because it is still an active investigation. I was contacted by a criminologist who was helping in the investigation of a crypto fraud crime. The criminal had stolen all the life savings of an old couple and also sold their house and pocketed the money. And he did this early last year in 2022. And after months of investigation, the investigators still had no leads on him. Fortunately, they had some recordings, just 3 recordings of his voice as he had called the company to which he sold the old couple's house. And that's all they had. They had not recorded all his calls. He had made many calls. Companies randomly record calls
or nuances of these patterns give away a lot of information about the speaker. And I'll give you an example. Sorry, here's an example. This is another representation of the spectrogram. It is showing the pitch pulses. When we speak, our vocal folds open and close 100 or 200 times per second, and every time the vocal fold opens and closes, there is a burst of energy. So what you're seeing here are bursts of energy, and these are the pitch pulses. They're called pitch pulses. They're the pitch pulses of 3 different people saying the word And you can see the pitch pulses on the left and the right are very regular. These people are healthy. The person in the center has Parkinson's, and you can see the difference. Involved, your ear is involved, your auditory system is involved. It's so complex, and there are so many factors involved in it, and they differ from person to person. And as a result of that, every voice in the world is unique. The chance that 2 people's voices are exactly the same in every respect is less than 1 in 1 trillion. And the rationale for that is given in my book, Profiling Humans from Their Voice. The phrase profiling humans from their voice, of course, refers to finding as much information as we can from voice. Let's compare voice to DNA and fingerprints. What are the chances of 2 people having the same DNA? They are the same as the chances of 2 people being identical twins, 1 in 250 or so. The chances of 2 people having the same fingerprint are 1 in 54 million. But really, no one knows. No one has really proved that fingerprints are unique. So that's what we can do now. What about machines of the future? What are machines going to be capable of in the future? What can they derive from your voice? I think it'll be more easier to just answer this question. What kinds of information can profiling mechanisms not discover? The answer is very little. The more we explore, the more we find. The possibilities seem endless, enormous. Voice, AI, and genomics are now combining together to give us powerful results. The machines, AI systems of today can infer what factors are influencing you just by studying genomics and cytogenetics and linking those to the influences in your voice. The connection of everything to your voice can be inferred through biological pathways in your body. And if any influence exists
it can be discovered, no matter how small in it, no matter whether you can hear it or not, it can be discovered by AI systems. In fact, this is a sample AI system design or AI mechanism for biomarker discovery. I'm not going to explain it, of course. This is just to give you an idea. The thing is, if every little nuance in your voice, every influence can be discovered and it can be measured by AI systems, then AI systems can actually use them to find out what was causing those and then infer all kinds of information about you, right? AI can be designed to discover patterns in your voice that humans cannot sense. This should be clear by now. They can read deeper into humans. They will be able to read deeper and deeper into humans, and they will do this very accurately and without any bias. There's been a lot of research in connecting emotions, our personality, and our behavior to voice. And the machines of tomorrow, of the future, are going to get better and better at inferring these from second to second from your voice. Machines are also going to get better at inferring demographic factors about you, your ethnicity, your origin, your environmental factors, what in the environment around you may be influencing you, where you are at the time of speaking. They will get better at inferring genetic factors about you, and that work has already started. Your physical and mental status, your state of intoxication or inebriation, your disabilities, the drugs you may have been taken. Machines, in fact, are going to get better at diagnosing diseases. There are about 30,000 diseases that are known to mankind that affect humans, and very few of them have been explored in the context of voice. So all of that remains to be explored, and this is coming in the future. Machines are going to get better at inferring psychological factors, as I mentioned. The fact that machines are going to be able to understand humans so much better will also allow them to learn and act like humans. It'll allow them to interact more effectively with humans. But the point to ponder really is, what are the ethical implications of revealing so much information? What are the ethical implications? Are we ever going to be able to protect our voice? Can we remove the information from it? Is true anonymization and true privacy ever going to be possible? Well, that's like asking the question, can you remove the traces of DNA from blood? How are we going to be able to handle this? How are we going to handle the fact that machines may know more about us from our voice than we ourselves know? How are we going to handle this? Are we going to be afraid to talk? Speech is central to our existence as a society. We need to communicate, so we cannot lose the freedom of communicating with speech. What are we going to do? Are we going to develop technologies that protect our voice? You have technologies like differential privacy, homomorphic encryption, so on and so forth. How viable are they going to be in the future? There's a question mark against that. Or are we going to focus on instituting laws that will protect biometric signals like voice? We can use those to punish people who misuse our voices. Well, we can start a debate about this, but really, we don't know all the answers. We just know where we want to be, with the humans today and with the machines of the future. We want to be understood, we want to be cared for, and we want to be loved. Thank you. El metaverso, la tierra prometida, para avatares humanos o posthumanos. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Unirnos, separarnos,
jugar en grupo o aislarnos de todo, en la Tierra, en Marte. Thank you. I sounded that thing. Para avatares, humanos o posthumanos. ¿Qué nos gusta de la materia? ¿Qué queremos del cuerpo? Despertar como una rana, almorzar en una familia de cucarachas, mirar el atardecer con ojos de edificio, comer un cóctel de grill en el océano Antártico para dormir con sentimientos de robot. Experiencias sin límite, fluir en lo infinito, ser hombre, mujer, infante, axolote, salamandra, alienígena, la libertad de lo que no tiene fronteras. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia, los acuerdos sociales? ¿Qué límites sí necesitamos? ¿Será delito en el metaverso lo que es penado en la Tierra? ¿Llegaremos a someternos a la conciencia de una máquina? Montados en algoritmos llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Oguchi, soy periodista de ciencia de CNN Chile. Me toca seguir dando continuidad a esta versión de Congreso Futuro. Estamos muy contentos de recibirlos acá en el Teatro Oriente de Providencia, volver a esta presencialidad que costó bastante, pero la ciencia nos dio una mano importante mediante el desarrollo de las vacunas y podemos estar así, disfrutando de este encuentro de divulgación científica y que nos tiene muy contentos durante esta versión número 12, porque no solamente estamos aquí en Santiago, nosotros disfrutando, sino que está todo el país, las 16 regiones de Chile, también con distintas actividades para que ustedes puedan disfrutar del conocimiento de primer nivel que ofrece Congreso Futuro y que también pueden visitar ahí en CNN Chile y Futuro 360. Vamos a seguir con nuestro próximo expositor, quien es fundador y director de MER. Se doctoró por el Departamento de Química del MIT allá en Boston, Estados Unidos, tras estudiar las formas de rebotar radiación solar hacia el espacio para evitar el efecto de los gases de efecto invernadero. Investiga también soluciones para perfeccionar las opciones disponibles y garantizar la preservación de la biosfera. Queremos darle la bienvenida a esta versión de Congreso Futuro a Ye Tao. Here again. Thanks to the organizer for providing these prompts like inspiration and also limits. So I like to be a little bit provocative and contrarian by offering that perhaps the future is not as limitless as we like to envision them to be. And to really start to justify this sentence, let's say, since several years, since about 2015, the prevalence of undernourished in the world has been steadily increasing. And actually, since 2014, the absolute number of people suffering from poverty and hunger has been increasing. And of course, COVID contributed to that, but the trend has been going on even before the onset of COVID. And now, in a somewhat post-COVID era, the trend is still continuing. And why is that? It basically comes down to the fact that the plants, which are the primary producers on this planet at the base of the food web, are suffering from high temperature and drought. And agriculture, of course, are based on growing plants. So we have found, and not us, but
our colleagues at Cornell that drop in yield, and you can imagine as heat waves intensify, it will only get worse. So we're looking at a future where significant reduction in food availability will be a certainty. And the question is, how do we work within these limits? And it's not only the plants that are suffering. If we do a simple linear projection of past economic and the temperature data, we can see that well before 2050, we will have more or less surpassed the 2-degree line. And these temperature barriers have been found to be universally detrimental to all forms of life, including especially animals and also ecosystems. And the projection is really not good. And large-scale abrupt ecological collapse has already happened. And by the middle of the century, large parts of the world will be seeing these ecological collapse. And I think for humanity, it's not a really good news. So we really need to be operating within ecological and physiological limits. And the story, you might question how robust are these projections based on simple linear projection. And actually, they're in agreement with the newest publications in the community. So we did this just by simply using phenomenological empirical data, but complex climate models are essentially confirming our linear projections. And a very recent paper that's being reviewed from the great James Hansen essentially says even our curve is an underestimation of the trajectory because many different effects are not been taken into account, including feedbacks. And also, for some reason, I will tell you right now. So first take-home message is that the aerosols, essentially the pollution we put out while burning fossil fuel, has been masking at least 1 degree of additional locked-in warming. So to understand that, we have to do a mini lesson of notation. So the green arrow means A causes B, or an increasing A leads to an increasing B, and this inhibition sign means the inverse. So if you have a chain of causality where it's all green arrows, basically if A increases, then X would also increase. And if A decreases, X would decrease. If you have an odd number of these inhibitions, it's like multiply by -1, then you have the inverse behavior from the driver to the response. Otherwise, if you have an even number, then they cancel. Out, so it's similar to all green arrows. Success. Also, there is sometimes bisexual selection for things that are not practical, but still can give you reproductive advantage. Of course, we also have interaction from individual inventions through adaptation by a group, and that can increase the fitness of the group to survive, which also helps the individual to propagate its genes. And through accumulation of knowledge, heritage, that also makes it easier for individuals, like all the presenter here, to come up with new inventions which might be useful for the fitness and survival of the whole species. All right, let's come back to climate science. We all know that burning fossil fuel leads to greenhouse gases, which prevents heat from leaving the Earth. And when you don't have heat leaving, it causes warming. So because we have two of these, an odd number, burning fossil fuels causes global warming. But there's also a different pathway. Greenhouse gases are not the only thing that's in your emissions. You have sulfur dioxide, NOx emissions, and also unburnt volatile organic carbons. And these things form these visible smog nanoparticles, which can also promote the formation of clouds. And these things are bright. So what they do is that they prevent a part of the sunlight from reaching surface. So in a sense, they're like an umbrella keeping part of the sunlight away. And that has a cooling effect on the planet. So in summary, there's two mechanisms promoted by emissions. One is the long-term accumulation of a heating effect, and a rather short-term blocking of sunlight, which provides cooling. So it's not very straightforward. And we can also quantify these different heating and cooling contributions.
And in reality, the amount of radiative forcing or heating power that's driving the current warming is the difference between the warming and cooling components. So in a renewable future, what would happen is we would actually lose the temporary cooling component, revealing a much larger net heating power, leading to potentially larger scale of warming at equilibrium. And one thing that we got out of COVID-19 was that we perturbed the relative magnitude of the heating and cooling component temporarily in a controlled fashion. So we can use that as a pseudo-experiment to see how much that actually causes additional heating if we were to shut down the fossil fuel economy. So here's another diagram. So presumably, if you have less of these particles, you would have less generation of heat. So indeed, when you have a cleaner atmosphere, more light reaches the ground by a large margin as measured in this station in Netherlands. And more light reaching ground everywhere has led to an increase in ground soil temperature by a fraction to 1 degree Celsius, which is quite significant. And that happens over a few days to a week. And of course, the heat, the sensible heat rising air, is what's driving atmospheric circulations and transport moisture from the oceans. And that led to a record-breaking flood in China, which is absolutely outside of normal distribution, and which has been robustly attributed to the decrease in aerosols from reduction in burning. And very recently, even the fires in the US has been similarly attributed to the reduction in emissions. And that's not the whole story. There's another pathway, a chemical pathway, not the light scattering pathway. So the NOx emissions can also cause the generation of the cleaner radical in the atmosphere called the hydroxyl radicals. For those who understand chemistry, it doesn't seem very stable. It wants to become water. So this radical interacts with methane and basically oxidizes it. So in 2019 and 2020, we saw a rapid increase in the rise of methane. And the reason for that is when you decrease NOx emissions, you also reduce how much hydroxyl radical is available for destroying methane. So when you decrease the sink for methane, methane is able to increase faster. So it's really bad news indeed, right? So when we stop burning fossil fuel, in the short term at least, you have rapid heating due to losing aerosols and also increase in this greenhouse gas. So, but even if that's the case, it's very important to emphasize we must ramp down fossil fuel emissions because the temporary cooling benefit eventually will be overwhelmed by the slow accumulation of additional greenhouse gases. But we need to take this effect into account in addressing the future. And another fact, the cooling that's currently provided by pollution is not equally distributed around the globe. In regions that are manufacturing all the stuff that we consume, like in Asia, they will suffer the most rebound impact of heating. So it's not ethical for us to ask, say, China or India to decarbonize the developed world, including Chile. We should lead the way in a sense, so that together we have a chance. Otherwise, they would essentially collapse. So we must brace for impact, and this year has provided some of the most dramatic pictures that we have seen. Reduction in water resources, leading to reduction in hydroelectricity, hampering the transition. There's failing agriculture in multiple places in the world, including Italy, France, and of course, people are basically become rendered unproductive by the heat in India, Pakistan, where it's like 50 degrees Celsius. So what do we do? So that's why I left academia temporarily to found a nonprofit called Mirrors for Earth's Energy Rebalancing. So we have turned down funding attempts from for-profit companies, including the likes of Siemens. And we want to keep everything we do, the data, the technology, open source. And we want to do so in a fashion that promotes global equity as we collectively face a dire future. So we have done some field experiments, including putting mirrors on the top of the apartment. And what we observe is that we can cool the roof temperature by up to 30 degrees Celsius, and also the interior temperature directly underneath the roof by up to 10 degrees Celsius. And that's dramatic if you think about the difference between 60 degrees and 40 degrees in India.
And even for well-insulated roof in this high-end apartment building in the US, we can still measure interior temperature drop of a couple degrees, which can translate into electricity savings even for the developed world. So the other problem we're facing is water shortage. And for that, I think we have a rather convenient solution. So all the reservoirs used for fresh water and hydroelectricity were losing, just by evaporation, 300 cubic kilometers per year. And we're only overdrawing about 120 cubic kilometers per year from groundwater sources and underground sources. So if we can decrease the evaporative loss by, say, 50%, we can at least temporarily, satisfy the availability of water. Of course, accessibility is not the same as availability, but availability is the first place to start. So we have done an experiment, floating mirrors at above water, on top of the surface water, even below water, to see how you can perturb the rate of evaporation. And based on the data, we can decrease evaporation rate by up to more than 60% at a 85% aerial coverage. And the most efficient method to prevent evaporation is to have the mirrors above water. And you see these high-frequency spikes. Those data are coming from this little friend coming for a drink, because we're measuring evaporation by weighing the bins, and they don't seem to be bothered by mirrors, so at least the impact on wildlife so far seems promising. And the temperature of the water also gets cooled significantly by up to 10 degrees Celsius. So you can imagine applying this in a different setting, say coral reefs, to cool ocean water down to prevent bleaching. So if we were to cover, say, 85% of the global freshwater reservoir using mirrors, we could more than solve for the current freshwater deficit. And in doing so, because we're transforming dark water into reflective surface, that portion of light is not absorbed by the Earth. And that cooling translates to fixing about 10% of the current greenhouse gas problem. But what about the remaining 90%? Well, there's another sector that can be exploited, which is agriculture. So we're currently developing methods to fabricate agricultural mirror arrays from exclusively materials that are going to landfills, like glass, plastic bottles, and also aluminum cans. So here is our latest prototype. So this prototype occupies a footprint of 200 meters squared. It has 70 meters squared of mirrored surface. And this area, averaged over the year, cancels the heating from 7 tons of CO2. So it's a very high leverage method. And the manufacturing emissions are more than offset by the embodied carbon, because we're making the supporting posts from fast-growing bamboo, which is a wonderful species and building material for the future. And also, the cost for such a system is less than $100, even using off-the-shelf material. And we think that if cities or governments, local governments, wants to invest, the price can be dropped by a factor of 10. So cost-wise, in terms of thermal offsetting, it's by far the most efficient method to tackle with climate change, in addition to the water saving and agricultural benefits. And we have enough stuff going into landfills to make enough mirrors to compensate for 50 gigaton per year of emissions, which is more than what we're emitting. So it could have the potential to scale for global thermal mitigation. And we pretty much are confident that this method would work. For example, in Almeria in Spain, this area has been measured to have a relative drop in air temperature by more than 2 degrees Celsius, as the surrounding regions have been heating up due to global warming. So here is a very important point. Let's see how much we can have time to go into. That none of the other climate solutions you have heard of are going to be effective. And we want to justify that rigorously. So here is a list of some energy practices, a bunch of geoengineering, and what I call good luck methods. Like, let's disband the military. I think it will be very easy, first priority on the government's agenda, right? So, and it's not easy, hard to see that it's really a wild south out there for climate mitigation and startups in the space. So, very surprisingly, there hasn't been a first principles analysis to really have an objective metric to compare these methods.
Question of heat surplus. So there's more heat coming in than is escaping the Earth. And the quantity is about 1,000 terawatts, tera meaning 10 to the 12th. So in comparison, as much as we think we are such a wonderful and powerful species, our civilization only dissipates 18 terawatts of thermal power. In terms of electrical power, that's only 2 terawatts. So we are 1,000 times weaker than the climate monster we created out there. So what are the implications? The implications is that if we want to all be so altruistic and use all the energy we each use, which is 2 kilowatts, to fight global warming, whatever method you use has to have a minimum efficiency ratio of 100. But of course, from other fields, we know that economy really starts to go into recession whenever you have you're using more than 10% of your GDP for energy extraction. So of course, tackling climate change is another overhead you have to deal with. So in the optimistic case, even if we were to accept a global recession and austerity, I don't think we can leverage more than 10% of our available energy to address global warming. So therefore, the efficiency must be increased by another factor of 10. So here is our basic metric, that for every joule of energy you put in to fix the problem, we have to be able to reject 1,000 joule out of the atmosphere into space. So as an example, an AC air conditioner can do with a ratio of 3, so which is 1,000 times too inefficient as a way to tackle global warming. And we have done this analysis for some very common methods, such as direct air capture, which the IPCC and the UN is calling for as our primary tool to use, but that's a factor of 10 too inefficient. And there's no way, based on fundamental thermodynamics, to scale that any better. So it's discarded. And the companies practicing or promoting this technique are essentially scams. Forgive me for using the word, but they're not really performing what they're claiming to do because of the intrinsic energy infeasibility. And what turns out is that the only feasible method is to really address the heat directly rather than to go through the greenhouse gas trapping part. And some of methods you might not have heard of. All right, so let's put some order in the Wild West. So of course, the 4 parameters are a little bit too numerous. We can't really visualize in 5 dimensions. So let's collapse the feasibility and the physics into one, called the physical feasibility and the efficiency and the sustainability for the future as the second axis, like so. So for example, planting trees is very popular because, of course, we want to have them for a sustainable future. Everything that we do is to be able to return our system to a prosperous state full of life. So, of course, it's really high on the sustainability axis. But we don't have enough area, land on Earth to do that. And the conversion of CO2 into trees doesn't really induce cooling because trees are much darker, say, than a desert. So sometimes in northern places such as the south of Chile, you actually induce warming by planting trees. Next, direct air capture we discussed. It's really bad. I don't know why people are able to convince politicians to support that. Maybe it's just our failing educational system, which other speakers have mentioned. And then we have a really abhorrent geoengineering method called stratospheric aerosol injections. So something people don't know is when you block light, unselectively, you also prevent light from reaching solar photovoltaics and solar concentrating energy capture. And you can lose up to 10% of energy efficiency. And that basically locks us into a more fossil fuel dependent future. So that's something to also consider. So here, the whole menagerie of different techniques. And I have color-coded them in ones in red, which are winning prizes and which are getting funding. The ones in green, they are actually the best, but they are essentially economically, politically taboo. And the ones in blue,
including our approach, surface-based mirrors, because we made it non-profit. There is no incentive to fund it within the current economy and the political structure. So coming back to inspiration and the mechanism of inspiration to promote human fitness, what's wrong? Obviously, the generation of novel ideas and techniques, that's functioning as intended. There's a menagerie of different approaches, but we have a problem selecting the right ones. And what's preventing the right selection is that the operating system is broken. Right? Everything is driven by short-termism and capitalism. When there's a carbon credit, everybody jumps on the bandwagon to try to exploit that. And that's certainly pushing us further and further down the abyss. So I will quickly go into some really idea. I'm amateur in this domain on how we can start to change that. I'm not a political scientist, and my knowledge comes from elementary school, attending the US, learning about the separation of power. But this theoretically wonderful design has been eroded because we have enabled the accumulation of power at the individual level and at the corporation level. So much so that some corporations are as powerful, if not more powerful, than states. And what they can do is basically hijack the system, rendering this mechanism ineffective and a slave to the individual dictates of these new feudal lords, in the language of Yanis Varoufakis. So now we have to consider that there's not only the means of production, but also means of opinion manipulation and behavior modification, according to this great thinker. All right, so basically, when you concentrate power in individuals, it leads to abuse. So how do we fix that? Well, we can start in a fashion that's similar to what we took on the engineering front by basically asking what properties in a future hypothetical civilization do we want? Probably most people can agree that we want equality of opportunity, and we want everybody to have at least a chance to access happiness through either material means or intellectual means, eudaimonic means, or a state of flow. And we want the system to operate based on the laws of physics. There's no around that. We are in a physical world. And we have to certainly operate within ecological limits, which we're overstepping by a factor of 10, roughly. So in the future, the currency will be energy. Something like a Bitcoin would have negative value because they have wasted energy in their generation. And we have to outlaw inheritance of wealth. Everybody has to start on the same footing. And we have to consider how to provide this equality of opportunity in pursuing happiness. So let's start at this diagram. How do we separate the power again? So one way, I haven't consulted the president in making this slide. I hope he doesn't get offended. But I think people who have decision power, should have less access to financial power. And I think there's enough motivation for each of us, to pursue one of these and still be content. And I don't know how this mechanism would lead to what kind of subtle functioning, but perhaps we could start at smaller scale, maybe in Chile, maybe in some other Scandinavian countries. So with that, I'd like to thank the organizer and everybody that supported MIR, and all the people at MIR, and also at Roland Institute, where I initially had the funding to start this project. All right. Thank you. Agradecemos a Ye Tao y vamos a seguir avanzando en este bloque que hemos llamado Reconocemos o Reconocernos en el Algoritmo. Queremos invitar ahora a una persona muy especial. Es un físico teórico de formación. Sin embargo, es doctorado en neurociencia computacional y bioingeniería por el Imperial College de Londres, fundador y CEO de Koniku Inc. Escuchen esto, es la primera empresa de neurocomputación del mundo que está construyendo plataformas informáticas con neuronas biológicas reales, también conocidos como neurochips húmedos. Bienvenido, Och Akabi. What if
you went to sleep today and you woke up in the morning in a virtual world. Let me give you an idea of the experience you will have in that virtual world. You will be able to see 7.2 million colors quite easily. You will hear sound in very high definition. All 20,000 tones that your ear can pick, you would hear them. If you were wearing a haptic glove, you will be able to feel the corners in this world. But one thing that would immediately become apparent to you in this world is this. You will smell nothing, and you will taste nothing. So it turns out the Matrix, they were right. The machines didn't get the taste of chicken correctly. Then it becomes a question, why would that kind of a world exist? It's actually quite straightforward. As a civilization, we have succeeded in digitizing touch. Your mobile phones that you're using right now takes the sensory products from your hand and it puts it in the digital domain. Vision, we have digitized. We have the cameras and we have the screens you can see in front of me. And sound, there's a huge music industry that is worth several $1 trillion that is built on sound. So, let's get a little bit into the science of how this works. The reason why touch is simple is because it's a two-dimensional sense. It's either the touch is there or it is not. You generate about a little bit over 40 newtons of force that a human being can generate with their touch. The sound, as we learned from the earlier speaker, the sound is an energy wave. It's a compression and rarefaction of air. And vision, for all the 7.2 million colors that you could see, only 3 cells, again, only 3 kind of cells, 3 color cells in your eye, are able to determine or combine in different ways to give you a sense of vision. However, when it comes to smell and taste, that's a much, much complicated business for 2 reasons. 1, when it comes to smell, you have 400 different protein receptors. So 400 different basis states. Again, 400 different basis states in comparison to what you get from vision, which is 3. So the smell is a much more complicated business. So it's a very hard problem. Second, in this room, there are probably hundreds of smells, maybe even thousands of smells in this room. But they don't generate any energy. The particles of smell, they're just bobbing about in space. They don't impart any energy, so it makes it very difficult for electronics to detect it. However, smell is a problem that biology, evolution has spent the last 600 million years perfecting. You see the humble dog you're looking at on the screen? Anecdotally, this dog, if you have a football field and you put a rose on one corner of the football field and you have the dog on the other side, it will tell you that there is a rose on the other side. That's how good the sense of smell is. Yes? In fact, if you own a dog and you leave a room and the dog comes into that room, it can tell that you were in that room. That's how good the sense of smell of the dog is. So, it begs the question, how is it possible that a problem that biology has solved so elegantly still evades us, a technologically advanced species?
let's get into the science a little bit, just a little bit, of how that works. You see, the first step in perceiving smell is that you have the smell particles everywhere in the air. Here is a cutout of the dog's nose. The dog's nose serves two functions. One function, it collects the air goes inside, yeah? And it goes to the lungs and it keeps the dog alive, yeah? The second part is what is interesting for us. The air goes on the back of the nose of the dog to something you call the olfactory epithelium. By the way, the human nose works in a similar way, yeah? So, when the particles of smell, when they go into the nose of the dog, so this is the cutout of the nose of the dog, when the particles goes into the nose of the dog, they bind to these neurons. Yes, there's neurones, yes, that are in the nose of the dog. These particles, they bind to it. And what happens is these cells, these neurons, they will generate a tiny bit of electrical signal. And this tiny bit of electrical signal goes to the brain of the dog, and the dog is able to say, I am smelling bacon, I am smelling explosive, or I am smelling my owner, depending on what it's smelling, right? And the active thing here is this protein. It's called an OR, or a class of G protein-coupled receptor. It's a protein, okay? So, my name is Osh Gabi. I'm the founder and CEO of Koniku. We are a company based in Silicon Valley, and we build cyborgs. What does this mean? We are building a new class of technology that takes biological tissue and merges it with silicon. So you have machines that have one part of it is biology, and the other part of it is silicon. How do we do this? We take DNA sequences. So a DNA is a code of life. Everyone here has a copy of this DNA in their person that determines who they are, from your behavior to what your face looks like, what your skin color is, and so on and so forth, eye, hair, and so on. We figured out a way to take DNA, stick it into biological neurons, and get these neurons to produce whatever kind of receptors that we're interested in. Let me show you an example of the technology at work. So in this image that you're looking at here, on the top left-hand side, you see a timer. On the left picture, you have cells that have been genetically engineered that every time they come across an explosive particle, they light up. They light up because we have put a jellyfish genome inside of the cells. So when the TATP here, when the compound here flashes, you will see that the cells will light up, right? So the TATP is not showing, but the chemical compound, we give it to the cells, and the cells will produce a burst of light, right? So this is what the chip looks like. It's a tiny chip. You can compare it with the size of a US cent. It's a tiny chip. And just like in the dog's nose, we have designed this chip that we can pull in the air from outside using a micro pump. We pull in the air from outside, yes, and the air goes under and it gets into contact with genetically modified biological cells. And we have electronics and optics on the back end that are able to collect the light from these cells, and they can transmit this light or this signal everywhere. By so doing, we have combined over 600 million years of evolution. In man's hand, we have combined it with the technology. So, we start from the raw materials of nature. We have a library of the elephant, the human, the mouse, the dog, the Drosophila, and the mosquito, right? And we've built a platform on the back end that allows us to essentially check across all these different animals, and we'll continue to add more to it, and we can detect, and we can create whatever kind of protein that is interesting for us. Additionally, we don't just stop there. We also take the receptors that are existing in nature, and we change the characteristics, and we make it even better, so we mutate them and make them better than what exists in nature. Our company's declared mission is to map all the smells that touch human life.
Whether it's the smell in an airport or the smell that is coming from your breath or the smell in an industrial case, we map all of it to detect smell. This is not something that is in the lab. This is something we're pushing out in the real world and deploying already today. So one of our biggest customers is Airbus, the aircraft manufacturer. Whenever you're traveling somewhere, you go to the airport, you have to take out your bag, take out all your belongings, and people will search you and so on and so forth. With this technology, we are looking at the future where you can walk from the curbside to the aircraft in a completely seamless way because the technology is such a small form factor. So here is a demo of the technology in action. So here you have a pretend airport desk. And at the back of this airport desk, you have our technology. You don't see it. But you come with your bag to the airport, and you're checking in, and you put your bag there, and this bag is laced with tiny amounts, very tiny amounts of explosive. And we're sampling it live. We're collecting the air from the bag and from the environment. And here you can see the plot, right? And automatically, we can send this signal. You can send it to the control center, and it can tell that somebody is carrying an explosive. Okay? Additionally, guys, because of the small form factor, about to watch the first time we built a dog. A dog, a robo dog. It's a living dog. This dog is alive. So my team built this thing in like a month. You see here? So you see the technology in the back there, right? And you see the nostrils where it pulls in the air from the outside. Whatever is in this. And what is in here is a drug, is an illegal drug, but in very, very tiny amounts. So we put it on the back of the dog, and it's able to smell it. So every time the dog makes like that, this robo-dog or this cyborg dog does this, it's sending a signal from here. It's sending it automatically to a phone, right? So you can send it anywhere you want. You want to go closer? And you will see one of our engineers is going to come over, and he's going to show a mobile phone of this very effect that we can detect. Yeah, he's going to show that in a second. So you can notice the distance. Cool. The distance that exists that between. That is so cool. Look at that. So you see the same traces. This is so cool. You see the same traces of being able to do that detection. So that's the lab model. So I charged my team to take this thing, put it on the dog, and they were able to essentially build up the system in a month. And of course, there is the more. This is the version that is now shipping. That is now shipping in some countries. Okay. So. We've genetically engineered cells. We've built a chip that allows you to put this technology on a machine. We've demonstrated it in the lab, so we decided to take it to the field and do a competition head-to-head with the dog, with the actual dog. Out of 114 trials with the FBI and the mobile police in Alabama, how do you think we did? How do you think the performance was? The Conicore versus the dog. We were able, out of 114 trials, the dog was detecting at a 54% accuracy, 58% accuracy. Out of 114 trials, we did not miss a single false positive or a single false negative using our technology stack. And this is a double-blind experiment, or this is a double-blind deployment, by the way. Of course, we do not stop at explosive detection. We also demonstrate that we're able to detect things like amphetamine, cannabis, methadone, fentanyl, and other illegal drugs. So the security sector or the safety sector is very interesting, or drug detection is interesting. By far, one of the most interesting applications for us is this idea that we can diagnose disease in real time. Everyone in this room, with every breath you take, you're breathing out anywhere from 1,000 different compounds to up to 3,000 different smells that are coming from your breath. And all of these smells, they are given an indication of your state of health. There is an initiative from the Canadian government called the Human Metabolome Database that determined that in the human body, there are up to more than 100,000 different metabolites.
we want to be able to map all of these metabolites and be able to make a statement about your state of health. So, to think from first principles, why do you go to the hospital? If it's not an emergency, like a trauma, why do you go to the hospital? You go to the hospital because you will be connected to a lot of equipment that will collect data that is called biomarkers so that they can make a statement about your state of health. And once all of these equipments are connected to you and you collect all of this data, the doctor comes with their training. And the doctor is able to spot patterns and make recommendations to you. So, what if you didn't have to go to the hospital at all? What if you had a technology in your house that is able to map all the biomarkers in your body in real time? So, we have done clinical trials where we demonstrated that we can detect COVID from breath. We've done the first phase of that clinical trial. And for us, it doesn't just stop at breath. It goes all the way to being able to analyze saliva samples, urine samples, sweat samples. In fact, our goal by the end of this decade is to have this technology in 10 million homes in the United States for diagnosing disease in real time. We want to turn the home into a the bathroom into a healthcare data center. We have demonstrated that we can detect the VOCs that are related to influenza A, that we can detect all the VOCs that are produced when you catch influenza A. We have also demonstrated that we can detect stress levels from urine samples. So before I show this video, it's cool to do all of this in the lab and show all of this is working. Let's deploy in the industry. Let's deploy in a real airport and see what that looks like. So I'm going to play this video. This is a deployment of our technology at a major airport in the United States of America, the first airport we deployed to. And over this year, we'll be deploying to more. This is a security advisory. Please maintain possession of your bags at all times. Please report any suspicious activity or unattended items. What we have built at Congreso is a smell cyborg that allows us to read the air and smell what is in the air. We have demonstrated here today that we can detect explosives in a completely seamless way. You don't have to do anything. You don't have to touch anything. Your bags are automatically screened. We're doing a scenario of a check-in counter. It's installed. We may have a big screen on the side or something. Previous tests have done it in labs or in a warehouse testing, but in an airport testing, you're getting more of the air contaminants, right? This is all done by the sniffing of the air particles. And in an airport, you've got jet fuel, you've got people with different colognes, perfumes. We have gone ahead and borrowed directly or taken the technology that biology has used to smell and put that on a chip, hence the cyborg. We have taken living biological neurons, we've genetically modified them to carry these proteins and stick them on a chip and manage to keep those cells alive for prolonged periods of time. So the biology now is acting as a sensor device, it's acting as a computational unit, and it's acting as a reporting unit. And the electronics surrounding it is doing further processing on it and helping us transmit that signal everywhere. I mean, it's really intense, like where you... It was a bit emotional. This is exactly what we were waiting for. I mean, and when we all saw the curves and the signal popping, yeah, we were like, okay, we've done it. The beauty of the technology is that you can actually reprogram the cells to detect one compound or another. Today we are working with explosive, but we know that the technology is already able to detect other types of chemical compound, and that's what makes this technology so beautiful and versatile. It's a multi-solution technology. So you're screening explosives, you're screening breath and diagnosing disease in real time on a single device. In the case of COVID-19, we just completed the first phase of our clinical trials,
And now we're moving to the second phase. One of the things that COVID has taught us is that now we have merged the issue of security and safety into one singular issue. So a person that is carrying the virus is as dangerous as a person that is carrying explosives on themselves. So we can also screen for that. There are multiple ways we can use that technology, either at the check-in desk, at the revolving doors, at the stairways, at the lift, even at the security screen line. It could be installed in bathrooms, anywhere in the current lobby area, and it provides assurance to safer passenger travel. There is no equivalent, there is no existing or competing technology that enables to scan constantly for explosive and chemical threats in large areas, in real time, for a low cost, etc. All this delivering data we could not access before. It provides this complete, horizontally integrated workflow that allows you to travel from the curbside to the aircraft in a seamless way. Okay. So that's the deployment of the technology in the airport space. But as this is a congress about the future, what we're building at Conico is a fundamental shift. We're building a new kind of chip, a wetware, if you will. My motivation for starting this company was, or one of my motivations was to push the boundaries of what's possible. I did my PhD in neuroelectronic interfacing. So we took biological neurons, we stuck them on a CMOS chip, and we used these biological neurons to do computations. We were able to transfer signals into these cells and get them to do addition of some numbers and so on and so forth. It was very funny. It didn't have a lot of practical uses at the time. 75% of the people that work at Conico today, they are PhD students. And I encourage them always to push the boundaries of what's possible. Being that we have neurons on chip, we ask ourselves, what is that one more thing we could do? So we decided to do some math. I know how much silicon AI is very popular these days. So we made a calculation in terms of, if you look at a square cube area of what is in silicon, the computation that is possible there, and you look at a square centimeter area with silicon versus biology, how do these two technologies compare? And you find that one advantage that biology has is that it has this so-called high density of computation. But right now, there is not really a functional use for it. But I suspect over the coming years, at Conico, we will get more and more better at designing or building the brain from the ground up that is not just detecting smell. It's actually doing the calculations on the biological side before it sends that signal, outside. To do that, you need two things. To build a chip that is wetware and is intelligent as wetware, you need two things. Number one, you need structure. Meaning, can you put these biological neurons on a chip? Can you direct where they grow? Can you build interesting circuits out of this? We demonstrate that we can do that. So we can build a junction that has three populations of cells, so population 1, population 2, population 3, and these three populations can connect in an interesting way. So we can define a nice architecture for this biological system. So that's first, neural structure. This neural structure, can we do it in 3 dimensions? Yes, can we design this 3-dimensional unit? This is R&D coming from our company, by the way. And here we show, so this is a 2-photon image. It's a microscopic image, right? And what the camera is doing is going from on the z-axis, is going from top to the ground, top to the ground. And here you see that we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cores. Yes, 9 different cores that are supporting a defined population of cells, and they are able to connect with each other. Okay? So we have defined an architecture, and we can make this architecture, we can make them communicate with each other. So 1, we have done neural structure, and now what about neural function? And this is where the fun really begins. Yes?
Can you design these neurons and can you make them talk to each other and can you make them learn something? Can you take a disembodied cells, disembodied neurons, can you take them out, put them on a chip and teach them to do something, right? And there's this concept in biology that says neurons that fire together wire together. That means the more two neurons talk to each other, the more they form a strong connection. Can we demonstrate that this is not just happening inside a brain? Can we demonstrate that with our technology or with our wetware, can we do this, yeah? And we show that we can do this. Yes, we show that here there are two populations of cell. There's one population here, there's one population here. And we deliver a stimulus to the blue population, right? And we are able to get the red population to unlearn. Yes? And in this case, we are able to get the blue population to learn. It's very primitive, it's very simple, right? But there are two key things I want to point out here. First, as a company, we exist to deliver value, to make people's lives better. I know I come from Silicon Valley, and these days this is not an interesting thing for people to hear, but it is true. We aim to, from the healthcare perspective, help people get access to better healthcare. There is no way we can make doctors fast enough to take care of 9 billion people that are coming on this planet. We have to learn to do more with less. That's where the healthcare use case comes in, right? But what comes after that is the idea that we can now begin to build the brain from the ground up. Of course, we are always hiring. If you fancy living in California, feel free to reach out to us and join us on the revolution to build a new wetware. Thank you so much. Thank you, Chile. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias por su atención y también repetimos el agradecimiento al doctor Agavi. Vamos a avanzar rápidamente, tenemos muchos más temas. Vamos a estar hablando también de innovación y esto es muy relevante porque hemos estado hablando justamente respecto de esto para hablar del desarrollo de nuevas tecnologías, de servicios, también de procesos y productos. Pero lo importante sería definirla como la capacidad de desarrollar nuevas ideas o soluciones para mejorar elementos que ya existen. Eso es la innovación. En ese sentido, no hay límite en lo que podemos innovar. La innovación es uno de los factores más importantes para las empresas en Chile, donde hombres y mujeres están desarrollando propuestas muy importantes e industrias basadas en la creatividad, que están generando un reconocimiento propio, esto a nivel internacional, el famoso Made in Chile. ¿Por qué? Porque estamos entrando en campos del conocimiento en los que se entregan soluciones de clase mundial. Y eso es justamente lo que van a estar hablando nuestros próximos expositores y queremos partir con nuestra primera invitada. Ella es científica, ella es emprendedora, es biotecnóloga e ingeniera civil industrial en la Universidad de Antofagasta. Desarrolló un proceso biotecnológico, cero carbono, que permite biotransformar desechos metálicos no reciclables y generar un bloque de acero purificado, sostenible y de alta calidad. Bienvenida, por favor, y un aplauso para ella a Nadak Reales. Nadak, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida, Nadak. Quería hacerte un par de preguntas. Tú has sido muy reconocida en el último tiempo por tu trabajo desde el norte de nuestro país, ¿no? Desde Antofagasta. Claro. Cuéntanos un poco qué es lo que vienes a presentar acá y también lo que siente a formar parte de este evento del Congreso Futuro. Sí, mira, lo que voy a presentar ahora es una investigación que he llevado realizando de forma independiente, más que nada como una aplicación, una investigación empírica, en donde desarrollé un proceso biotecnológico que permite procesar los desechos de acero y generar un acero nuevo, 100% sustentable, con la finalidad de poder contribuir a la industria de la fundición y disminuir los efectos del cambio climático a causa de los gases. Bueno, Nadak es una científica que no para de emprender, no para de innovar, siempre tiene alguna idea nueva, es una tremenda embajadora además para las mujeres en el mundo STEM. Nadak, nos encontramos nosotros, voy a sacar esto, no debería decirlo, pero nos encontramos en Egipto. Nos encontramos en la COP27, Nadak fue una de las chilenas que fue a exponer allá, justamente fue un orgullo tenerla en ese lugar. ¿Qué fue? Cuéntanos un poquitito antes de entrar de lleno en tu presentación, ¿cuál fue la idea de ir a la COP27?
Mira, la idea fue poder, más que nada, fue representar los desarrollos tecnológicos que se están generando acá en Chile con aplicación mundial. Y de las 7 empresas que representamos a Chile en la COP27, fui una de las que llevé la tecnología para presentar con la finalidad de poder que otros países, otras regiones pudieran identificar lo que estábamos desarrollando para que lo pudieran aplicar. Y gracias a eso pudimos comunicarnos y tener nexos con el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, de Emiratos Árabes y Brasil, que sí esperamos poder contribuir desde Chile al mundo con esta solución tecnológica. Quizás muy en simple, a ver las personas que están acá, si les puede explicar, nosotros nos conocimos hablando de bacterias, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto de la relación que tienes con las bacterias y cómo han sido importantes en tus desarrollos? Sí, mira, siempre ha sido muy relevante el desarrollo de las bacterias y más aún en mi caso que son bacterias nativas de la zona norte en donde las condiciones ambientales son muy extremas, lo que me ha permitido poder identificar bacterias específicas para poder llevar a cabo este desarrollo tecnológico. Viven en condiciones muy extremas, temperatura, ácido y se alimentan de compuestos inorgánicos, que lo que me ha permitido poder llevar a escalas mayores este desarrollo tecnológico. Por eso es muy importante cuidar los ambientes naturales, que ahí es donde existen las bacterias que podrían llegar a tener grandes aplicaciones. Así como yo estoy desarrollando el tema del acero, hay otros que desarrollan el tema del caucho, madera, y eso es muy relevante, contribuir con soluciones sustentables a nivel mundial. Bueno, esto es innovación pura, esta es una solución de clase mundial en ese sentido, y por eso también ha estado un montón de plataformas, de eventos, presentando, hablando, muy destacado además. ¿Cómo está el ecosistema de innovación en el norte? ¿Te has podido dar cuenta en el fondo de cómo está? Si está pujante, si hay vitalidad o no, ¿has tenido oportunidades? Sí, yo considero que falta un poco más de visibilizar los desarrollos tecnológicos del norte, porque cuando me empecé a incorporar en este ecosistema, desconocía también lo que se estaba desarrollando, más allá de cosas que no fueran biotecnológicas, pero sin embargo hay muchos desarrollos tecnológicos de mucho impacto, pero necesitan visibilizar que son de la región, porque ¿qué pasa? Que no son visibilizados, no tienen el apoyo y encuentran el apoyo en otros países, en otros gobiernos, en donde sí valoran el desarrollo tecnológico de regiones, y por eso es importante visibilizarlo para que las tecnologías que son nativas de acá salgan con un sello nacional al mundo, porque están llegando al mundo y donde llevan a cabo el desarrollo, se llevan los elogios que el desarrollo fue de ahí y no de Chile, que sí es muy importante el apoyo nacional. Perfecto, esto fue solo un preámbulo, basta de esto, Nadak Reales, con ustedes. Gracias. Como dice la presentación, innovación de escala mundial. Para poder llegar a un desarrollo tecnológico de innovación debe tener un impacto global. Por lo tanto, voy a empezar a hablar desde el hierro, de lo más básico. El hierro es el elemento más abundante, el segundo elemento más abundante a nivel mundial y el más importante a nivel económico, porque este permite poder generar los aceros. El acero a nivel mundial se genera 2.000 millones de toneladas a nivel mundial, y esto genera a su vez 1.400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que causa un gran daño al medio ambiente. Por lo tanto, mi desarrollo tecnológico, mi investigación se enfoca en esto, en poder desarrollar una solución tecnológica para poder llegar a generar esto con 0 emisiones de CO2 a la atmósfera, utilizando microorganismos que son capaces de procesar los desechos de acero y generar este tipo de estructuras. De esta forma vamos a poder disminuir la generación de CO2 a la atmósfera y de poder contribuir desde Chile con soluciones sustentables que permitan disminuir las causas del cambio climático. Me gustaría llevarlos un poco a 4.000 años antes de Cristo, donde se descubrió el hierro. Si se pueden ver ahí, se descubrió el hierro, y el proceso para generar acero es el típico que se ha caracterizado durante siglos, en donde se calienta y se mezcla con otros componentes para generar el acero.
en alto horno, lo que genera grandes liberaciones de gases de efecto invernadero, y desde ese entonces, de hace 4.000 años, el proceso es prácticamente el mismo y se han mejorado algunas formas de poder llevar a cabo esto, pero siempre es la misma procedimiento, llevar a altas temperaturas para poder fundir el hierro. Si nos avanzamos un poco más en la historia y nos vamos a fines de los 1800, la revolución industrial, en donde las tecnologías, con el apoyo del desarrollo del acero, en este tiempo se empezó a dar más aplicaciones al acero. Entonces pasó de una economía de extractiva a una industrial. ¿Y qué conllevó esto? Conllevó a la generación de industrias, a la generación de más contaminación del medio ambiente por la liberación de los gases de efecto invernadero que se generan por la generación del acero. Actualmente, dentro de los países que mayor producción de aceros se caracteriza China, Alemania, Japón, Estados Unidos. Si bien esta industria también es considerada una industria sustentable porque lo que ellos generan, el acero, también tienen la capacidad de procesar los desechos que ellos van generando, pero sin embargo este mismo proceso de reutilización del acero también es muy contaminante. ¿Por qué? Porque el mismo proceso no cambia desde los años antiguos hasta actualmente, siempre el mismo proceso, que se utiliza los desechos, se genera el acero, pero también sigue generando mucha contaminación ambiental. Y su reciclaje también. También es importante comentarles que de los 2.000 millones de toneladas de acero que se genera a nivel mundial, solo un 20% se recicla. ¿Quiénes de acá sabían que no todo el acero es reciclable y que hay un tipo de acero que no puede ser pasado por un proceso de fundición? Y este tipo de acero que no puede ingresar a un proceso de fundición, actualmente no existe ningún material o ningún procedimiento que sea capaz de procesar este acero. Por lo tanto, la acumulación de este tipo de material en el ambiente genera, con las condiciones ambientales, genera mucha liberación de metales pesados al ambiente y se va expandiendo y a su vez va contaminando la flora y la fauna, afectándonos de alguna forma a todos los seres vivos. Dentro del acero que no es reciclable se caracteriza el acero que está adherido a caucho. El que está adherido a escombro, el que está adherido a madera, esto no puede ingresar a un proceso de fundición, porque al momento que ingresa, el producto final es de muy mala calidad. Por ejemplo, si ingresara este tipo a un proceso de fundición, imagínense que se genera alguna viga, se construye un edificio con esta viga, con material con caucho, en cualquier sismo, el edificio se derrumba en instante. Por eso que no puede ingresar este tipo de material. Por lo tanto, es descartado. Y los chatarreros generalmente tampoco compran ni venden este tipo de material porque no tiene ningún valor industrial. Por lo tanto, se almacena. Y al almacenarse, también se generan muchos problemas de contaminación ambiental, como les comentaba, contribuye a los efectos del cambio climático, van en aumento los vertederos y acá en Chile se podría estar regularizando con la ley REP, pero no porque la ley REP regule el acero, sino la ley REP regula el caucho que está adherido al acero. Por lo tanto, es muy importante y no todos saben las consecuencias que genera el acero. Por ejemplo, a nivel mundial, la generación y la producción de acero es un 20% de las causas de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es muy relevante y, como les comentaba, no todos saben de estos problemas ambientales que genera el acero, porque si uno ve a su alrededor, prácticamente todo está de acero, todo es hecho de acero y nadie sabe las consecuencias que genera el producir estructuras de acero. Debido a esto, mi desarrollo tecnológico se enfoca en esto, en poder contribuir a la industria del acero, porque es una industria que no vamos a sacar
no le vamos a decir dejen de producir porque es un bien necesario, pero podemos, en este caso, poder desarrollar soluciones tecnológicas que permitan contribuir de forma sustentable a la generación de este tipo de material. Por lo tanto, de esta forma, a su vez, contribuimos con los efectos del cambio climático. Entonces, por eso, de esta forma, se está presentando esta innovación de escala mundial. Debido a esto, y poder contribuir con una solución tecnológica, nace Spiromet. Spiromet es un proceso biotecnológico en donde utilizamos microorganismos que son extremófilos que permiten poder tratar los aceros de forma sustentable. ¿Cómo se trata? Un acero que está contaminado con un caucho, nosotros lo exponemos a esta solución biotecnológica bacteriana. Lo que hacen las bacterias es pasa desde un acero en estado sólido, lo pasa a un acero en estado líquido, con la finalidad que libere el agente contaminante. De esta forma lo libera y nos queda un acero líquido, y nosotros lo procesamos, utilizamos energía solar y generamos este bloque que sale, bueno, el bloque que sale ahí al final. Y este bloque, como les digo, este bloque es el primer bloque a nivel mundial que es 100% sustentable, producido por bacterias. De esta forma nosotros queremos contribuir. Actualmente ya la tecnología la tenemos validada a escala, se validó a escala laboratorio, a escala piloto, y ahora terminó su validación a escala industrial, en donde ya tenemos la capacidad de producir este acero. Nosotros también somos parte de un centro de química sustentable que está en Alemania, que es ISC3, que nos ayuda a poder desarrollar y validar esta tecnología. Y actualmente ya nosotros vamos a internacionalizar esta tecnología, la vamos a llevar a los países en Francia y en México para poder aplicar esta tecnología. Tiene 3 etapas, como dice ahí. Primero, nosotros tomamos los desechos, estos desechos que están contaminados con caucho, hacemos un proceso de crecimiento de las bacterias, en donde en un estanque o en un bioreactor nosotros introducimos el acero en presencia de los microorganismos. Generamos dos soluciones, una solución que es la solución bacteriana, y el acero precipita, y el precipitado es el que nosotros procesamos y generamos un bloque. Por ejemplo, acá se puede visualizar, nosotros procesamos estos tipos de desechos que no pueden ingresar a un proceso de fundición debido a que, por ejemplo, estos tarros están con pintura, hay algunos que están con caucho, todo ese material no ingresa a un proceso de fundición y por eso son almacenados. Nosotros pasamos por el esquema anterior, donde pasamos por un proceso de bioreactores, introducimos este material en el bioreactor y generamos esta solución. Algunas personas nos dicen que parece un acero líquido. Nunca antes visto un acero líquido a temperatura ambiente, porque prácticamente el acero se funde entre 1500 y 1800 grados Celsius. Posteriormente de esa solución, nosotros generamos este bloque, que es un bloque de óxido de hierro, y después lo procesamos, y eso que ven ahí ustedes fue nuestro primer resultado. Como les comentaba, la investigación de nosotros es principalmente una investigación empírica, debido a que trabajamos en un laboratorio propio, no estamos asociados a ningún centro de investigación ni universidad, por lo tanto es una investigación más de forma personal. Y ese pedacito fue nuestro primer bloque, y al principio estábamos un poco asustados porque teníamos este material, que era un óxido de hierro, que no es magnético, y generalmente nosotros estábamos acostumbrados de ver un hierro, un acero que es magnético, pero después de pasar por un proceso de fundición utilizando energía fotovoltaica, obtuvimos ese pequeño bloque, el cual sí era magnético. Actualmente nosotros estamos en proceso de poder madurar y validar aún más este producto final,
pero estas son las primeras pruebas que nosotros pudimos obtener y que son muy favorables y son muy visionarias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Porque nosotros lo que queremos, no queremos ser una competencia de la industria de la fundición. Nosotros queremos ser un aporte sustentable a la generación de acero. Por lo tanto, es muy importante estos resultados que nosotros hemos tenido y por eso es la importancia de otros países en poder utilizar y seguir viendo cómo van nuestros avances en cuanto a los resultados que nosotros hemos obtenido. Dentro de los beneficios que nosotros hemos obtenido del producto generado, el proceso es muy corto. Un proceso biológico que tiene esta capacidad es muy corto porque se demora entre 3 a 5 días en poder desintegrar o biotransformar las estructuras metálicas. La tecnología la tenemos patentada en Chile, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Es un proceso que nosotros generamos 0 emisiones de CO2 a la atmósfera, generamos una economía circular, un proceso sustentable y respetuoso con el medio ambiente. También contribuimos a una economía, como le había dicho, circular. Y lo más importante es que nosotros tratamos el 100% de los residuos. Residuos de acero que nosotros tratamos con el proceso bacteriano se transforma en un 100%. Este esquema, más que nada, está relacionada a la industria que se caracteriza mucho en la zona norte, que es la industria de la minería. En la industria minera, si bien se da la industria extractiva de cobre, pero en toda industria se genera muchos desechos metálicos, como les había comentado, y en la industria minera se genera mucho de este tipo de material porque es la estructura de los equipos de alto tonelaje que utilizan para chancar o disminuir la dimensión del mineral. Tienen que sí o sí estar adherido a caucho y el acero, que son los molinos de bola. En promedio, cada faena que tiene 2 molinos de bola, este equipo se tiene que reutilizar o cambiar 2 veces al año. Y ese cambio genera 2.000 toneladas de este tipo de residuos. Como le había comentado, actualmente no hay ninguna empresa que lo procese. Por lo tanto, en promedio, una faena minera tiene acumulado 40.000 toneladas de este material. Consideremos en promedio que en Chile hubieran 18 faenas mineras. Es un valor muy elevado. Anualmente se generan 2.000 toneladas y en proyección las faenas mineras tienen 50 años para seguir trabajando. Entonces, la acumulación de las 40.000 toneladas, las que se van generando anualmente y las que se van a generar en el futuro, considerando 18 faenas mineras, se va a generar 186.000 kilogramos de CO2 a la atmósfera si no generamos alguna solución tecnológica que permita disminuir esos valores. Si nosotros tuviéramos la capacidad, me refiero a la capacidad de infraestructura de poder procesar este material, nosotros estaríamos generando 2.556 toneladas de acero verde desde acá de Chile. Que eso es muy relevante porque, como les comentaba, en ninguna parte del mundo esta tecnología se ha desarrollado. Por lo tanto, por eso es muy relevante y siempre estamos trabajando en poder tener apoyo, de poder salir desde acá de Chile con esta tecnología y no llegar a otros países que nos apoyen. Como les comentaba, yo principalmente los análisis y todos los desarrollos que hemos llevado a cabo ha sido enfocado a la industria minera, pero sin embargo esta es una tecnología que no solo se focaliza a eso, porque si bien yo le di un enfoque para poder tratar un residuo industrial, las bacterias tienen la capacidad de procesar todo tipo de acero. Y entre todo ese tipo de acero, nosotros podríamos procesar los vehículos, los barcos. Si no saben, una vez tuve una entrevista en Talcahuano y me decían, tú con tu tecnología podemos procesar los barcos que tenemos acá abandonados, porque acá se genera una contaminación visual y la forma de poder eliminar esta contaminación es hundir los barcos. Se elimina la contaminación visual,
pero se genera una contaminación del agua porque se liberan metales al agua. Estos metales, ¿quién los absorben? Los peces, los moluscos. ¿Quién se comen los peces, los moluscos? Y al final es un ciclo que no se cierra y que nos podríamos estar contaminando todos. También se da en estructuras que están abandonadas, y también en una entrevista que tuve en Iquique me decían: tu tecnología, ¿podemos tratar todos los vehículos que tenemos abandonados en el desierto de Atacama? El 90% de la estructura de la carrocería de un vehículo es acero, y esta sí se puede tratar. Independiente de que tenga un recubrimiento de pintura, sí hemos hecho pruebas y la bacteria es capaz de ingresar entre el recubrimiento de pintura y el acero y lo transforma de igual forma. Por lo tanto, todo lo que nosotros nos imaginemos que tenga acero, lo podemos procesar con esta tecnología. Este es otro ejemplo que también, de forma como les comentaba, me encanta poder aplicar el proceso biotecnológico, la biotecnología, de forma visual, de forma empírica. Me encanta esa palabra, sabiendo que hay muchos científicos que se basan más en la parte experimental, pero me gusta porque siento que uno puede identificar aplicaciones de forma más rápida, y dentro de las pruebas que nosotros hicimos, tuvimos estos resultados. ¿Qué es esto? Con la solución intermedia de nuestro producto biotecnológico, nosotros tenemos la capacidad de poder eliminar la superficie corroída de estructuras metálicas. ¿Cuál es el beneficio? Existen soluciones que eliminan este tipo de corrosión, pero son soluciones muy contaminantes, tienen que estar usando guantes, pueden tener alergia porque los productos son químicos, son muy fuertes, y con nuestra solución es un proceso biológico en donde ni siquiera nosotros agregábamos la solución bacteriana en aerosol, le pasábamos un trapo y eliminaba toda la parte superficial corroída. También es una aplicación que, como les decía, que surge a base o en el desarrollo de otra investigación. Por lo tanto, eso igual para mí o para las personas que trabajan conmigo es muy importante y relevante, que a veces uno, como decía la presentación previa de Charles Darwin, con la visión, mirando con una investigación, observando algunos cambios del medio, uno puede llegar a desarrollar cosas que son aplicables muy fácil. Debido a esto, a este desarrollo tecnológico, sin pensarlo, sin desarrollar algo que sea de impacto mundial, se dio que fue de impacto mundial. Nuestra tecnología, hemos tenido entrevistas, y las tecnologías o entrevistas y notas han salido en más de 60 países a nivel mundial, en los 5 continentes. Hemos tenido más de 1000 publicaciones en prensa, hemos salido en los medios nacionales, medios internacionales, por el impacto que podría llegar a tener este desarrollo tecnológico. Y esto nos enorgullece bastante, porque nosotros empezamos a desarrollar algo en base a una problemática que identificamos. Siempre se habló de solucionar el tema. Decíamos, ¿cómo podríamos desarrollar un proceso biotecnológico aplicando los conocimientos adquiridos si actualmente se está trabajando contra el vidrio, se está trabajando para eliminar las gomas, para eliminar mucho? Y yo decía que yo trabajé en la industria minera, ¿y por qué no se trabaja nada para resolver la acumulación del acero? Porque yo iba a la faena donde yo trabajaba y habían patios de salvatajes, que es donde se almacena este material, y eran hectáreas llenas de acero que no se podían procesar.
Pero nadie, como les comentaba, no todos saben que no todo el acero se puede procesar. Y desde ahí nació esta necesidad y poder desarrollar una solución biotecnológica para poder tratar este material. Algunas de las premiaciones que me pidieron que les compartiera, que hemos podido desarrollar este año, ha sido muy relevante y muy gratificante el poder tener todas estas premiaciones por un desarrollo que trabajamos con pasión. Trabajar con pasión en algo que pensamos que puede tener un impacto global, sin saberlo todavía, eso ha sido un golpe de energía, de continuar con esta lucha, con este trabajo, que ha sido difícil. Igual me gustaría compartir que esta investigación se hace de forma parcial, debido a que, como les comentaba, yo no soy investigadora de una casa de estudio ni de un centro de investigación. Yo tengo un trabajo tradicional y en mis tiempos libres yo me dedicaba a esto porque era la pasión de poder desarrollar biotecnología y contribuir con este planeta desde alguna forma con mi conocimiento. De forma parcial, desde el año 2017 yo empecé a desarrollar esto y el 2019 tuve los primeros resultados que se fueron patentados y desde el 2019 hemos validado la tecnología a escala piloto y a escala industrial y ahora estamos felices porque ya está validada y ahora se ha dado a conocer. Este año tuvimos el premio de innovación, el Sol de ISA, de Aboni. Hemos aparecido en la prensa de Forbes, ahí en una nota de superheroína de la biodegradación. Fui reconocida a nivel latinoamericano por la empresa 3M como una de las 25 científicas de Latinoamérica. También fui reconocida como una de las 100 mujeres líderes de Chile y también ganamos un premio para poder llegar a los mercados de Francia, poder acelerar esta tecnología y llegar a los mercados de Francia. Uno no tiene que saber todo, yo no soy experta en todo, yo soy experta en biotecnología, pero aplicado a esto, al microorganismo extremófilo, pero poder llevar a mercados y comercializar esta tecnología es lo que yo desconozco y por eso es importante. Y es importante igual que todos sepan que, como decía Daniel en un comienzo, un ecosistema es fundamental para poder expandir la tecnología. Y las tecnologías es importante que lleguen a todos los mercados y a todo el mundo porque contribuyen. Si no contribuyen, no hay innovación. Por lo tanto, es importante para quienes apliquen desarrollo tecnológico, investigación y generen nuevas tecnologías y no saben cómo seguir avanzando en este mundo, es importante que tengan apoyo de un ecosistema. Como también adelantó Daniel Silva, el año pasado fui una de las 7 seleccionadas por ProChile para representar a nuestro país en soluciones tecnológicas a nivel mundial y ahí estuvimos en la COP27 en donde tuvimos la posibilidad de poder exponer el desarrollo tecnológico y hacer nexo con otros países en donde el desarrollo tecnológico está más avanzado, son países más desarrollados, la burocracia de poder aplicar soluciones biotecnológicas es más fácil, que sí ha sido muy importante, fue muy importante esta participación en donde se habla, todo lo que se habla es sustentabilidad, desarrollo tecnológico, contribución con este planeta. Todos podemos contribuir de alguna forma con este planeta, que sí, de alguna forma. También, como les comentaba, es importante tener el apoyo. El apoyo es importante. También es difícil desarrollar investigación de forma independiente. Los equipos son caros. No hay mucho recurso del Estado que te permita poder desarrollar investigación para realizar algo, pero no es difícil, o sea, es difícil, pero no imposible.
Por lo tanto, a todas las personas que están en el área de la ciencia, si quieren desarrollar, si tienen alguna idea, los tienen que llevar a cabo, porque ustedes podrían marcar la diferencia de un mundo más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Y también es importante tener buenos aliados. Gracias al destino, me ha ayudado bastante esta empresa, que es una empresa familiar y justamente una maestranza que me ha permitido poder llevar a escala industrial esta tecnología. Y también hay un montón de personas que me han ayudado a lo largo de todo este tiempo en poder desarrollar esto. Y acá me gustaría destacar a Julie y a Vivi, que me han ayudado bastante. Y para terminar, y la última frase que siempre destaco es que nosotros pretendemos dar solución a las causas y no solo a la consecuencia del cambio climático. Nosotros no queremos desarrollar una tecnología que contrarreste las emisiones de CO2, sino nosotros queremos empezar a dar una solución de antes de generar el CO2. ¿Por qué llegar a tener estos resultados? Por lo tanto, esta tecnología va a permitir eso. Queremos llegar a mercados mundiales con este acero. Gracias. Agradecemos la presentación de Nadak Reales en torno a una innovación desde Chile hacia el mundo. Hay tanto que exportar, conocer, que puede dar soluciones profundas a problemas graves que tenemos hoy. Y en esa misma línea es que quiero presentar a nuestro siguiente expositor. Alfredo Solesi es un diseñador industrial e inventor chileno dedicado hace mucho tiempo a la ciencia aplicada y creador del modelo de objetivos integrados, que busca justamente vincular la innovación social y tecnológica con modelos de negocio que permitan abordar problemáticas profundas, sociales y medioambientales. Ha sido conocido por su frase de innovación con sentido, como ya no da lo mismo qué tipo de innovación, qué tipo de empresa estamos creando, es tan relevante este tipo de modelos a seguir. Así que quiero dejar aquí a Alfredo Solesi. Hola, buenas tardes. Innovación con sentido. Es impresionante lo que hemos escuchado. La tecnología supera todo lo que podemos imaginar. Cuando se habla de una innovación sin límites, es porque lo hacemos desde la audacia del pensar, del imaginar. Hoy hemos escuchado y visto cosas realmente sorprendentes. Si nosotros pudiéramos situarnos en la historia, no es tan extraño lo que estamos viendo. Estamos viviendo un momento donde han ocurrido y están ocurriendo cosas sorprendentes. Tener una máquina como el Curiosity rover en otro planeta es realmente impresionante. Es una proeza tecnológica increíble. Si nosotros hubiéramos pensado hace unos años atrás de que esto iba a ocurrir, realmente habríamos pensado de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de que imaginar, pensar no tiene límites, está bien porque estamos hablando de futuro. El Congreso es el Congreso de futuro. Sin embargo, sí tiene límite. Lamentablemente la naturaleza, el planeta nos está mostrando un límite. Varios expositores también lo han mencionado, porque es algo que no podemos negar. El cambio climático nos está haciendo correr. Nosotros necesitamos encontrar soluciones ahora. ¿Por qué vamos a imaginar un futuro si la verdad es que no hay mucho futuro? Hay problemas tan serios, que cuesta realmente pensar en futuro. ¿Cómo podemos pensar en futuro si no hemos solucionado los problemas del pasado? Hoy día todos culpamos el cambio climático. Antes de que supiéramos de la existencia del cambio climático, ya sabíamos que hay gente que va a sufrir hambre, que ya está sufriendo hambre. Gente va a morir porque no tenemos suficientes alimentos para ello.
¿De qué sirve todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto? La entrevista a Darwin, cuando Paloma lo entrevistó hoy día en la mañana y le preguntaba por las especies y la evolución. Jamás imaginamos que nos íbamos a meter en tamaño problema. Nosotros creemos que saquemos el factor cambio climático. Hemos fallado todos. Estamos metidos en una trampa. Es una trampa cultural de echarle la culpa al otro. Hemos fallado nosotros como sociedad. Y hemos querido nosotros, una pequeña empresa de aquí del sur del mundo, de la quinta región, de Chile, hacer una propuesta. Pero una propuesta que no está basada en la política, ni en la economía, ni siquiera en la tecnología, ni en el conocimiento. Es algo que lo envuelve todo. Lo quisimos llamar innovación con sentido. No hay sentido en tener una máquina en otro planeta si tenemos un niño muriendo cada 90 segundos porque no tiene agua potable. ¿De qué estamos hablando? Lo que tenemos que buscar es conocimiento. Estas mentes brillantes, estos científicos que han estado aquí esta mañana, están creando conocimiento. Es nuestra obligación de los jóvenes, las universidades, de todos nosotros, usar ese conocimiento para generar soluciones hoy día, no mañana. Hablar es fácil. Nosotros somos muy poco conocidos porque hemos decidido no hablar. Creemos que es muy importante que lo que hable por nosotros sea el impacto que seamos capaces de generar. Y si no, mejor que nadie sepa de nosotros. Hicimos una máquina que transforma un flujo de agua contaminada y la transforma en un herbicida, en un fertilizante orgánico. Paloma le preguntaba a Darwin qué opinaba de que quisiéramos jugar a Dios y modificar la naturaleza. Nosotros nos hicimos una pregunta completamente distinta porque estamos pensando desde la innovación. ¿Qué pregunta nos hicimos? ¿Y si nosotros hubiéramos vivido la época de Darwin y no nos hubiéramos piteado el planeta, si no hubiéramos generado todos estos aerosoles, ¿qué hubiera sido capaz la naturaleza de desarrollar? ¿Hasta dónde podría defenderse y generar desarrollo y generar alimento para toda esa población que no va a tener alimento en el 2050? Y decidimos hacer lo siguiente. Rompimos la molécula del agua y generamos signaling molecules, moléculas que le indican al genoma de la planta para que pueda generar la expresión genética que la planta reconoce que necesita. No estamos modificando genéticamente las plantas, estamos reconociendo que son un ser vivo muy inteligente. El momento en que está sensando en todo momento humedad, calor, insectos, pestes, enfermedades, calor, sequía, minerales esenciales. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Con esta máquina que está aquí, fuimos capaces de romper la molécula del agua y generar esas moléculas. Nuestra apuesta o nuestra working hipótesis o hipótesis era que la planta iba a saber reaccionar. El cuento, haciéndolo corto, es que hemos tenido un éxito increíble. Lo estamos probando en California, en Texas, en Arizona. Acabamos de suscribir un acuerdo con una cooperativa de 6 millones de agricultores en India y estamos probando. Los resultados en incrementos de producción no son de un dígito, son bastante más grandes, pero se logran sin químicos. Y lo estamos haciendo de manera que todo lo que estamos logrando vamos a poder respaldarlo. Estamos trabajando haciendo toda la genética molecular para poder respaldar qué es lo que hicimos, cómo y por qué generamos esa expresión genética. Los resultados, como dije, son sorprendentes. Logramos que en la onda de calor que hubo en Texas, plantaciones de sorgo, el control murió. 6 días a 45 grados Celsius no pudo funcionar, no lo resistió. Sin embargo, aquella plantación que estaba siendo tratada con nuestra agua
generada sin un solo químico. No solamente se hizo tolerante al calor, produjo más de 1000 libras por acre. No sé cuántos son en kilos y en hectáreas, pero produjo, no solamente no murió, floreció 7 días antes y generó mayor producción. Y lo mismo lo hemos visto en melones, tomates, espinacas, lechugas y otras cosas. Es decir, hemos generado una nueva forma de abordar la seguridad alimentaria. Pero es muy importante lo siguiente, esta tecnología es disruptiva. Sin manipular la naturaleza, logra la expresión genética que se requiere. Y eso es muy disruptivo. Pero también lo que es más disruptivo es lo que estamos haciendo con ella. Estamos llevándola a la base. No se la estamos llevando a las grandes corporaciones, lo estamos llevando a los agricultores. Y desde la base hacia arriba. Queremos que la tecnología la puedan ocupar. No queremos endeudar a ningún agricultor que tenga que comprar nuestras máquinas. Les vamos a vender el agua como un servicio, el fertilizante como un servicio, que pague por lo que use. Estamos haciendo negocios sostenibles. Negocios, no le tengo ningún complejo a usar la palabra negocios, negocios rentables que se hagan sostenibles y que generen valor desde la base hacia arriba. Creemos que esta tecnología tiene un potencial de transformarse desde Chile en un elemento eficaz, rápidamente implementable en el mundo entero. Otro de los grandes problemas que quisimos abordar son los problemas de agua. 5.500 millones de personas no van a tener acceso a agua segura al 2050. Ahí aparecen unos niños. Estamos hablando de futuro y todavía hay personas que confunden futuro con un calendario. El futuro son los niños. Y esos niños no pueden estar muriendo porque no tienen agua segura. Agua segura que se la dan sus madres en ausencia de otra. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos una máquina que transforma un flujo continuo de agua contaminada en plasma no térmico, en otro estado de la materia. ¿Para qué quisiéramos hacer eso? Porque al romper la molécula del agua generamos ciertos radicales y una combinación de efectos que nos permiten pasar 1000 millones de bacterias de cólera a cero en 15 milisegundos, en menos de un segundo, ocupando menos energía que un secador de pelo. Eso es muy, muy disruptivo. No le aplicamos plasma al agua, transformamos el agua en plasma. Pero también es disruptivo que matemos 1000 millones de bacterias en menos de un segundo. Sin embargo, la mayor disrupción desde Chile para el mundo no es ninguna de esas dos, que nunca habían sido inventadas. Lo verdaderamente disruptivo es que nosotros lo estamos llevando a donde realmente se necesita. Esas fotos son niñitas en Mukuru, afuera de Nairobi. Tenemos más de 10.000 niños recibiendo agua segura. Esa es la fiesta de la llegada del agua. Quisimos romper con todos los paradigmas. ¿Por qué nos van a decir los políticos o los economistas dónde tenemos que ir con nuestras tecnologías? Nosotros sabemos los problemas que nos afectan. Quisimos probarnos. ¿Seremos capaces de implementar una solución? Lo logramos. Gracias a Dios fuimos capaces de generar algo. La pregunta ahora, ¿qué hago? ¿Vendo la patente? ¿Me voy para la casa con un cheque gigante? Por supuesto, tengo accionistas y me debo a ellos también, pero no lo vamos a hacer así. Hemos demostrado que es posible conectar ciencia y tecnología avanzada con los verdaderos desafíos que se arrastran desde el pasado, para luego nosotros construir un mejor futuro para todos. La pregunta que me hago, y disculpen si molesto a alguien con lo que voy a decir, pero me la repito todos los días. Todas las mañanas, como hemos instalado prototipos, me pregunto, ¿estarán funcionando bien los equipos? ¿Estarán tomando agua? Ya terminamos la industrialización en Alemania con una empresa muy importante y ya estamos fabricando en México en forma industrial, pero llevamos más de 3 años trabajando con prototipos. Si nosotros pudiéramos masificar esto, ¿por qué no? ¿Cuál sería una razón para no hacerlo?
es curioso, yo me siento a veces orgulloso y la verdad cuando digo yo pido disculpas, somos un equipo de gente, yo soy solo la cara visible, pero tener más de 22 escuelas vulnerables alrededor del mundo, tomando por primera vez agua segura, me parece maravilloso y le doy gracias a Dios por haber sido parte importante del equipo que logró eso. Sin embargo, creo que nosotros tenemos un desafío mayor y no es tecnológico, es cultural. Debemos ser capaces de romper con los arraigos ideológicos. ¿Qué cresta está pasando? Este país, estamos retrocediendo y no pasa nada. Yo digo, tengo 22 proyectos en el mundo con escuelas vulnerables y me siento orgulloso, pero me duele el corazón cuando leo que hay 26 escuelas quemadas en la Araucanía. ¿No están en los noticiarios? ¿A nadie le importa? Y no estoy haciendo una crítica política, estamos todos metidos en una trampa. Si nosotros rompemos con los arraigos ideológicos, por milagro vamos a empezar a analizar las ideas, a identificar nuestros compromisos, nuestros desafíos, nuestros problemas por el mérito de las soluciones y no por quien las plantea. Si nosotros fuéramos capaces de romper con los arraigos ideológicos, lo que va a ocurrir es que vamos a ser capaces de transformar y vamos a ser pioneros en el mundo en transformar nuestros problemas, nuestros desafíos, en un proyecto de innovación con sentido pero colectivo. Y vamos a imaginar un mejor país. Y nos podemos transformar en ejemplo para muchos otros países que están enfrentando la misma trampa que nosotros. Hoy día en la mañana inauguró el presidente. Yo no voté por él, pero el día que salió el elegido es mi presidente. Así funciona la democracia. También leí hoy día en la mañana que tiene una desaprobación brutal. Ah, entonces me voy para atrás. ¿No nos importa lo que le pasa a nuestro país? Nosotros debemos ser capaces de romper, y disculpen que lo repita tanto, con esos arraigos ideológicos que nos impiden pensar, no nos impiden imaginar ese país que queremos, que soñamos y que estoy seguro que es muy posible. Muchas gracias. Agradecemos a Alfredo Solesi por su presentación. Estamos y continuamos con este bloque que busca apuntar a destacar los mayores alcances de la innovación que está ocurriendo en Chile y que busca exportarse hacia el mundo. Y a continuación vamos a presentar a otro académico, en este caso César Sáenz Navarrete. Es investigador y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y trajo su barra pop aquí en la tercera línea. Eso está muy bien, todo científico necesita una barra pop. Postdoc de la Universidad de Edimburgo y profesor del Centro de Energía de la Universidad Católica, es especialista en valoración de residuos, bioenergía y procesos de descontaminación. Es decir, innovación. Oye, pero de nuevo, César, yo digo ahora y ahí tú entras, pero bueno, es que hay gente que se ataranta, ya lo vimos hoy día en la mañana. César tiene una gran iniciativa, por eso entró antes de tiempo y te dejo el escenario para que hagas tu Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. La verdad para mí es un honor estar acá. Voy a tratar de transmitirles lo que estamos haciendo hoy en día en términos tecnológicos, enfocado en un tema bien puntual, bien particular, que a mí en particular me gusta muchísimo, ¿no? ¿Saben ustedes cuál es la característica más extraordinaria que tiene nuestro planeta, a mi juicio? Es esta, que tiene la capacidad de, en parte al menos, depurar los residuos que genera la actividad humana, incorporando esos elementos en los ciclos del planeta. Ahora, hay un problema, ¿cierto? Hace ya mucho tiempo, esta capacidad, que le llamamos capacidad de autodepuración de la Tierra, ha sido absolutamente terminada, ¿no? Y eso nos genera un problema. Es un problema grave, inclusive, que podría comprometer la subsistencia de la humanidad en el planeta. ¿Qué hemos hecho para subsanar este tema, para balancear este desbalance? En términos tecnológicos, hemos, por supuesto, desarrollado
nuevos procesos, procesos más eficientes y efectivos. Hemos también enfrentado el desarrollo de ciudades inteligentes, obviamente, que mejoren la gestión de sus recursos y sus residuos. Por el lado de allá, hemos desarrollado tecnologías para abatir contaminantes, para tratar residuos líquidos, para valorizar residuos sólidos. Sin embargo, esto pareciera ser insuficiente. Requerimos entonces un cambio de conciencia radical o fundamental de la humanidad para que podamos avanzar hacia un futuro, como dicen el eslogan, sin límite real, ¿no? La minería chilena sabemos que es la principal actividad económica del país. Ciertamente, si uno se imagina la minería del futuro, ve una minería altamente tecnificada y con sus procesos, en general, cada vez más sustentables, ¿no? Estamos hablando no de una minería sustentable por el error del concepto, sino una minería que contiene procesos que son cada vez más sustentables. Un mundo sostenible necesitará cobre y litio, dice ahí. Ciertamente, hay una transición hacia una matriz energética distinta que va a posicionar al país en términos que todavía no podemos imaginarnos. De hecho, los mercados internacionales indican que cobre y litio van a ser fundamentales. Sin embargo, nos van a exigir cada vez más que su explotación sea sostenible. ¿Qué significa eso? Más sostenible. ¿Qué significa eso? Significa que debemos explotar los recursos de cobre y litio con menor huella de carbono. Debemos explotar los recursos de cobre y litio respetando los ecosistemas y, por supuesto, respetando a las personas. Vamos a ver qué pasa. Ahí sí. El concepto de minería verde partió en Finlandia hace algún tiempo y quería destacar justamente eso. No una minería sustentable por el error de concepto, sino una minería que se enfocara en desarrollar procesos que son cada vez más sustentables en sí. En ese caso, los conceptos asociados que caracterizan el concepto de minería sustentable son los que tenemos acá. Producción con bajas emisiones y adaptación al cambio climático. Producción con una mínima generación de residuos y en el marco de una economía circular. Protección de la biodiversidad de los ecosistemas donde está operando. Emplear eficientemente el agua del proceso. Emplear eficientemente la energía y utilizar energías renovables. Impulsar finalmente el desarrollo de encadenamiento productivo, ¿no? En ese punto, la minería chilena tiene una oportunidad extraordinaria, ya que tiene la posibilidad de poder llegar a cumplir varios de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, y si vamos un poquito hacia el futuro, ¿no sería interesante poder ver en los encabezados, ¿cierto?, de los titulares de los diferentes medios de comunicación noticias como esta? Por ejemplo, la minería del litio en Chile genera agua dulce como resultado del proceso de concentración de salmueras. Actualmente el litio está en salmueras, en los desiertos, y hay tremendas piscinas de evaporación de agua que concentran justamente esos iones para separar después el litio. ¿No sería interesante que pudiéramos separar el agua y recuperarla? Camiones mineros operan con hidrógeno verde producido en las propias faenas mineras chilenas, y eso ya se está viendo. De a poco se está introduciendo el hidrógeno verde con una pequeña dificultad, el almacenamiento de hidrógeno, ¿no? Otro encabezado del futuro podría ser: la minería chilena finalizó la inertización de todos sus suelos contaminados con hidrocarburos empleando bioremediación. Suelos contaminados que pasan a ser pasivos ambientales, que están ahí como residuos peligrosos. ¿Qué pasaría si los pudiéramos bioremediar y transformarlos en residuos que ya no son peligrosos? Actividades mineras chilenas emplean luz, fotones, ¿cierto?, agua atmosférica y nitrógeno del aire para generar amoníaco. Como portador de hidrógeno, sería interesante. Resolvemos el problema del almacenamiento de hidrógeno usando un portador de hidrógeno que puede ser amoníaco, que puede ser urea o muchos otros compuestos. La minería chilena finaliza la vitrificación superficial de sus relaves, evitando los efectos del polvo y la oxidación de metales. Problemas característicos de este tipo de acopio de residuos mineros. La minería chilena reemplaza sus reactivos de flotación espumosas, altamente contaminantes, por sustancias húmicas, sustancias naturales, que pueden ser generadas en procesos de compostaje y digestión anaeróbica de residuos. Sería muy interesante si en el futuro pudiéramos leer que se instala la primera biorefinería para producir biodiesel,
para flotas mineras basadas en microalgas cultivadas con agua de la atmósfera, para no impactar ese recurso. Sería interesante poder ver encabezados cómo las faenas mineras instalan nuevas granjas de agua extraídas de la atmósfera para sus procesos de concentración de minerales. Ya estamos avanzando hacia allá. Tenemos un futuro interesante. En los siguientes minutos les voy a comentar brevemente 3 tecnologías que hemos desarrollado con mi grupo de investigación y desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, enfocados justamente en aportar a este concepto de minería verde, ¿no? Esa es la idea. Esta protección, esta innovación, se trata de sustituir o reemplazar los reactivos del proceso de flotación de minerales, ya les voy a comentar dónde va exactamente, por sustancias húmicas, compuestos naturales que se encuentran en el suelo, que se pueden obtener de un proceso de compostaje o de un sistema de digestión anaeróbica del fertilizante generado. El proceso de flotación de minerales sulfurados se encuentra en la primera línea en la etapa que está destacada, para minerales sulfurados. Obviamente hay otra línea de procesos mineros que es para minerales oxidados, que es la que está ahí abajito. Sin embargo, en el proceso de flotación lo que busco es dividir el mineral que extraigo de la mina finamente y cambiar la estructura superficial de esa partícula para que las burbujas que ascienden en esa celda de flotación, en ese equipo de flotación, puedan ser adheridas y arrastradas hacia la superficie selectivamente, de modo que el mineral de cobre se concentre en la espuma del sistema de flotación y en la parte de abajo quede el resto que no tiene el mineral de interés o el cobre. Ese mineral de interés, por supuesto, es recuperado y procesado, como indica acá, a través de secado, fundición, moldeo y electrorefinación. Pero el relave es conducido finalmente a los tranques y nos ocasiona otro inconveniente. En este caso, las ventajas del uso de sustancias húmicas como reactivos de flotación permite, primero, valorizar un residuo, materia orgánica. Segundo, la producción de reactivos de origen natural, que no tienen problemas con el medio ambiente. La reducción de acumulación de compuestos xenobióticos, que no existen en parecidos en la naturaleza. Y la estabilización estructural y físico-química de esos sitios donde se disponen estos relaves o tranques de relave. Eso nos lleva al tranque de relave. Para este tranque de relave hemos desarrollado otra tecnología. Le hemos denominado tecnología de vitrificación superficial de relaves por fundición puntual. Y lo que queremos hacer es evitar de una forma lo más sostenible posible los problemas que ocasionan estos acopios de mineral, sobre todo cuando se secan y hay viento, se produce polvo fino que pudiera contener metales y que provocan un problema en la salud de las personas, en los suelos de cultivo. Es bastante complicado. Si tienen humedad aún pueden generar lixiviados y generar metales que van a contaminar napas subterráneas o cursos de aguas superficiales. Tenemos el problema clásico del drenaje ácido. El drenaje ácido se produce cuando hay minerales expuestos, hay oxígeno de la atmósfera y hay humedad. Y esos microorganismos que son quimiolitotróficos realizan actividad biológica, generan acidez y esa acidez extrae metales del mineral y esos metales del mineral pasan a contaminar los cursos de agua superficiales. ¿Qué es lo que propusimos finalmente? Utilizamos un láser, así como Star Wars. Utilizamos un láser y fundimos la superficie del relave, una corteza finísima, muy delgadita, pero suficiente para encapsularlo, para contenerlo. En este caso, lo que usamos fue formador de vidrio que se encuentra en el mismo tranque de relave. ¿Qué es formador de vidrio? Nosotros siempre decimos de qué se hace el vidrio. Arena, óxido de silicio, óxido de aluminio. El tranque de relave tiene muchísimo de eso ya por la naturaleza del mineral. No agregamos nada, simplemente aplicamos una fuente puntual de energía con un láser que puede ser, imagínense, un concentrador solar. Un concentrador solar que esté sellando el tranque de relave y lo esté aislando con esta costra, con esta capa, siento que va a evitar que se produzca la dispersión de polvo contaminado con el viento, que se produzca infiltración de agua, que se produzca drenaje ácido y contaminación por esos efectos. Y esta costra vitrificada es una costra inerte. Realizamos ensayos que nos permiten demostrar que no lixivia ni siquiera bajo condiciones
una tecnología que usa luz. Desarrollamos un fotocatalizador. Significa un catalizador, una sustancia que no participa de la reacción, pero que permite o facilita que se produzca alguna reacción. ¿Por qué fotocatalizador? Porque necesita luz de algún tipo, ¿no? Y la utilizamos para poder transformar compuestos que están en un estado oxidado, como el CO2, que no es valioso, en compuestos que están en un estado reducido, que tienen mucho más valor, como el metano. Es decir, podríamos transformar dióxido de carbono en combustible. Lo que hicimos fue ocupar dióxido de titanio, que es una partícula, usamos nanopartículas de dióxido de titanio, que es ampliamente usada y estudiada porque reacciona con la luz ultravioleta, permitiendo justamente este tipo de interacciones. Ok, se ha usado antes, sí, pero para oxidar, no para reducir, ¿no? Así que es bien interesante la combinación que se hizo con nanopartículas de dióxido de titanio y nanopartículas de óxido de cobre. Y el óxido de cobre tiene una característica particular porque también es fotosensible, pero es fotosensible a un rango visible de luz. Entonces abarcamos un rango ultravioleta y un rango visible que nos permite aprovechar los fotones, la luz del sol, por ejemplo, para reducir compuestos oxidados de poco valor y transformarlos en compuestos reducidos de un valor mayor. En términos más específicos, estas partículas de dióxido de titanio estaban formando una red, estaban formando una superficie cubierta por una red de nanoalambres de óxido de cobre. Y esa estructura estabilizaba el óxido de cobre y evitaba que se oxide en ese proceso, generando, por supuesto, la capacidad de tomar un electrón que puede venir de otro lado, de un compuesto químico o de energía eléctrica, y colocarlo justamente en ese compuesto para transformarlo en algo más. ¿Qué se puede hacer con esto? Si usamos nitrato, por ejemplo, o compuestos que pueden provenir del nitrógeno del aire, por ejemplo, nitratos, y los procesamos con este fotocatalizador en presencia de CO2, podemos generar urea. Y urea es un fertilizante que nos hace mucha falta, pero además también es un portador de hidrógeno. Si usamos CO2, podemos generar cualquier combustible, inclusive podemos generar amoníaco. Lo que hicimos finalmente fue desarrollar este fotocatalizador con un vidrio conductor transparente, unas películas de nanopartículas de dióxido de titanio, una red de nanoalambres de óxido de cobre, un sistema conductor que le aporta electrones y que permite la transformación de estas moléculas en algo más valioso. Ahora, suena cool, ¿cierto? Y la verdad que estamos muy contentos, hay que seguir avanzando en esto. Esto se acerca mucho a lo que es un proceso de fotosíntesis artificial. Estamos tomando luz solar, estamos tomando CO2 y estamos produciendo algún hidrocarburo. ¿Es cool o no es cool? Sí, la verdad que sí. Pero uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¡Qué genial! Lo que estamos haciendo en realidad es emulando lo que ha hecho la naturaleza desde siempre, que ha tomado, por supuesto, los residuos que generan algunos organismos y los está usando como fuente de carbono y energía de otros organismos, en un ciclo perfecto, en un ciclo virtuoso, en lo que le llamamos comúnmente economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora sí, si quieres te vas. De la primera mañana de la 12ª versión de Congreso. Dije 12ª en algún momento y bueno, así es una, errática. En la 12ª versión de Congreso Futuro 2023, que tenemos grandes invitados, estamos recién comenzando en este lunes y para cerrar la mañana vamos a hablar del futuro. Hemos estado haciendo toda la mañana, pero en este caso de unos seres fantásticos que a medida que pasa el tiempo entendemos que ese cuento que teníamos los niños chicos, que el león era el más fuerte, los hongos son los más fuertes. Eso ya lo estamos sabiendo en esta era de información y de comunicación y sabemos que son los hongos y sus redes las que sostienen nuestra vida, la vida en la Tierra y que hace posible que muchos milagros de la evolución hayan ocurrido. Es por eso que hoy día, con tanta pompa, presento a nuestro siguiente expositor, un emprendedor chileno, cofundador y CEO de Spora Biotech,
que desde hace 10 años, con background en neurociencia aplicada a investigación de mercado y peak performance del comportamiento humano, se ha dedicado a explorar, buscar caminos y ahora los ha encontrado de las manos de los grandes seres mitológicos y totémicos que son los hongos. Bienvenido, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que conocen a Spora, seguramente nos conocen como la empresa que está desarrollando el cuero de micelio de hongos, ¿no? Una alternativa sustentable al cuero animal y sintético. Y los que nos conocen un poquito más saben que hacemos expediciones a través de todo el mundo, Amazonía, Patagonia, para buscar los mejores hongos para hacer mejores productos. Pero hoy primero les vamos a hablar de algo que antes no habíamos hecho público. Les vamos a hablar de algo que es lo que creemos que hace que la compañía crezca, que es lo que creemos que es el imán para el talento que tenemos. Y para eso vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio mental de visión que hicimos con nuestros asesores cuando estábamos en Nueva York. Y aquí estamos tratando de entender qué es Spora en su totalidad. Entonces, cuando nosotros vemos la pantalla, vemos un círculo, ¿ya? Si vemos el siguiente, es un círculo más grande. ¿Qué es esto? Es un círculo más grande, un círculo más pequeño y un círculo muy similar al cual vimos al principio. Si lo pasamos rápido, o aquí hay que apuntar, vemos cómo el círculo se va agrandando y achicando. ¿Pero qué es esto realmente? ¿No será una esfera tridimensional atravesando un plano bidimensional? Y porque no somos capaces de ver un poco más allá y percibir otras dimensiones, es que no somos capaces de ver la totalidad de los problemas. ¿Será que hay cosas que la ciencia no puede explicar, a las cuales sí podríamos tener acceso? A nosotros se nos olvida, y para poder acceder a estas dimensiones, que estamos viajando en una roca espacial, rotando a más de 1.600 kilómetros por hora, orbitando una estrella que está en fuego a más de 100.000 kilómetros por hora, atravesando todo el universo a más de 700.000 kilómetros por hora, y aún así pensamos que tenemos el control de lo que está pasando acá. No tenemos el control de absolutamente nada, no tenemos el control de nuestras vidas y tenemos que aprender de ello. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros sentimos que tenemos el control, creemos que somos una especie superior. Creemos que podemos controlar las cosas. Se genera una indiferencia frente a donde en verdad estamos. Se genera una desconexión con quién somos y somos naturaleza. Esto genera una historia casi tragicómica, en donde la pobre Greta Thunberg lleva fuera del colegio desde que tiene 13 años y a nadie le importa. Ha convocado marchas, ha generado un río gigantesco en redes sociales, está siempre en la COP, en todos los eventos, hay gente que la sigue. Y aún así, si en verdad nos importara, las emisiones de carbono no seguirían subiendo año a año. La data nos indica que no nos importa. No nos importa porque perdimos el sentido de humildad, perdimos el sentido de sentirnos insignificantes en paisajes gigantescos, perdimos el sentido de ser parte de. ¿Y cómo podemos ser parte de y sentirnos parte? Porque aun cuando somos una empresa de base científica y tecnológica, que sabemos que somos seres mentales, en donde estudiamos hasta el cerebro de los fundadores y ejecutivos para dar mejores soluciones y decisiones de mejor calidad, en donde somos seres que sabemos que somos seres físicos, sabemos que hay cosas y hay que tener la humildad para aceptar que la ciencia no puede explicar. Y es ahí en donde hay que admitir que somos seres espirituales, que hay respuestas que solo podemos encontrar en culturas ancestrales, culturas chamánicas y rituales. Y es cuando atravesamos estos rituales que tenemos un sentido de responsabilidad, un propósito real, porque la conexión que tienes con esas raíces es tan grande que no te puedes despegar y se genera una obligación de hacer cosas que le hagan bien al planeta. Ahí nace Spora. Los chamanes nos dijeron, ustedes no crearon Spora. Spora tenía que nacer. Y ustedes tienen la responsabilidad de ser el canal a través del cual ella se expresa. Y tomamos esa responsabilidad y esa obligación. Y por eso nos tenemos que sacar la cresta trabajando para poder lograrlo y ser exitosos. Pero antes de ver qué es lo que está acá, vamos a hablar un poquito de lo que es el micelio, ¿no? Lo que está en este slide. Este es el micelio de los hongos, ¿ya? El cuerpo vegetativo que está por debajo de los llamados champiñones. ¿Y cuál es el impacto que tiene este micelio? El micelio puede estar en industrias desde food tech hasta la salud, no solo la salud física, sino que también la salud mental, capaz de regenerar neuronas, por ejemplo.
como bioremediadores en la industria agrícola o también biomateriales. ¿Pero qué tipo de biomateriales? Biomateriales muy sólidos y compactos que, por ejemplo, podrían reemplazar el plumavit, uno como este, ya, sólido. Pero, ¿qué fue lo que elegimos nosotros? Nosotros nos fuimos por algo un poco más desafiante cuando descubrimos que había una industria que era la cuarta industria más contaminante del mundo, una industria de un tamaño enorme, comparable con el tamaño donde está Google y Facebook. Y para eso nosotros desarrollamos un cuero de hongos o un micotextil técnicamente, como se llama. Pero para poder abarcar este desafío tremendo había que generar una estrategia basada en 3 fundamentos importantísimos. El primer fundamento es que la base de la biotecnología no está en el laboratorio, está en la naturaleza, está en la biodiversidad. La biodiversidad es la base de la biotecnología y por eso es que nosotros hacemos expediciones a distintas partes del mundo para buscar hongos salvajes, más fuertes, mejores, para crear mejores soluciones. A cada territorio que vamos generamos un misticismo cultural porque nos mezclamos con las culturas, aprendemos de ellas, atravesamos los rituales y entendemos qué es lo que necesitan para, a través de nuestra fundación, poder darles un impacto económico que mejore su calidad de vida. Y finalmente, por supuesto, ciencia y tecnología, biología molecular, CRISPR-Cas, edición de genoma, nanotecnología. Prácticamente no hay tecnología que exista hoy en día en estado del arte que no estemos aplicando. Ahora les vamos a mostrar un video, y voy a correr esto un poquito para acá, para que lo vean bien, en cómo nosotros estamos haciendo estas expediciones y que se puedan vibrar un poquito más. Y es justamente este sentido de cómo vemos la vida lo que nos ha permitido reclutar a lo que creemos es el mejor equipo del mundo. Este equipo, que muchas veces lo ven en los slides, los inversionistas nos preguntan, ¿realmente reclutaste al fundador de The North Face? ¿Realmente reclutaron al fundador de Not Company? A Tom Carroll, el publicista que hizo Apple con Steve Jobs. Steve Jobs. North Face, Notco. Imagínense tener acceso a este conocimiento, a esta información, a este know-how de cómo crear empresas de impacto. Y muchas veces no nos creen y nos preguntan, oye, pero ¿qué tan involucrados están con la compañía? Y es por eso que había sacado esta foto, cuando nos juntamos todo el equipo directivo en Nueva York, en donde en un minuto Hub Club, el fundador de The North Face, le está explicando a Tom Carroll, quien hizo Apple con Steve Jobs, cómo hacer y la responsabilidad que existe para lograr hacer empresas sustentables con tecnología. Él decía, yo tengo 86 años, no tengo que estar acá, yo debería estar jubilado, pero la obligación que tengo con el planeta y con las nuevas generaciones es tan fuerte que me pego el pique en 6 horas en avión para estar acá con ustedes. Y la energía que tiene es increíble. Entonces, díganme ustedes, cómo una empresa chilena que no tuvo financiamiento por 3 años recluta este equipo. Hay magia. Hay algo que pasa que no sabemos qué es, pero que tenemos que aceptar que existe, que es más grande que nosotros. El año pasado, a esta fecha, éramos 9, 5 en Chile, hoy día somos más de 40, un equipazo trabajando en la primera planta de piloto con equipamiento industrial desde Holanda para desarrollar estos micotextiles. ¿Y cómo se genera esto? Bueno, lo primero es poder ser
nos pusimos como objetivo ser los primeros end-to-end en el desarrollo de la tecnología. Realmente una tecnología integrada verticalmente. Esto significa desde la etapa 1 de generar nuevos conocimientos con nuevos hongos. En la etapa 2, cómo nosotros industrializamos esto de forma sostenible. Y en la etapa 3, que es la etapa de la curtiembre, que nosotros le llamamos post cosecha, porque hacemos cosas innovadoras a través de nanotecnología que nos han permitido acortar procesos desde 7 a 10 días a 45 minutos. Es increíble lo que está haciendo el equipo. Entonces, ¿dónde están las respuestas? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con todas las especies que estamos buscando? Hoy en día tenemos el banco de especies en la industria de los biomateriales más grandes del mundo. ¿Y cómo hacemos para que una vez que nosotros buscamos esto en la selva, no estemos generando mayores extracciones y no seamos una industria extractiva? Trabajamos con el ADN. Sacamos el ADN de los hongos y luego lo podemos replicar constantemente, sin la necesidad de siempre ir a la selva a buscarlo. Esto nos permite replicarlo, esto nos permite entenderlo, comprenderlo y saber cómo lo podemos ayudar para desarrollar nuestros micotextiles. Esto que les vamos a mostrar ahora no lo habíamos mostrado antes. Esto viene de la primera planta de Latinoamérica. Y es el primer biomaterial que incluye nanotecnología, hongos salvajes. Y esto es el futuro. Aquí está. Este es el futuro. Nanotecnología, nuevas especies, vinculación con las culturas. Acá está. ¿Dónde están las aplicaciones? Esto se va a aplicar en todo tipo de industria, o sea, desde zapatos, ropa, industria automotriz y hasta llegar al espacio. Pero ¿a dónde puede llegar Espora y hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Tenemos que llegar mucho más allá del cuero. Tenemos que llegar a poder ir desde el cuero a cosas que nos ayuden a regenerar neuronas. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos que estar conscientes de cómo está nuestra generación hoy en día. En donde Greta Thunberg, que sin duda es un ejemplo y es la más consciente de todas, tiene 15 millones de seguidores. Mientras Kylie Jenner, que usa 2 aviones para ir con su pololo a la misma ciudad, tiene 380. Hay un periodista estadounidense que lo dijo muy bien. Greta es la más consciente de la generación, pero no la representa. Esta es la realidad. Entonces nos topamos con una pared gigante cuando tratamos de desarrollar tecnología sostenible. Pero ¿dónde está la respuesta? Y las respuestas no están en valorizaciones de $1.000 millones, las respuestas no están en rondas de financiamiento de $100 millones, las respuestas están en lugares mucho más humildes de los que pensamos. Las respuestas están acá, en cómo una curandera por nombre Catalina está preparando una ayahuasca para una ceremonia. Las respuestas están acá, en las personas que te ayudan en los senderos, en la cultura chamánica. Las respuestas están acá, en paisajes que te hacen sentir por fin pequeño, por fin humilde. Acá, en hojas enanas, donde está creciendo un micelio que permite que crezcan estos hongos hermosos. Acá, en los hongos que se dejan llevar al laboratorio para ser estudiados y ayudar al planeta y desarrollar tecnología. Acá, en prototipos que al principio eran horribles, pero daban fe. Se ríe el José, daban fe. Estamos en la mitad de la Amazonía, eso que genera conocimiento, conversaciones entre los líderes científicos de nuestra comunidad. Acá, en cómo un estudiante que se demoró 20 meses en sacar la visa para poder llegar a Chile, conversaba con un empresario. El José, nuestro cofundador, creó el primer laboratorio privado de agricultura en Chile, de I+D. Es potentísimo lo que se está haciendo. Acá, en tierras patagónicas, en Chile. Acá, en las personas que se atreven a investigar, a explorar estas zonas. Acá, en esas conversaciones de amigos, cuando vamos a la naturaleza y nos convertimos en honestos con nosotros mismos. Acá, en esos senderos misteriosos que dan susto entrar porque piensas que un animal te va a comer. Acá, en biomateriales generados por la naturaleza. Eso se hizo solo. O sea, eso es un material que se hizo ahí, en el bosque. Las respuestas están acá, en productos desarrollados con hongos. Pero lo más importante es que todas las respuestas para cuidar el planeta hoy en día son ustedes. Están acá, en esta sala, ustedes mismos. Aquí, ahí están. Aquí están, que suene, ¿cómo es la cosa? Vamos. Son ustedes los que tienen el poder. Sí, somos pocos. No hay tantas personas.
Pero aquí estamos y aquí vamos. ¿Ya? Así que vamos con todo. Y nada, muchas gracias por este espacio, gracias al equipo por estar acá. Y vamos, carajo, vamos muchachos. Agradecemos a Hernán. También es como una característica de los innovadores que vienen con barra pop. Yo encuentro que eso hay que llevarlo también y trasladarlo al mundo de la ciencia porque otro Congreso Futuro cantaría si es que esto fuera general. Muchas gracias por todo. Algo que hemos compartido durante este bloque de la innovación es esperanzador y es que la innovación necesita estar en función de resolver los principales temas del mundo. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo en innovar simplemente por hacer empresa. Esa parece ser una buena lección de este espacio que hemos querido compartir con ustedes porque necesitamos transformar el mundo a una velocidad mayor, sobre todo al menos a la velocidad a la que lo estamos cambiando nosotros, ¿no? Con nuestro impacto. Así que un gran fin de mañana. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron aquí presencialmente, a todos los que han estado sobre todo de forma virtual comentando, emocionados por este Congreso Futuro, compartiendo con otros. Congreso Futuro es una tecnología que hemos desarrollado aquí en Chile y que solo tiene sentido en la medida que llegue a más personas en mayores territorios, a más niños y niñas como el que tuvimos hoy día, que es definitivamente el que se llevó la pantalla esta mañana. No fue Darwin, fue nuestro niño de allá que vino a aclararnos a todos los boomers algunos conceptos necesarios para vivir en esta época. Gracias a todos. Recuerden que pueden compartir esta conversación utilizando el hashtag #SinLímiteReal y CF Día 1 a las personas en su casa. Les queremos contar que además preparamos el material compilado de otros congresos futuros con algunas de las charlas más fascinantes, entre ellas una charla que ya había hecho Werner Herzog en años anteriores, así que pueden ver esa y después ver la de hoy día. O sea, Maratón de Congreso Futuro es una oferta para todos los que están acompañándonos. Quédense junto a nosotros, vamos a volver con la tarde llena de estrellas, llena de espacio, llena de telescopios y muchas otras conversaciones fascinantes que recién comienzan. Seguimos más tarde, nos vemos. Grüß dich aus Spanien. Thank you. Buenas tardes. Yeah. So you're in Spain, I'm in southern Austria. Just had a turbulent family reunion like each year around New Year's Eve. But of course we are going to speak about Chile. Most fascinating what's going on there. Can you tell me what your last informations are? Yes, so I mean, this is a spectacular country, interesting geographically because of the people and because of the politics. And what's going on there in terms of the election, they just elected the new president, Boric, who's going to be represents the center left, I think it's my understanding. And they're also in the middle of a constitutional convention in which they're rewriting the constitution completely. Yeah, so, but that had started well before the elections. So yes. You were in discussion with the Senate and you were in discussion with Chilean authorities and lawmakers and scientists and public representatives because something phenomenal is coming at us. Innovations, breakthroughs in neurosciences. And Exactly. before we go into that, of course, the public worldwide, not only in Chile, United States, Europe, worldwide, is totally and absolutely unprepared for what is coming at us. Let's face it like that. Absolutely. And of course, these facts, all these new facts, they always create norms. And these norms have to be created. Like when the automobile was invented and came into circulation, of course, we had to create new norms. The automobile first, then came the norms, and that means we have traffic lights now, which is an infringement on my personal freedom. I like to run a red traffic light when there's deep in the night and nothing is moving, and of course speed limits and so on.
or a pandemic is hitting worldwide, it creates norms of behavior. You wear a face mask, you do certain things. But now with the innovations in neuroscience, we have to create new norms of behavior, meaning norms of, we have that already when we are thinking about freedom of speech. But now all of a sudden freedom of thought is being challenged, autonomy of thought. But Raphael, before we go into this, can you describe what are the phenomenal breakthroughs that you are witnessing? You are part of it, you are the scientist. Yes, so and this is an extraordinary moment that we're living in neuroscience, because we're finally starting to understand how the brain works, and we're developing the technology, the neurotechnology that we call, to both access information from the brain and change brain activity, brain information. And the thing is, Werner, that the brain is not just another organ like your liver or your heart. The brain is the organ that generates your mind, all of your mental abilities, your perception, your thoughts, your memories, your feelings, your speech right now, your behavior, everything is generated up here. So by being able to access that information for the first time and changing, we are opening the box, the Pandora's box, for the ultimate potential manipulation of the human being, the infinite manipulation. Yeah. But before you speak of manipulation, without manipulating me, you could, to a certain degree, already now read my thoughts. If you put a helmet on me that records my brain activity, you can read my thoughts. So let's assume you are a secret service in a rogue country. You can tie me to a chair, put on a helmet on me, ask me some very delicate questions, and I don't even have to confess. You can read what I'm thinking. And this is alarming. I completely agree with you. I think I would be surprised if this has not been done yet undercover in certain parts of the world. Not because, even though you cannot completely decipher what people are thinking, you can start to decipher with increasing ability, mental states, and even if you have a good model of the person, if you can scan the person for a while, you can decipher the pictures that the person is conjuring in his head. No? Yeah. So we're getting there. We're getting there. Yeah. It's a very enhanced lie detector, so to speak. But at the same time, there's a great blessing in it. And I have seen with my own eyes tests being made with persons who are locked inside of their own head. They had a stroke, and they cannot speak and they cannot react with their eyelids or anything anymore. And sometimes with an implant or sometimes with reading through a helmet, you can get basic answers. Are you feeling well? Yes or no? And the person who cannot speak and express himself or herself anymore can give you responses. Do you need something? Are you thirsty? Do you want the light dimmed down? Some very fundamental things can be improved for patients. So the danger in it for rogue elements, and they have to be protected. But at the same time, what I find most interesting in these legal initiatives is the fact it's not only a protection of us that we need, we also need an open access, the right of access. You see, when you are paraplegic and you cannot respond and you cannot explain, I want my brain being read for my basic needs, you as a patient should have automatically the right to have these tools at your disposal. Doctors, without being able to ask you, should be entitled to read your brain
and know some of the very fundamental needs that you might have. Absolutely. No, So I it's think a two-way legislation. well, this is the way that technology is always neutral. You can use it to help people, to help patients, to help mankind, or you can use it for nefarious consequences. And it's up to the legislators and to the societies to harness the technology so that they actually can be used for the good of mankind. No? And everything you're saying it's exactly right. No? This neurotechnology that could be so threatening to our mental privacy. At the same time, like our colleague Eddie Chang that we interviewed together at UCSF, his patients that are paralyzed with neurotechnology can actually speak at 100 words per minute. No? So he can release them from these prisons of you can mental, read language. You can read yes. language, but we are also capable, and I've also seen tests. You can do telepathy in very primitive forms. You make a fist and open your hand, and you can give telepathic orders that I do the same. And I will. It actually happens, and we have seen that. So, in other words, what do you do now with the soldier in the bunker in South Dakota at a rocket silo who has to press the button to release an intercontinental devastating rocket towards God knows which enemy? So we have to protect ourselves. Yeah. We have to have, at least we have to have guidelines, ethical guidelines, legal guidelines. Exactly. So that's where we need human rights that protect ourselves and they protect our brains, really. Because by protecting our brains, we're protecting our minds. And this is something that was never necessary before because we didn't have the technology to get into the brain. But now we have that. Yes, yes. So why do you think that Chile? Explain about Chile? I love the country, and all of a sudden it's at the forefront in the world, the first country of all nations who starts a legal procedure to change constitution and have it as a human right, as a constitutional amendment, the rights to our own thoughts. So in either way. There are three reasons, I think, why Chile has pioneered this neuroprotection legislation, the neuro rights, with the constitutional amendment and the Bill of Law. And the first reason has to do with the fact that Chileans are brave. This is a country of brave people. In order to go to that part of the world as an immigrant, you have to be pretty brave because you have to go all the way to the end and cross the Andes or go around the Cape Horn. This is not easy. So and that's a geopolitical advantage of Chile. You see, when you are living in Sicily over millennia has been invaded by every single country in the Mediterranean: Carthage, Byzantium, Italy, the Spanish, the Normans, you just name it. And Chile has the advantage of having a natural border, the Andes, and on the other side, the Pacific Ocean. However, it's not completely undisputed. You have to acknowledge that, for example, Bolivia still wants access to the Pacific and in the strip of land. So, but it's unresolved. But ultimately, Chile is a blessed country which didn't have to undergo all these crazy fluctuations and movements of populations. However, of course, the conflicts of Chile, if we are speaking of any interior, Chile has experienced a time of dictatorship with torture and all these things. It has internal problems with the indigenous population. It will be solved. It has been there for centuries, but it has to be solved, and it will be solved in a decent way. I assume Chile, as it is it's a very progressive, very advanced country with great advanced agriculture, great advanced poetry,
a country of many blessings. It's such a blessed country. And of course, in ecology, they are very far advanced. And they are advanced because they are blessed with Patagonia. They are blessed with the desert. They are blessed with the Andes. They are blessed with the Pacific. So it's a very wonderful country. I share your love and admiration for Chile. I think also the fact that they had this troubled past with respect to human rights and torture and dictatorship has made Chile very sensitive. Chilean society is very sensitive to human rights issues. In fact, it's not a coincidence that the High Commissioner of Human Rights for the whole world, for the UN, is Chilean, former President Bachelet. I did not know, Yes, and if you go to international organizations, very often you find Chileans as the top experts in human rights because they take pride of being strong in something that has affected them so dearly. But then on top of that, something that's that's not well known about Chile, which is very remarkable, is that they have a very modern legislative system. So, for instance, the Senate of the Republic has this office, the Committee for the Future, that introduces legislation based on science and the latest science and medicine. And this is exactly why Chile. These are the three reasons: the brave character of the people, and the human rights sensitivity, and the modern legislative system that has made Chile By the way, pioneer. Raphael, I should mention, and you know that I have been invited by the senatorial committee, and I'm very grateful, very thankful. Unfortunately, I'm torn around between Europe, and I have some 2 films to finish and 2 books to release. So I can't be there right at this moment, but I really appreciate this attention and that Chile sees me as well, as much as we see Chile. And what I find particularly fascinating is that you are in Madrid. Spain has gotten somehow the itch to start legislature, and the United Nations. You yourself and a few others, colleagues of yours, spoke to the United Nations and to the also the American presidency, to the White House. You had meetings. So there seems to be something coming. Chile is only the vanguard, the shining example out there. I think the people in Spain, in the UN, and in the US government are looking now at Chile, at what the Chileans have done and are doing with respect to protection of brain activity. And I know, Werner, that you cannot be at the Congress of the Future this year, but I will bring your words and your voice and this recording to the Chilean Senate, and so that the Chilean people can listen to it directly as if you were there. Raphael, thank you very much, and I salute everyone in Chile, including, of course, the Senate. But I want to come to Chile for other reasons. I have this. It's very advanced because I'm kind of recognized as a filmmaker. But since 4 decades, I keep saying my prose and my poetry will probably live longer than my films. And Chile is a country that is going completely wild when I show up and I read from new books. So I will come to Chile this year, and I'm sure I will read new things, and I will have discourse about poetry, and not only my poetry in general, Chilean poets. So that's a good country, the right soil for returning. So it's not that I'm not permanently absent. And of course, we have done some filming in Chile for the new film that we did together, Theater of Thought, which will be released. We don't know exactly when, but sometime this year. And we will show it in Chile, of course, as well, because Chile has a word in it, and it has a brief presence in it as well. So
We should why don't go we? there Why don't, together. exactly? We should travel Why don't we do together. that? Let's Yeah, go together to Chile for the presentation of the movie, of the film. Yes, we should do that. That and poetry and friendship and everything that's good in life. We should go there. And Wonderful. Rafael, yeah, let's do that. So, Rafael, we'll see each other in, well, probably New York first or wherever, but we should try to go together to Chile. Let's try and meet there. All right, and best of luck to the Chileans for this new year 2022. May it be a wonderful, progressive, good, solid year for them and for you as well. Thank you, Werner. Take care. Quería partir cortándoles y recordándoles si alguna vez ustedes han estado viendo el cielo maravilloso que tenemos en nuestro país. Y si miran todas las estrellas que están ahí, no están solo recibiendo luz de las estrellas, sino que también están recibiendo luz de los planetas que sabemos acompañan estas estrellas. Porque gracias al gran estudio que hemos hecho del campo llamado exoplanetas, o sea, planetas que orbitan otras estrellas, ahora sabemos que en nuestra galaxia la mayoría de las estrellas albergan otros planetas. Y entonces, una pregunta que nos hacemos es, en este contexto de gran diversidad, y donde cabe saber que hay mucha diversidad, o sea, que hay muchos planetas, ¿dónde cae nuestro sistema solar? Y entonces, pensando en esto, hagamos un gráfico muy sencillo. Tratemos de clasificar los planetas por densidad. Mientras más denso lo vamos a poner más arriba, y como son planetas rocosos, se dan cuenta que todos los planetas rocosos de nuestro sistema solar están arriba. Los planetas gaseosos y gigantes del sistema solar son mucho menos densos y caen abajo en este gráfico. Además son más fríos, y si los ordenamos por su temperatura, caerían entonces hacia la región más fría, acá hacia la izquierda de su pantalla, comparado con los planetas rocosos que están mucho más cerca de nuestro Sol y son más de mayor temperatura. Y entonces esta clasificación nos dice, ok, así se comportan los planetas de nuestro sistema solar. Pero si comparamos con todos los planetas que hemos descubierto hasta ahora, nos damos cuenta que la verdad es que hay una gran diversidad de sistemas planetarios. Hemos llenado este gráfico no solo con los planetas del sistema solar, sino que con todos los planetas que conocemos hasta el momento, y nos damos cuenta que nuestro sistema solar en algunos aspectos es parecido a otros planetas y en algunos aspectos es distinto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene esta diversidad? ¿Será algo que viene innato del proceso de formación o será algo que ocurre en función del tiempo? Y entonces surge la idea de estudiar planetas nacientes, planetas que están en formación. Y si queremos estudiar este tipo de planetas, nos tenemos que acercar a estrellas jóvenes, estrellas que se están formando y que les llamamos estrellas nacientes también. Y todo esto parte en una nube molecular en un lugar de la galaxia que colapsa bajo su propia gravedad. Al centro se forma una protoestrella y la rodea un disco de material. Ese disco de material es del cual se hicieron los planetas en nuestro sistema solar y se forman los planetas que vemos en otras estrellas en nuestra galaxia. Y a estos discos de material les tenemos un nombre especial. Les llamamos discos protoplanetarios o discos formadores de planetas. Y este es el campo al que yo me dedico a estudiar. ¿Dónde en nuestra galaxia encontramos estrellas jóvenes? En general es buscando lo que llamamos regiones de formación estelar. Son lugares en nuestra galaxia, y este es un mapa entero de nuestra galaxia, donde vemos que las estrellas están formándose actualmente. No son estrellas
que como nuestro Sol, que están en una edad madura, son estrellas bebés. Es como comparar un adulto de 40 años, ¿verdad? Nuestro Sol, mientras que estudiamos nosotros como si estudiáramos bebés recién nacidos, una estrella muy, muy, muy joven. ¿Y cómo las encontramos? ¿Cómo las diferenciamos cuando tienen disco? Y esto es porque el brillo de estas estrellas es distinto de acuerdo a cómo los observamos. Cuando solo tenemos la estrella joven, en general su brillo va a ir decayendo a medida que avanzamos en el espectro electromagnético. A longitudes de onda cada vez más largas, cada vez menos vemos estas estrellas, como pueden ver en el primer gráfico. Y si rodeamos a esta estrella de un disco, súbitamente el disco también emite luz. Y esta luz la vemos desde el infrarrojo hasta las ondas de radio. Y es así como entonces encontramos estos discos alrededor de estrellas jóvenes. Y lo que queremos entonces es, a partir de lo más inicial, que es el polvo cósmico que rodea, que permea, nuestra galaxia, y que es de un tamaño microscópico, micrones, ¿ok? Eso es 1 millón de veces más pequeño que un metro. Y entonces, de este polvo cósmico queremos llegar a formar algo como un planeta. Y se dan cuenta que el crecimiento entonces tiene que ser gigantesco, por al menos un factor de 10 elevado a la potencia de 12. Eso es gigante. ¿Y cómo parte? Bueno, los primeros pasos del crecimiento son generalmente rápidamente, y yo lo trato de asociar al polvo que crece debajo de la cama de uno, ¿verdad? Si uno no barre, el polvo se va aglomerando y va creciendo cada vez a tamaños más grandes. Y este proceso es bastante eficiente para formar partículas de tamaños de milímetros, incluso centímetros. Y en el laboratorio podemos hacer colisionar este tipo de objetos y entender entonces cómo funciona esta física del crecimiento de estos granos de polvo. Una vez que llegamos a estos tamaños tipo roca, necesitamos pegarnos otro salto y crecer a algo como un tamaño de kilómetros. A eso le llamamos planetesimales. Y ahí es donde es clave que existan procesos, distintos mecanismos que sean capaces de concentrar los sólidos en estos discos. Y acá hay una simulación numérica, estos no son observaciones reales, de cómo funciona este proceso de inestabilidad. Ahí va. En donde en el plano medio del disco, el material sólido es capaz de alcanzar muy alta densidad y colapsar sobre sí mismo y generar estas regiones de alta densidad donde podemos generar, por ejemplo, planetesimales. Y una vez que tú tienes tu planeta formado, este planeta formado va a usar la gravedad para ayudarse. Y así va a ir carcomiendo y generando, horadando un surco al ir orbitando la estrella principal. Y eso quiere decir que el planeta ese va a crecer, y va a crecer muy rápidamente mientras va dejando estos surcos. Y entonces nosotros queremos estudiar este proceso en los discos y cómo son estos discos donde nacen los planetas. Y en principio son muy fríos. La estrella central es algo de alta temperatura, pero todo el material que está alrededor es increíblemente frío. Y entonces las formas en que nosotros normalmente observamos estos objetos no son las que podemos usar. Necesitamos un telescopio especializado en el universo frío. Y ahí viene la gracia del telescopio ALMA. Por otro lado, son muy pequeños. Aquí está una imagen de la nebulosa de Orión, que quizás algunos de ustedes conocen. Y si ven en estas pequeñas cajitas acá, cada una de ellas es una imagen de uno de estos discos. O sea, son cosas muy, muy, muy diminutas. Y esta imagen es observada con el telescopio Hubble, el telescopio espacial. Entonces, necesitamos realmente un telescopio que sea potente para poder observar estas pequeñas regiones del universo y al mismo tiempo que opere distinto, no opere en el visible, sino a longitudes de ondas largas, para poder observar este material frío. Y aquí ALMA entonces se convierte en una ventana al universo. ALMA es este observatorio, conjunto de antenas que aplica la técnica de interferometría para observar el universo frío y lejano, y está a 5 kilómetros sobre el nivel del mar en el llano de Chagnator en Atacama.
Y como les había dicho, la formación planetaria deja huellas. Esta es una simulación numérica y van viendo cómo estos planetas nacientes, al ir acretando y agregando y comiéndose el material del disco, van creando anillos, ¿ok? Pero no solo anillos esperamos ver como huellas de formación planetaria. Si hay planetas masivos fuera de estos discos, o si estos planetas masivos generan grandes gradientes de presión, podríamos esperar asimetrías, podríamos esperar espirales, no solo anillos. Y distintas teorías, entonces, van a predecir distintas estructuras en estos objetos. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vemos en el universo? ¿Vemos todas estas estructuras? ¿No vemos ninguna? Necesitamos una respuesta. Y antes de tener acceso al telescopio ALMA, la verdad es que no era posible distinguir estas estructuras. Aquí hay una imagen, la imagen de mejor resolución, que no era del telescopio ALMA, y lo que pueden ver es que es difícil discernir si aquí hay anillos, si aquí hay espirales, asimetrías, etc. Y este disco es grande. Acá dejé abajito la escala, el tamaño de nuestro sistema solar. Entonces, ni siquiera en el mejor candidato podíamos ver si realmente estas estructuras que esperamos de formación planetaria existían. Y para poder lograrlo, entonces, es necesario sintetizar un megatelescopio, o sea, utilizar estas técnicas de interferometría. Y para hacerlo, ¿se acuerdan esa imagen que les mostré de ALMA? Bueno, ALMA usa todo el plano de Chagnator, donde las antenas son situadas hasta 16 kilómetros de separación, como muestra en esta imagen, donde a un lado se ubica el supercomputador de ALMA y se conecta a cada una de estas antenas, que son probablemente un minúsculo píxel en lo que ustedes están viendo. Y entonces el salto de los estudios antes de ALMA a cómo vemos este mismo disco protoplanetario, pero observado por este telescopio. Fue un salto gigantesco, y la primera vez que yo vi estas imágenes y que muchos astrónomos en el mundo vieron estas imágenes, quedamos increíblemente emocionados, porque se parecía mucho a lo que dice la teoría y de que deberían estar estos surcos debido a planetas nacientes. También hemos visto no solo anillos, hemos visto brazos espirales, y esto también indica que la formación planetaria no tiene por qué ser igual en todas las estrellas, y como pueden ver, esto es algo que continuamos estudiando actualmente. Nos pusimos a buscar entonces estas huellas de formación en toda la galaxia, y para eso, con un trabajo internacional, el proyecto D-Sharp, escogimos 20 estrellas jóvenes que fuesen brillantes, que fuesen cercanas y que fuesen comunes, que no sean tan distintas al Sol. Y lo que encontramos es que en cada una de ellas vemos estructuras, en cada una de ellas vemos anillos, en algunas vemos brazos espirales, en algunas vemos asimetrías, y todo esto es posible de caracterizar y nos ayuda a entender aún mejor el proceso de formación planetaria. Claramente nosotros no somos los únicos, el campo ha crecido exponencialmente, la verdad, y acá hay simplemente una muestra de que cada estrella de algún modo está acá haciendo nuevos planetas. Podemos observar directamente estos planetas nacientes, y bueno, aquí hay un ejemplo de una de estas observaciones. La estrella tiene este nombre, PDS-70, y alrededor de esta estrella está el objeto B y el objeto C, y esos dos dentro de este gran disco son planetas en formación. Los pueden ver ahí indicados por flechas. Y se los pueden imaginar así: dentro de esta gran cavidad, esta es una ilustración, los planetas orbitan y han dejado un gran agujero, y estos planetas en formación todavía son alimentados y quizás, y era una pregunta hasta hace muy poco, tienen un disco que los alimenta, pero directamente alrededor del planeta, así como muestra esa ilustración. Y es en esos discos donde nosotros pensamos que se forman las lunas alrededor de los planetas, sobre todo los planetas gigantes como Júpiter o incluso más grandes. Y eso fue un descubrimiento sorprendente que hizo el telescopio ALMA. Mirando este objeto en particular, ahí esa pequeña manchita que ven ustedes es un disco que ahora forma exolunas, lunas que orbitan otros planetas, alrededor de este planeta naciente en esta estrella PDS-70.
Y les quería compartir, ya que estamos en Congreso Futuro, que el futuro ya está aquí y que al mismo tiempo queda mucho por hacer. No solo podemos estudiar las huellas de formación planetaria, podemos estudiar la química de la formación planetaria. Y aquí hay un trabajo bellísimo de 20 moléculas distintas que fueron detectadas en un cierto disco protoplanetario que alberga estos planetas nacientes, que muestra estas huellas. Y es interesante estudiar esto porque la complejidad de las moléculas va cambiando en distintas regiones del disco, y eso quiere decir que la información química que recibe el disco puede llegar a ser distinta y puede llegar a tener un gran impacto en su formación. Además, en el futuro vamos a usar telescopios gigantes y vamos a buscar estos planetas nacientes. Esta también es una simulación de cómo sería esta búsqueda a futuro. Así que queda mucho, mucho por hacer. Y como estamos en el tema de aprender a convivir, quise cerrar mi charla mostrándoles una imagen de un planeta, pero es un planeta del que ustedes están probablemente muy familiarizados, y es nuestro propio sistema solar. Y aquí estamos, en ese pequeño cuadradito, nuestro planeta Tierra, tomada por Voyager en el año 1990. Y esta imagen, que fue solicitada por Carl Sagan en su momento, inspiró a escribir unas palabras bellísimas y que creo tienen el lema de aprender a convivir del Congreso Futuro. Ese pequeño punto azul que ven ustedes ahí es la imagen de nuestra Tierra. Y Sagan escribió que esta imagen subraya la responsabilidad de tratarnos los unos a los otros de manera más amable, compasivamente, y preservar y querer este punto azul pálido porque es el único lugar que jamás hemos conocido. Muchas gracias. El siglo pasado teníamos los ojos puestos en la luna. El día de hoy, el ser humano tiene los ojos puestos en Marte. Quiero comenzar esta presentación con una gran pregunta. ¿Cómo es un día en Marte? Buenas tardes con todos, mi nombre es Luciana, soy arquitecta, ingeniera aeroespacial y astronauta análoga. Y yo comencé mi carrera, mi profesión como arquitecta, hacía casas, edificios, multifamiliares y estudié arquitectura en Lima, Perú. Para mí, yo siempre pensé que la arquitectura era solamente construir casas y bueno, trabajé en eso un par de años y fue en mi último año de la carrera que ocurrió un incidente. Ocurrió el gran sismo en Japón y hubo un gran tsunami. Hubo una discusión entre los arquitectos y los ingenieros civiles que hablaban de tecnologías emergentes, cómo construir casas más rápido, ligeras, plegables, cómo ayudaba la arquitectura con la tecnología. Y para mí fue como se me abriera un mundo. Yo no pensaba nunca que la arquitectura pudiese introducirme a este otro lado de la innovación. Y yo siempre pensé que la arquitectura era solamente pues, hacer casas bonitas o un edificio. Y bueno, fueron pasando los años y poco a poco seguí trabajando como arquitecta y cada vez me fui informando más sobre estas tecnologías emergentes, cómo se vinculaban con la arquitectura y qué significaba este proceso y cómo se ligaba con mi carrera. Fue así como un día vi en las noticias sobre una simulación en el desierto de Utah. A esta simulación iban 4 ingenieros mecatrónicos peruanos, pero en realidad a este lugar llegaban astronautas, llegaban ingenieros de muchas áreas y hacían una simulación
como si estuvieses en el espacio. A mí esto me pareció fascinante y comencé a preguntarme, wow, ¿también hay diseñadores acá? ¿Llegan los arquitectos a este mundo fantástico? Y pues me di con la realidad de que acá las tripulaciones estaban compuestas por doctores, programadores, biólogos, ingenieros de robótica, físicos, ingenieros en general, científicos. Y me puse como meta postularme a este proyecto. ¿Qué necesitaba mi carrera, yo como arquitecta, para llegar a este lugar? Y me planteé una pregunta. ¿Qué puede hacer mi diseño por la innovación? Y fue aquí donde me di con la sorpresa cuando llegué a este lugar. Esta imagen que están viendo es la base análoga en el desierto de Utah, las que les mencionaba, donde van los ingenieros, los astronautas, a hacer una simulación como si estuviesen en el planeta Marte. Pero acá, claro, la condición es que tú vas a vivir como si fueses un astronauta. Tienes que comer como comen los astronautas y estar en este lugar aislado. Entonces, traté de responder a una gran problemática, que era la radiación. Lo del medio es la estación y lo que ven al lado, más pequeño, es el invernadero. Entonces, acá decidí que me iba a centrar en el invernadero, porque el invernadero es el centro, es el núcleo donde se cultivan los alimentos que los astronautas van a consumir. Es el lugar donde se genera el perfecto microhábitat para ese alimento orgánico que van a comer los astronautas. Porque claro, el otro lado es la comida en polvo o la comida deshidratada. Y esta imagen que están viendo ahorita para mí simbolizó esa curiosidad que me había llevado hasta acá. Cuando yo llegué a esa estación y vi esta ventana tan pequeña y a una altura tan alta, dije, bueno, ¿quién diseñó este lugar? ¿Hubieron arquitectos de por medio? Porque hay una ventana tan pequeñita y si no se puede ver. Claro, para la arquitectura y la construcción, una ventana está hecha para poder ver al exterior, para tener esa comunicación con lo que está pasando afuera. Entonces, yo llegué y vi esa ventana y esa fue una de las imágenes que más me impactó cuando llegué allá. Y decidí que como arquitecta tenía que mejorar las condiciones de vida en esta estación. Y elegí como objetivo este invernadero que están viendo en pantalla, que es el principal lugar donde se cultivan los alimentos para los astronautas. Y bueno, y en ese momento éramos nosotros, porque nosotros éramos los astronautas que estábamos haciendo una simulación de semanas. Y estas dos imágenes son una comparación muy curiosa. De hecho, el polvo amarillo que ven es huevo en polvo. Entonces, ese polvo lo mezclas con agua y se hace huevo revuelto. Y a la derecha tienen una lechuga. Claro, si vamos a comparar, comer comida en polvo por unos días, tal vez esté bien, pero claro, van pasando las semanas, van pasando los meses y uno quiere algo orgánico, como una lechuga o una fresa. Y es ahí en que este invernadero es muy importante para cultivar estos alimentos. Y la meta era esto, crear el perfecto microhábitat. Comencé a diseñar este invernadero. Una condición era que no podía tumbarme esto abajo y construir uno nuevo, porque eso, claro, sería lo más fácil, ¿no? Había que crear una capa, una membrana que pudiese solucionar este problema. Entonces, esto fue construido en Perú y, digamos, se plegó y se llevó hasta Utah y ahí lo ensamblamos, lo construimos y lo levantamos en la base. Y más o menos este fue el resultado después de un par de semanas de trabajo. Como trabajamos como tripulación, como astronautas, debemos cargar cierto peso con el traje espacial. Entonces, eso de por sí hacía un poco difícil la tarea, porque debemos estar bajo las condiciones de los astronautas para poder simular
digamos, correctamente. Esta membrana fue hecha con una cobertura de algas y la estructura es paramétrica para así abarcar un poco de más área y no solamente solucionar la radiación en Marte, sino que este proyecto debe llevar un lado para la Tierra, tratando de solucionar ambos problemas. No solamente ayudábamos a disipar la radiación en Marte, sino disipábamos el calor en la Tierra para mejorar la condición de vida de las plantas en el desierto. Entonces generábamos una especie de colchón entre esta membrana y el invernadero. Y al final este hábitat, digamos, fue adaptado a diferentes climas extremos. Y bueno, esa fue mi primera aventura como astronauta análoga. Y cuando yo regresé a la Tierra, o a Perú, me acuerdo que recibí una primera pequeña entrevista en un diario nacional. Y me acuerdo yo haber estado muy entusiasmada porque llegara la nota y mostrársela a mis papás. Y me acuerdo que cuando llegó el periódico, leí en el título que decía ingeniera peruana en base análoga de astronautas. Y me acuerdo que me sentí muy mal. Yo era arquitecta, soy arquitecta, y arquitectura era mi única profesión en ese momento. Y me sentí que, ¿por qué no me habían llamado arquitecta? Pensé que había sido un error. Luego, me pasó eso muchas veces, que me llamaban ingeniera. No me reconocían como arquitecta. Y me comencé a preguntar por qué estaba pasando esto, por qué tanto se confundían con arquitectura e ingeniería. Y a medida que fue pasando los días, las semanas que me iba metiendo en este tipo de proyectos, me sentí que estaba estaba en medio de dos campos, el arte o la arquitectura y luego la ciencia. Y tanto para la arquitectura, yo no estaba haciendo arquitectura propiamente dicha. Y para la ciencia, yo no estaba haciendo ciencia propiamente dicha. Y sentí que mi pasión por este proyecto me había llevado fuera de los límites de lo que las personas consideran como arquitectura. Y esto me llevó a un camino en donde tuve que reevaluar si quería seguir por este camino de la arquitectura del espacio en el que estaba metiendo. La arquitectura del espacio es algo que todavía no está muy creado, es como un área muy académica. Entonces, me planteé muchas posibilidades. Eso me hizo seguir trabajando como arquitecta y al mismo tiempo comencé a ver otras posibilidades. Salí un poco del país, fui a congresos hablando de lo que había hecho en el invernadero, regresé a otras áreas de investigación y me fui conectando con personas de diferentes rubros, de neurociencia, de arte, biólogos, astrobiólogos, y cada vez que iba conociendo gente de otras disciplinas, de otras áreas, se creó en mí este mundo multidisciplinario en donde me fue llevando a muchos lugares y fui conociendo diferentes tipos de personas, hablando un poco de lo que era arquitectura y de lo que era ingeniería aeroespacial. Me planteé luego estudiar ingeniería aeroespacial para tener este input de la ingeniería, pero nunca dejar de lado lo que era la arquitectura y el confort humano, que era lo que me llevó hasta este lugar donde estoy hoy. Hoy en día vivo en Japón, trabajo en la Universidad de Tokio y la Agencia Espacial Japonesa. Trabajamos en proyectos que son desplegados basados con patrones de origami. Y pues esta clase de proyectos están ubicados en la Luna y en Marte.
son proyectos de investigación. Lo que están viendo ahorita es, por ejemplo, el proyecto en un cráter en la Luna. Y está basado en unos globos que se llaman el Super Pressure Balloon. Son capaces de resistir una gran presión atmosférica. Y yo me dedico un poco a ese intermedio, cómo dialoga la ingeniería aeroespacial con la arquitectura, no dejando de lado la distribución de pisos, dónde van a estar los baños, cómo van a ser los cuartos, dónde van a comer. Eso dialoga con la arquitectura y yo puedo generar un espacio en donde van a vivir los futuros astronautas. Veo simulaciones y esto me ha llevado, siento, por un camino bien largo. Siento que este camino entre la arquitectura y la ingeniería aeroespacial ha sido muy interesante. Siento que nunca dejas de aprender, pero sí recuerdo, hubo un punto en donde sí me sentí un poco avergonzada de decir exactamente lo que estaba haciendo, porque sentía que nunca encajaba muy bien en la arquitectura, ni tampoco en la ciencia. Y siempre pensé que se iba a ver un poco raro cómo iba a decir que estoy trabajando en proyectos de Marte. Y es que hay una cultura, hay esta creencia de que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estudiamos, está ligeramente limitado por nuestra carrera o nuestro ámbito en donde nos desempeñamos. En mi caso fue la arquitectura. Y no debe ser así. Yo siento que para mí, yo di un giro de 180 grados para poder llegar del diseño a la ingeniería. Y creo que esto pasa por una razón. Nosotros tenemos que tratar de romper esos límites. Y a veces, para uno llegar donde nadie ha llegado, uno tiene que hacer lo que nadie ha hecho. Muchas gracias. We'll be chatting about this very interesting topic. We have been discussing with other people at Congreso Futuro and in Chile about how the humanity is going to go forward and how it's going to evolve. The species are going to stay on Earth. Are we going to travel to the solar system? And in that discussion that sounds very far out, having you as an astronaut that it's kicking this effort to go to space and to explore in a private way, in a different way that it has been done, led by the government, is a very interesting conversation. Right. So, no, it's very interesting. I mean, it's not been done before. We've always had professional astronauts taking us to space. So having civilians being able to have that door open to them, it's something we've all been, a lot of us have been dreaming about for a long time. Yeah, and just to bring it to context for people, Chris was on board of a Falcon 9 rocket on a capsule and went to space. He went to space for 3 days. It's just unbelievable. And I wanted to bring Chris a little bit for people to explain that there has been a lot in the news about suborbital flights, Jeff Bezos, Richard Branson. But what you did is very, very different. And I'll let you in a minute explain. But from my external perspective, the other flights were suborbital. That means that you take off in a rocket, you go to 80 miles or 80 kilometers, and then you go down after 3 minutes. It's basically like a slingshot. Right. What you did, you went really to orbit for 3 days, going really, really, really fast. Can you tell the people a little bit of the comparison of those two experiences? Oh, my goodness. There really is no comparison. They're so different in their profiles and how the flights go. You do get above the atmosphere on those suborbital flights for just a few moments, but it's
something that you can get to the point where they've only been training for a couple of days before they jump into their spacecraft and launch into space. It took us several months to get through all the training that we needed to go through. We have to be able to live, eat, sleep, and do all those other functions and experiments in space, and do so safely and very carefully, so that we're well prepared for any emergencies that come up. We are not coming back in just a few minutes, and once you go to orbit, in case there's something that comes up, you have to be well prepared for whatever comes, knowing that the closest help you have is several hours away. And so we had to make sure that we liked each other as a crew. We formed our team building exercises together. And so it's just a completely different profile. I mean, if you think about maybe comparing it to, if I'm going to go drive down the street to the store and back in a few minutes is one journey in the car. It's completely different if you say you're going backpacking to the woods for a weekend. You're going to pack very differently and prepare in a much different way. I just want to give people a comparison of the speed. So in order for a rocket to be in orbit, you need to be flying at 27,000 kilometers per hour. That's 30 times faster than a commercial jetliner. For people in Chile, that means traveling from Santiago to Punta Arenas in 4.5 minutes. That's the speed that you go when you go to space. Imagine what it means, a commercial flight of 2 hours to get to Punta Arenas, to do it in 4.5 minutes. So that's the speed that Chris was flying through space to be able to be there. And from my point of view, Chris, one of the most terrifying parts is the reentry. But I want to talk about that with you in a minute, but let's not keep track of the idea of the panel. And I want to discuss with you about that. But here, the focus of this is to reflect about the evolution of the space exploration. So here we are, 1961, and we have President Kennedy saying to Congress, we want a charter, we're going to go to the moon. 1961 was very, very long time ago. It was almost 60 years ago. And then President Kennedy say, let's go to the moon. And then almost 10 years later, the man is on the moon. So it's pretty amazing that they set up a goal, the US set up a goal to go to the moon, which was a national effort. And then 1969, the man was on the moon. This is like an effort over 10 years when we didn't have computers, we didn't have any of the technology that we have now. So, and then there were 7 Apollo missions. And then for political or geopolitical reasons, this stopped, but not because of technology. So we were on this trend of going to the moon and then going to Mars. There were plans to go to Mars, development of technology to go to Mars, and then this long stop. And now there is this renaissance of space exploration. So I want to ask your opinion. Do you agree with this vision? Do you think that now this is coming back and it's coming back to stay, to go to Mars? What is your feeling? Yeah, I mean, in the 60s and on through until recently, it's been the governments of the world that have been flying astronauts into space, and it's public initiatives that get us out there. But you're absolutely right. There's a new renaissance where the technology is more widely available, and there are more private resources being pumped into space than ever before. And so we don't have to rely on public funding and public perception when it comes to building a program to get people to space. There are so many different ways you can get a satellite and yourself now into space, and there are more coming each and every year. And it's driving down costs, it's increasing competition, and it's really exciting to see the different ideas that are being proposed and that are being actively worked on. I mean, I think we're expected to have several private space stations being launched. Se me quedó el micrófono. Estamos de vuelta con Congreso Futuro 2023 en la jornada de la tarde. Estamos emocionados porque ha sido una mañana muy interesante que ya ha provocado interesantes reacciones también por parte de todos ustedes en nuestras redes sociales. Hoy durante esta tarde vamos a abrir
a mirar el espacio, el universo, que es siempre una experiencia que, como decía nuestro último expositor en el bloque anterior de la innovación, nos conecta con la humildad. Probablemente una de las mayores virtudes del ser humano es poder conectarse con la humildad y gracias a eso abrir la mente, cambiar las posibilidades, conocer a otros. Hoy vamos a tener a un científico chileno que ha literalmente tocado las estrellas luego de salir de Chile hacia el mundo de la mano de la ingeniería, encontró un camino y finalmente hoy es científico en NASA. Él va a ser el encargado de conducir el siguiente bloque que está lleno de estrellas, en este caso humanas. El nombre de este bloque es Universo de Posibilidades. Nuestro invitado y conductor es investigador senior de la NASA, el Laboratorio de Propulsión a Chorros, ingeniero mecánico con mención en astrofísica y doctor en ciencias ópticas. Actualmente trabaja en NASA, justamente en el laboratorio que les planteaba de propulsión a chorro, para poder detectar los exoplanetas, que es hoy una de las grandes tareas que tenemos como humanidad, encontrar exoplanetas por un lado para saber cómo va a terminar la Tierra y poder anticiparnos, y por otro porque si encontráramos uno parecido, tal vez otro gallo nos cantaría. En esa ruta estamos y por eso desde la Tierra queremos dar la bienvenida a todo este equipo espacial que viene en el siguiente bloque y que va a ser liderado por Eduardo Benedek. Un aplauso para él. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en la sesión de Universo de Posibilidades para compartir con ustedes de las posibilidades y los nuevos desarrollos que se están dando en la exploración del universo. Vamos a hablar de todos estos temas de la exploración espacial y de cómo nos afectan al día a día. Estamos viviendo tiempos únicos en la historia. Vemos cambios en forma acelerada en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología y en la manera en la que interactuamos cada día. Cada día cambia la manera de las redes sociales, pero la ciencia también. Estamos revelando los misterios del universo y las capacidades de buscar vida y en el universo están cambiando. Estamos buscando la manera de expandirnos y buscar vida en el sistema solar también. Entonces, en esta sesión vamos a estar discutiendo también cómo vamos a buscar vida alrededor de otras estrellas. ¿Ya? Y, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Epicuro, que alrededor de 2000 años atrás planteó la posibilidad de que podían haber planetas alrededor de otras estrellas. Imagínense, 2000 años atrás. Y hace 25 años recién pudimos confirmar el primer planeta fuera del sistema solar. Ahora, al día de hoy, o al día de ayer, ya sabemos de más de 5000 planetas confirmados. Entonces hay una progresión muy acelerada de todas estas cosas que están pasando. Por otro lado, tenemos robots en Marte, ¿ya? Como el robot Perseverance, que está sacando muestras del suelo marciano en este mismo instante y las está dejando en la superficie del suelo marciano para enviarlas a la Tierra. Durante el año 2022 han ocurrido tremendos progresos en el área espacial. Hace un año de consolidación de muchos proyectos, ¿ya? Y de conocimiento del universo. Por ejemplo, se ha tomado la primera imagen de un agujero negro, pero no cualquiera, del agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A. Imagínense, esto era algo impensado, que no era posible hacer, se logró este año. Se ha logrado desviar un asteroide. Por primera vez la misión DART logró desviar un asteroide impactándolo con una nave espacial de NASA, y lo hicimos en forma controlada. Continúan los vuelos extraterrestres con un helicóptero que tenemos en Marte. Estamos volando con un helicóptero en Marte, imagínense lo que es eso. Eso continúa pasando este año y por sobre todo lo que nos lleva a nuestro próximo invitado es el telescopio James Webb, que es un telescopio espacial que es el más grande que se ha lanzado, se ha ensamblado en el espacio este año, se ha probado y ya está funcionando de manera operacional. Eso es un logro enorme. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que han sucedido este año. ¿Ya? En esta sesión vamos a tomar un viaje y vamos a ir desde el James Webb, el telescopio espacial, y recorriendo las distintas cosas que hay en el universo, pasando por Marte, los grandes telescopios que se están instalando en la Tierra, en particular en Chile,
Chile es un país que va a recibir estos telescopios extremadamente grandes y hacen todos estos cambios posibles. ¿Ya? Bueno, la próxima charla o nuestra primera charla, es del Premio Nobel John Mather. ¿Ya? El doctor John Mather trabaja como astrofísico en el Centro Espacial Goddard de NASA en Greenbelt, Maryland. ¿Ya? Es el principal centro de NASA. Su principal responsabilidad no es nada más ni nada menos que ser director científico del telescopio espacial James Webb. Está a cargo de toda la misión. Además es profesor de física en la Universidad de Maryland y es ganador del Premio Nobel de Física del 2006 por su contribución en el desarrollo del satélite COBE que midió la radiación de fondo cósmico. Esto es muy importante porque la medición de la radiación de fondo cósmico nos permitió confirmar el Big Bang y es el punto de partida de la cosmología moderna. O sea, John Mather realmente ha cambiado nuestra visión del universo. ¿Ya? El año 2007 fue elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo, en todo el mundo, en todos los temas. Y el año 2012 fue elegido como uno de los 25 más influyentes en el espacio. John nos contará del James Webb, de esta maravilla de ingeniería que se ensambla en el espacio y que logra calidad óptica increíble. Y también nos va a contar de los próximos logros científicos que ya se han hecho este año y los que vendrán. Así que ahora seguimos con el profesor John Mather. Dr. Mather, it's a pleasure to have you and the floor is yours. So, los dejo con John. Well, thank you very much for the lovely introduction. So I want to show you the James Webb Space Telescope here. This is my most beautiful chart because this shows the golden mirror of the telescope as it is up in outer space. That mirror is made out of 18 smaller mirrors, each one coated with gold. Gold because it's the best reflector for infrared light. This is a joint project of NASA with the European and Canadian space agencies. And so it represents an immense effort on behalf of all of those countries. This telescope is available for you to use. If you're an astronomer, you can send us a proposal for how to use it. So it's open to all astronomers in the entire world. And right now we are busy doing the things that were proposed for the first year. New proposals are due on January 27th. So there is the beautiful telescope in space. It has taken a long time to build it. I started working on it in 1995, but other people already had started even before that. So why are we doing this? Well, these are the questions I've always had since I was a child, and you may have them too. Where did we come from? And that's a rather large question. What is our cosmic history? Can we understand where the stars were born, how the stars were born? How about the planets? Are we alone? Are there other living creatures out there? And nowadays, people tend to think yes, even though we haven't found them. So where would they be if they are out there? And what are they like? An even more basic question, which NASA can help address is life a miracle or a thermodynamic imperative? In other words, is it very rare or very common? Of course, the last question people have is, how far can we go? We have all had wonderful science fiction stories and television shows about how far we can go, but most of them require more imagination than we have physics and engineering. So far, as far as we can tell, people can go with the equipment we can build and imagine building to the inner solar system. We can go to Mars, we can go to the moon, we could go orbit around Venus, but that's about as far as we can go in person. On the other hand, astronomers travel at the speed of imagination. We can go as far as you like with the stories that we can tell and the pictures that we can get and the deductions and interpretations of all that information. So, well, I guess everyone knows this story here. We look back in time as we look at things that are far away from us. Light travels very fast, but the speed is not infinite. So you can look at the center of our own Milky Way galaxy. We see it as it was 25,000 years ago, about.
The Big Bang, and when I drew this chart, was thought to be about 15 billion years ago. Now it's 13.8 is a better number, 13.8 billion years. So we look back in time by looking at things that are very far away. So how do we know how far we are looking? Well, back in 1929, the expanding universe story was recognized from this graph. Edwin Hubble was a very famous astronomer of the day, and he extended previous work to be able to draw this graph. Each little dot here is a galaxy. And as you know, a galaxy is hundreds of billions of stars held together by gravity and orbiting around a common center. The graph shows that if they're far away from us, they're going away from us very fast. Indeed, the speed of motion is about proportional to distance. So with the exception of a few little dots in the lower left corner, they're all going away from us. And so if you divide this distance by the speed, you can calculate the apparent age of the universe. So it's the first time that we ever even thought that the universe had an age that wasn't infinite. So there it is, the first evidence of what we now call the Big Bang, but it's a very bad name for the expanding universe because it makes people think of a firecracker when we actually observe the exact opposite. The entire universe is expanding, not just a little piece. So we have looked back in time as far as we can see using millimeter waves. So the Cosmic Background Explorer was built to observe the Big Bang as close as we can. The universe was opaque when it was young because it was very hot and very compressed. And then it cooled off enough so that the light waves were free to travel when the universe was about 400,000 years old. So we now can make a map of the sky using millimeter wave eyes, and this is what it looks like. There are hot and cold spots in the map. They're not very different from the average, but if there were no spots in this map, we would not exist. This map explains how come we can be here, because gravity acting on the most dense regions of space was able to stop the expansion of the primordial material and turn it around and turn it into galaxies and then stars and people. So we are here because of those spots in that map. Well, back in Christmas, a year and a month ago, we launched the Webb telescope from French Guiana in South America, where you are, and it was a perfect launch. We launched from there because the French have a launch site, and they were contributing the rocket along with the rest of Europe. So it was a perfect launch, and that meant that we don't have to spend extra fuel to keep the telescope running in the right place. So we have expectations and hopes that it will last us for 20 years. So we observed this, we designed this telescope to observe infrared light. So here I want to explain why to observe infrared light. Well, number one, because you can't see it with your eyes or even with the Hubble Space Telescope, so it's just going to be different. But here we start to show you how is it different. So here is a picture taken with a Hubble Space Telescope at the wavelengths that you can see, visible light. And here is the same object as seen with infrared from the Hubble. And you can see the dust grains, the glowing cloud of gas has become transparent and we can now see through it. We can see this new star being born in the core of that object. So number one, we can see through clouds of dust with using infrared light. Number two, we can see things that are too cool to emit their own light. So this is an object called the planetary nebula, although it's not anything to do with an actual planet. And this is a very curious object formed by dying stars. So this was observed with the Webb telescope, and we see on the left the shorter wavelength image. On the right-hand side, we see the mid-infrared image, and we see, because of its infrared capability, that there is a second star in the middle, and that's actually the one that is the source of all this dust that's flying out. Recently, we've learned how to interpret this picture, and we believe that there are 4 or 5 stars down there in the center, not just the one that blew up, and not just the one that you see today. So it's a very complicated pattern, which is very important for us to understand because it tells us about the chemistry of what's coming out of stars
to be recycled into the next generation of stars and planets. So here's a magnified image, and you can see this is a immensely structured object with little puffs of material that have been blown out of the star. And anyway, when we finally understand what this is telling us, we will know much more about the chemistry of how the elements are liberated back out into space. By the way, when you look around the house, when you look around at your friends, you see primarily carbon, oxygen, nitrogen, a few other things like iron and calcium that make up our world today. None of those existed in the early universe. There was only hydrogen and helium. So this picture that I'm showing you is an example of how the chemical elements that were produced inside stars in nuclear reactions come on back out so they can be recycled into the elements that we see today and into people. So we're here because of this. The third reason to study infrared is that space expands. And that means when we see a distant galaxy, we can say that it's because the space itself is expanding. So we receive light at much longer wavelengths than it was when it was emitted. So this is called the cosmic redshift, and this is a reason to use an infrared telescope to see hot objects. This is an example of one of our first pictures we took. This was announced by President Biden on July 11th in 2022. We see a bright star in the middle with a spike sticking out. We see very, very large galaxies nearby, and we see very strange arcs that are images, distorted images of much more distant galaxies. They've been magnified and distorted by nature's lenses. Einstein told us that gravity can bend space and time, and it can actually focus and distort the image of an even more distant galaxy. And here we are using that fact to obtain information about the more distant galaxies. So those things that look strange because they're sort of like arcs of circles, they're actually not really arcs of circles. They are magnified images of very distant galaxies. So we're able to use these to look much farther back in time than we ever could do without them. We observed, of course, the pillars of creation. With the infrared capability, we see a very new view. We see where the wind is blowing from the top right to the lower left. You can pretty clearly see it. We're also seeing inside this cloud where new stars are being born as we speak. We have seen an edge-on star. This is actually, although you don't see it, there's a star exactly in the middle of this picture. It is obscured by an edge-on disk. Now, a solar system like ours was formed from a cloud of dust orbiting around the sun in a plane, more or less. That's where the planets grew. And so in this particular case, we're seeing a new solar system being born, and we're seeing it edge on. We are examining planets around other stars. We want to know, are little stars capable of having Earth-like planets? That is to say, planets that are the right size and temperature and also have an atmosphere. So the way that we do this is we wait for a planet to go in front of its star. It blocks some of the starlight, and we know it's there, and we can calculate how big it is and how warm it is. Then we also look to see, does the planet seem to have the same size at all wavelengths? If so, then it's just a little rock. If not, then maybe it's because there's an atmosphere that obscures the light more at some wavelengths than others. So it could have clouds or molecules or atoms of various kinds in it. So we are planning to observe at least 62 planets this year by this method. Some small ones might be like Earth. We'll not be able to tell you that right away because this is a very difficult observation. But we have already verified for a large hot planet that, yes, the technique works. This particular one is a hot planet. That means it's very close to its star. And we have already confirmed with these spectra that there are atoms of sodium and potassium. There are molecules of carbon monoxide, carbon dioxide, water, and sulfur dioxide. These are all relatively easy to see in this very large, bright
bright planet. So we know that the technique works. We are making all our data available to the public. You can follow along with our information in many different ways. Of course, there are press releases every week. We also have our official websites, nasa.gov/web, and jwst.nasa.gov, webtelescope.org, and of course, all of the social media have many ways you can find out about our observatory. So I encourage you to follow along and to think about what you would observe if you had a chance. Thank you. Thank you very much, Dr. Mather, for that amazing introduction. I don't know if you're hearing, but it was spectacular to hear about James Webb and all the latest. So in our next conversation and speaker, it's going to talk about a little bit more of the same topic, but adding also an administrative layer to this, in the sense that we'll have the Dr. Nancy Levinson. Nancy is the director of the Space Telescope Science Institute. The Space Telescope Science Institute is an institution that runs this space telescope, James Webb and Hubble, both. Me cambio a español ahora. Esta institución, que es el Space Telescope Science Institute, es una organización que se dedica a manejar los telescopios espaciales, el Hubble y James Webb, y tiene más de 800 empleados, ingenieros, científicos, técnicos que se preocupan de la operación de estos telescopios. Imagínense lo que es eso, el tamaño de esta organización, y que maneja estos dos telescopios espaciales, el Hubble y James Webb, pero además maneja todos los archivos digitales, todos los datos que se han recolectado de estos telescopios, los maneja esta institución que se llama el Space Telescope Science Institute. Además, esta institución es muy curiosa porque tiene un centro de desarrollo de tecnología que colabora con NASA, y tenemos muchos colegas en los que trabajamos juntos, y tienen laboratorios de desarrollo de tecnología. Entonces es un centro único en donde, imagínense, hacen la administración de telescopios espaciales, hace administración de datos, y además tiene laboratorios para el desarrollo de coronógrafos y de instrumentos que van a volar en estos futuros telescopios espaciales. Bueno, Nancy tiene una carrera muy destacada. Ella es profesora de física en la Universidad de Johns Hopkins y también fue directora adjunta del Observatorio Gemini. Entonces, Nancy también conoce la realidad chilena porque estuvo a cargo de parte de la ciencia del telescopio Gemini que opera en Chile. Entonces, ella va a estar aquí con nosotros y nos va a contar más acerca de cómo opera el James Webb Space Telescope, y nos va a contar más detalles de su trabajo en general. Así que le damos la bienvenida a Nancy. Nancy, please join us. The floor is yours. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. It is such a pleasure for me to be here, not only on this stage as part of Congreso Futuro, but also especially for me to be back in Chile. If I can get the slides to advance. Got it. There we go. So previously, I had worked at Gemini Observatory near La Serena. And in this photograph, you can see the telescope over my shoulder behind me, and also a nice close view of the dome. Chile offers high mountains and clear skies, so it's a wonderful place to be inspired by the universe. Since I left, one of the things that I've been working on is
the James Webb Space Telescope, which we've just heard about. And so that's also what I want to share with you today, is some of the recent scientific discoveries that have been made. The story of the cosmos is a very human story. As we're exploring the origins of the universe, we're asking deep questions, deep to ourselves, like, where did we come from? We are literally made from the stars. The calcium in our bones, the iron that's in our blood, were processed in stars. What I'll be talking about to be able to present such exciting results as these was literally decades in the making and involved tens of thousands of people. It was an international effort led by NASA, but with important participation from the European Space Agency and the Canadian Space Agency. I want to take us back to a little over a year ago, December 25th, 2021, launch day. Top, à 0 moins 1 minute. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 3, 2, unité, top. And lift Allumage off. EAP, décollage. Trajectoire est nominale. Liftoff, décollage, despege. That was the beginning of our journey. And this is the last direct human view we've had of the James Webb Space Telescope. Over the next 6 months, Webb journeyed to its new location, 1.5 million kilometers away from Earth, to have undisturbed views of the universe. Along the way, we unfolded the telescope and turned on the cameras that captured the light from the universe. We had to wait a little while. We had to wait until July of 2022 to get our first wonderful images. And we have to zoom in to be able to see what Webb observed then. Webb captures only a very small field of view at a time, a very small portion of the sky. What we'll see in this first image is the equivalent of a single grain of sand held at arm's length. And even though it's very small, it contains worlds. Most of what we see here are galaxies. There are literally thousands of galaxies within this image, and each one contains billions of stars. I want to zoom in a little bit to focus on one particular galaxy. Maybe. There we go. To show you how astronomy can act like a time machine. When we look at objects that are very far away, we're literally looking back in time. We're seeing them as they were long ago. The light from this very faint red dot has been traveling to us for 13.1 billion years. The light was emitted less than 600 million years after the start of the universe in the Big Bang. We use the information of the colors in these images to provide real information about their physical properties. As we heard, Webb observes infrared light, not the visible light that our eyes can see. We show in different colors different wavelengths. So just like red light that we see has a different, longer wavelength than blue light, we can learn from these different colors. So in this case, the galaxies
we're learning something about the ages of their stars or their distance from us because of these colors. Much of what we're seeing here, the pale yellow galaxies, especially towards the center, are in what we call a cluster of galaxies. The cluster also contains gas and dark matter. In fact, most of the material in the cluster is dark matter. We don't really know what dark matter is, but we do know some of its properties. Just like normal matter, it can exert a gravitational tug to hold things together. And another related effect is to act like a lens in space, distorting the path that light takes as it travels to us. Following these distorted paths, we see distorted images. We can also sometimes get the effect of a magnifying glass, of objects appearing brighter or magnified. And in this way, we see the galaxies from the earliest part of the universe, or even individual stars. A new image, somewhere else. This image offers us a laboratory in which to study galaxies and the black holes that they contain. This is a group of galaxies that we call Stephan's Quintet. And we get enormous detail about these individual galaxies because they're relatively nearby, where nearby means 290 million light years away. The galaxies are genuinely interacting. This is part of their evolution. Light in between the galaxies shows where gas is colliding and creating new stars. This galaxy at the top is special. It contains a supermassive black hole that is actively feeding on its surroundings. It's taking in some of the gas and dust and stars around it. That process releases energy that we see as light, with an output equivalent to 40 million suns. In additional observations, we measure the composition and motion of material that flows away from this galaxy. Black holes are rather messy eaters. They take in, but they also spit out. This galaxy looks very different. It's actually not interacting with the others. It's in the foreground, so we see some more detail about its individual stars. We get different views with different cameras or observing at different wavelengths. So in this case, looking at even longer wavelengths, at the top, we have a great view of that point of light outside of the black hole. Or at the bottom, from what we see in blue, are the concentrated nuclei of some galaxies that are in the process of merging. This region is within our own Milky Way galaxy. We call it the Cosmic Cliffs, and it's a great place to learn about the lives of stars. Stars are very powerful. They sculpt their surroundings, creating some of the valleys that we see. They're also capable of breaking apart atoms that produces some of the blue glow we observe at the top of this image. The cliff faces themselves, that's actually gas and dust. And in the densest regions, with the most concentrated gas and dust, those are stellar nurseries. That's where stars are born. And Webb allows us to peer through those dense concentrations to see the stars that are being born there. And also, another property of these newborn stars is jets and outflows. A little closer to home, maybe a little more familiar. This is Jupiter, but also with some different details we don't always see. In light blue, at the north and south poles, we have the aurorae of Jupiter.
There's also a faint ring. This is Neptune. Neptune also has a ring, which is intrinsically even fainter. In fact, previously, to be able to detect this ring, we had to travel closer to the planet with spacecraft. With Webb, we're getting views of worlds well beyond our own small solar system. A big part of the scientific investigations with Webb are other planets, exoplanets, those that orbit stars other than our own sun. We know of more than 5,000 of these exoplanets already. This illustration shows the principle. We observe a star, measuring its brightness, and look at that brightness that changes as the planet orbits it. We see less light when the planet passes in front. That was an illustration. This is an actual observation, one of the first observations Webb made of an exoplanet at all. We mark the time in Baltimore, where I live, because that's where we operate the James Webb Space Telescope. This planet is very unlike any in our own solar system. It's very hot, located close to its star, and it completes an orbit in less than 4 days, compared with our own Earth that takes a year to go around the sun. We can get even more information looking not at the total light we measure, but considering different wavelengths or colors of light. And we see this effect because the atmosphere is very thin. It doesn't block all the light, but it filters it, and some of the light passes through. And so we see more of the light that we show in green here blocked compared to the red light. The green light corresponds to carbon dioxide. This is what shows us that there is carbon dioxide in the atmosphere of this exoplanet. This is a different way to look at that same information, to really investigate the composition of this atmosphere. In this figure, I'm showing how much light is blocked at different colors or wavelengths. And we see more light blocked at particular signature wavelengths, those associated with particular molecules. These wavelengths are the fingerprints of those molecules. So there are the fingerprints of carbon dioxide, and in fact, this was the very first time we observed carbon dioxide in an exoplanet atmosphere. This is water. Not the first time we ever observed it, but in much more detail. Water is exciting as a building block of life. In this case, it's water vapor in the atmosphere, and the planet is far too hot to sustain life. But it's interesting as a step along the way to find more habitable planets. That was one planet. We want to make comparisons among different planets. So here are 3 examples. And we see different amounts of carbon dioxide and water. Only one of them has ozone. Ozone is important as a biosignature, a sign of life. These aren't actually observations with Webb, but based on what we know of Venus, Mars, and our own Earth. Earth is the only one that shows signs of life. Are we alone? This is the most profound question, and it's not one only for science fiction. The first signs of life elsewhere in the universe will not be pictures of civilizations or a visit from extraterrestrials, but they will be the signatures in the atmosphere of biological activity. Webb won't directly answer this question, but it's very much pointing the way. In order to know if we're alone, to truly detect evidence of life, we'll need larger, more powerful telescopes.
and astronomers are already making plans for the future. Webb has given us great technology to understand the universe, provided access for scientific discoveries. The results are also very much connected to our own humanity. We can all enjoy the beautiful images and be inspired because they're answering questions about our world, the world we inhabit. All humans share the same sky, and the universe is truly for everyone. I hope that we'll all have an opportunity to step outside, even if it's just outside our own home, or maybe it's from a large telescope on Earth, and look at and imagine the whole universe of possibilities. Thank you. We give thanks to Nancy for that fantastic talk. It's very interesting to learn firsthand, Nancy, about your work. Bueno, ya hemos visto bastante de James Webb Telescope y ahora vamos a pasar con tenemos una charla de Rebecca Bernstein. Rebecca Bernstein es la directora científica del Giant Magellan Telescope, ¿ya? El Giant Magellan Telescope es uno de los grandes telescopios que se van a construir en Chile dentro de estos 10 años. En el mundo se van a construir 3 telescopios que van a ser llamados extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque son telescopios monstruosos, ¿ya? Son telescopios de alrededor del tamaño de una cancha de tenis o más, ¿ya? Y 2 de esos telescopios van a ser construidos en Chile. ¿Por qué? Por las características increíbles que tiene el cielo chileno para la astronomía, ¿ya? De hecho, una vez que estos 2 telescopios estén construidos, el 70% de la infraestructura mundial en astronomía, imagínense, de todo el dinero que hay en el mundo invertido en astronomía terrestre, el 70% va a estar en Chile. Somos una potencia astronómica, y Rebecca nos va a contar acerca del Giant Magellan Telescope, que es uno de estos tremendos telescopios que se van a instalar en Chile. Está formado por 7 espejos que forman un espejo primario de 27 metros de diámetro. Yo cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos me tocó ver cómo lo pulían por años y años, se iban puliendo los espejos, una cosa espectacular, ¿ya? Ella es la directora científica del proyecto GMT y su principal responsabilidad como directora científica es asegurarse que el observatorio y sus instrumentos funcionen apropiadamente y permitan que los astrónomos puedan cumplir sus objetivos científicos. Ella tiene mucha experiencia, es diseñadora óptica, o sea, no solo es administrativa, sino que ella también sabe diseñar instrumentos, sabe diseñar espectrógrafos y ha diseñado varios instrumentos en su trayectoria. Ella se graduó de física de la Universidad de Princeton, una mejor universidad del mundo, y realizó su doctorado en Caltech, una universidad fantástica. Así que ella nos contará hoy del GMT y del impacto que va a tener este telescopio en el mundo y en Chile. Bueno, los dejo con la doctora Bernstein. Dr. Bernstein, it's an honor to have you with us here. Take it away, please. I want to start here. So this is the sky over Las Campanas Observatory in the Atacama Desert, where we're building the 25.4 meter Giant Magellan Telescope. Now, I've been using the current generation of telescopes near that site for more than 20 years, and I still find this view awe-inspiring and humbling. And it's pretty clear that I'm not alone in feeling that way. These are cave drawings from 15,000 years ago, and they're not just drawings of animals. They're actually star maps. Now, they may have been used to keep track of time or to mark seasons, but they clearly show
that our interest and curiosity in the universe around us is a fundamental human instinct. And there are the star maps. And that curiosity is alive and growing today, as we've seen from the incredible response around the world to the spectacular images from the James Webb Telescope. At the Giant Magellan Telescope, we're working to develop the next tool for studying our universe. And this diagram shows why. So this shows the growth in telescope size over time, and each step in telescope size is a step in our ability to collect light. Now those steps, each step has led to a giant leap in our understanding of the universe. With the first ground-based telescopes, we discovered the solar system beyond our Earth. We saw moons orbiting around planets. We saw planets orbiting around the sun, and we, in that way, came to understand gravity. In the next century after that, we put our sun into context of other stars and discovered the galaxy beyond our solar system. In the last century, we've come to understand the physics that powers the sun. We've learned about the universe beyond our galaxy, and closer to home, we've learned that most stars have planets. Now, the dark skies of Chile's Atacama Desert have been the home to many of the telescopes that have made these discoveries. And in the next decade, the Giant Magellan Telescope will be one of the tools that helps us unravel new mysteries in the universe. For example, we'll figure out new physics, find new worlds, and maybe even identify life beyond our solar system. So what is it that makes larger telescopes so powerful? Fundamentally, it's their greater sensitivity and better image resolution. And here's what I mean by that. So this image is the Whirlpool galaxy taken from the ground in the mid-1990s. And this shows the same galaxy in an image taken with the Hubble Space Telescope. So as you can see, Hubble gained a factor of about 10 in resolution. And that was possible because from space, the resolution is limited only by the quantum mechanical interaction of light with the telescope itself. And that resolution gets better with the size of the telescope. So the James Webb Telescope, which is 3 times larger than Hubble, is able to make even sharper images than Hubble did. And the Giant Magellan Telescope will be 3 times larger than Webb. So it will make another leap in resolution. And when combined with its collecting area, that will make it 200 times more sensitive than the current generation of visible light telescopes on the ground. So now it used to be true that we needed to go to space to achieve the sharpest images possible. And that's because our atmosphere is turbulent, which causes blurring when we look through it, just as you see here. The telephone poles in the background look blurry when you look at them through the turbulence over the hot road. And the Giant Magellan Telescope will be able to remove that blurring effect. And we'll do that using adaptive mirrors that can deform their surface thousands of times a second, so that when they reflect light, they perfectly compensate for the motion of the atmosphere that's causing that blurring. This technology is called adaptive optics. And these images illustrate the improvement in image quality that we can achieve. So these images each show the center of a cluster of stars. On the far left, you see how they would appear from the ground without adaptive optics, blurred out by the atmosphere. The next image shows the resolution that we can achieve with the 2.5 meter Hubble Space Telescope. And the image next to that shows the resolution of the 6.5 meter James Webb Space Telescope. And finally, on the far right, you see the image quality that we can get with the 25.4 meter Giant Magellan using adaptive optics from Chile. With this technology and the sheer size of the telescope that we can build on the ground, the Giant Magellan will work at visible to near infrared lights, and that will be an incredible complement to the infrared capabilities of a Webb telescope in space. And that's going to revolutionize our understanding of the universe across all fields of astronomy. So what exactly will we learn? Well, to give you a few examples, we'll study the most distant galaxies, which the Webb telescope is already finding, to learn about the formation and chemistry of the first stars and galaxies in the universe. Then we'll study distant clusters of galaxies like you see here, to learn how and when these largest clusters in the universe formed, and how much matter they contain. This is one of the many ways we'll be able to study dark matter, which doesn't interact directly with light, but actually makes up the majority of the mass in our universe.
We'll also study the physics that's causing the accelerating expansion of the universe, an effect that we now call dark energy. We'll study how galaxies grow and evolve over time to understand the formation of galaxies like our own Milky Way, which you see here. And inside galaxies, we'll study the birth and death of stars, including the formation processes that produce planets and the explosions of dying stars that literally leave behind stellar mass black holes. And finally, we'll study the planetary systems around other stars in detail to understand the characteristics of those other systems and the individual planets themselves to learn how those other systems and even our own solar system may have formed. We'll search for rocky planets like our Earth that might support life. Now, of everything that I just mentioned, I know that the thing that really caught your imagination was the search for Earths and life beyond our solar system. So let's talk about that one. Okay, when you look up with the naked eye, you see a sky full of stars, all of which are in our own galaxy. Until about 30 years ago, we didn't know if any of those stars had planets around them. With the current generation of telescopes, we have already learned that, in fact, most of the billions of stars in our galaxy do have planets around them. And we are starting to learn about those planetary systems in detail. We're learning how many are rocky, like our Earth, how many are giant gas planets, like Jupiter, and how many are in the habitable zone of their parent star, meaning they have the right distance to have liquid water. Now, we've already developed techniques that let us directly image the planets around other stars. And we do that using masks, like the one that's illustrated here, to block the light from the parent star. And this technique is just like the way you would use your hand to block the bright sun when you're looking into the sky to see a bird overhead. This is an example of a real observation made with the current generation of telescopes. So what you're seeing is that masking technique used to block the center star, and that makes it possible to see the 4 planets that are orbiting around it. And they're shown here over a 7-year period. This is one of the nearest exoplanet systems to us, and so it's easiest to study. This technique and others like it have let us make huge progress in understanding planetary systems already. But with the giant Magellan's leap in sensitivity and resolution, we'll be able to study hundreds of much fainter planets around more distant stars. And that's really the key that will let us reach a larger volume of space, so we'll be able to find even rare planets like our Earth. So we'll use state-of-the-art technology that allow us to take spectra, and that will let us measure masses, the composition of the planets, their temperatures, and even determine the gas content, meaning the molecules in the atmospheres of those planets. And it's really important to have the visible and the infrared spectrum here so that we can understand the total combination of molecules present. And that's important because it will let us figure out if we're seeing a combination of molecules that could be of geological origin, or if we're seeing a combination of molecules that could only be created by biological sources, meaning life. Of course, these are really hard measurements to make, so we need telescopes like the Giant Magellan to take these next steps. This is one of the many ways that we'll be able to explore the questions we still have and get the answers that will profoundly affect how we understand our universe. And we can do all of this from Chile because of the leaps in size and technical capability that are now possible for telescopes on Earth. This is what the observatory will look like when it's in operation at the end of this decade. And this is what it looks like today. So you can see that the excavation work at the site is complete, and we're ready to begin work on the foundation of the telescope. Also, key components of the observatory being fabricated and assembled around the world in preparation for construction on the summit. To follow our progress as we build this incredible observatory, you can visit our website at giantmagellan.org. Thank you so much for allowing me to share this today. Thank you very much, Dr. Bernstein, for that great talk. Ahora que ya hemos aprendido un poco del Giant Magellan Telescope,
queremos movernos a otro tema. Hemos visto que las dimensiones del universo son gigantescas y la velocidad de la luz es limitada. ¿Ya? No podemos viajar a la velocidad de la luz, ni siquiera cerca de la velocidad de la luz. ¿Ya? Y en la medida en que empecemos a colonizar el sistema solar, empecemos a ir a la Luna, a Marte, y empecemos a avanzar en esta exploración, nos vamos a encontrar que estos límites nos van a crear problemas sustanciales. Por ejemplo, cuando nos comunicamos con el rover que está en Marte, nos comunicamos diariamente, los mensajes pueden demorar hasta 44 minutos de tiempo de vuelo ida y vuelta. ¿Se dan cuenta lo que es? Si uno estuviera texteando con alguien en Marte, uno le manda un texto y le dice hola, y para que el otro responda hola, pasan 44 minutos, porque son 22 minutos de tiempo de vuelo a la luz para allá y 22 minutos de vuelta, eso asumiendo que está atento y responde al tiro. Entonces, esos son 44 minutos de tiempo de vuelo a la luz. Eso en el peor de los casos. Hay veces que Marte está más cerca y se puede reducir hasta 6 minutos. Pero esto nos da una idea. ¿Se dan cuenta que cuando colonicemos Marte, no vamos a poder hacer un llamado por teléfono? Da lo mismo la tecnología que tengamos, da lo mismo qué tan avanzada sea la tecnología, no vamos a poder hacer un llamado por teléfono así, porque no, por el retardo. Entonces, en la próxima charla, el profesor Miguel Alcubierre nos va a contar de sus ideas que tiene acerca de cómo la luz y cómo el universo nos impone estos límites y cuáles trucos se podrían ocupar para romper esos límites. Así que esta es una charla muy interesante. Los dejo con el profesor Miguel Alcubierre. Miguel, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer primero a todos los organizadores que me invitaron ya por segunda ocasión a este evento. Bueno, acabamos de oír 2 charlas en las que nos enseñaron imágenes bellísimas obtenidas con los últimos telescopios sobre planetas tanto de nuestro sistema solar, otras estrellas, otras galaxias. Y yo me pregunto, ¿no les gustaría ir para allá? A mí me encantaría poder visitar Marte, visitar Júpiter, incluso más allá, ir a otras estrellas o todavía más allá, ver otras galaxias con mis propios ojos de cerca en una nave espacial. Pero tenemos un problema, déjenme ver si esta cosa funciona. El problema es el límite de la velocidad de la luz. Desde 1905, cuando Einstein publicó su teoría especial de la relatividad, sabemos, y creo que es conocimiento común, que no podemos viajar más rápido que la luz. La velocidad de la luz es un límite cósmico. Ahora, la luz se mueve muy rápido. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, lo que quiere decir que de aquí atraviesa la Tierra en fracciones de segundo, bueno, va de un lado a otro de la Tierra en fracciones de segundo, incluso a la Luna le toma poco más de un segundo en llegar. Entonces, en la vida diaria, el que la velocidad de la luz sea finita no nos importa. Podemos tener conversaciones telefónicas con alguien que vive en Tokio, con alguien que vive en la India, con alguien que vive en Australia, sin ningún problema. Incluso podríamos hablar con alguien que estuviera en la Luna. Si alguien regresamos en algún momento a la Luna, podríamos tener una conversación con los astronautas en la Luna. Pero el universo es gigantesco. El universo es vasto. Incluso está a la escala de nuestro sistema solar. La luz tarda 8 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. O sea, si el Sol por arte de magia desapareciera ahorita, no nos daríamos cuenta sino hasta dentro de 8 minutos. La luz tarda 4 años en llegar desde la estrella más cercana al Sol, Alpha Centauri, que es la que nos queda aquí al lado. 4 años. La luz tarda 30.000 años en llegar desde el centro de nuestra propia galaxia a la Tierra. 30.000 años. 2 millones de años en llegar desde la gran galaxia de Andrómeda, que es nuestra vecina. Es nuestra vecina cósmica, es la que está aquí al lado. 2 millones de años. Y tarda más de 10.000 millones de años en llegar desde las galaxias más lejanas que podemos observar con nuestros telescopios. Entonces, si queremos alguna vez viajar al espacio muy lejos, la velocidad de la luz es un problema muy serio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos viajar más rápido que la luz? Y no es porque lo haya dicho Einstein, ¿ok? En la física, en la ciencia, el principio de autoridad no funciona. O sea, sí es cierto que el primero que lo dijo fue Einstein, pero tuvimos que checar y convencernos todos los demás de que esto tenía sentido. La respuesta fácil es porque lo prohíbe la teoría de la relatividad, que es una de las teorías más estudiadas y conformadas en la historia de la física, pero desde luego eso no les dice nada. Entonces, para tratar de entender un poquito qué es esto, les voy a dar el curso más rápido de relatividad
un curso de relatividad en unos cuantos minutos para que tengan algunas de las ideas básicas. Ahora, les comento, yo pero cuando le doy la clase de relatividad a mis alumnos en 7º y 8º semestre de la carrera de física, pues me tardo 6 meses. Y ahora ustedes que no son alumnos de física se los tengo que explicar en 3 minutos. Pero bueno, vamos a hacer lo posible e intentar hacer un poco eso. Primero, ¿qué es relatividad? La palabra relatividad viene del concepto de la idea de que las velocidades son relativas, el movimiento es relativo, no hay movimiento absoluto. Cuando yo digo que me muevo, siempre es respecto a algo. Yo camino, me muevo respecto al piso, los automóviles se mueven respecto al piso, los aviones de hecho se mueven respecto al aire, es como medimos su velocidad. La luna gira respecto a la Tierra gira respecto al Sol. Siempre hay un marco de referencia. El movimiento es relativo, no hay movimiento absoluto y no hay reposo absoluto. El primero que se dio cuenta de esto fue Galileo, porque Aristóteles sí hablaba del reposo absoluto, decía que los objetos tendían al reposo absoluto. Galileo dijo, esto no tiene sentido. Si yo tengo un objeto que se mueve a cierta velocidad y ninguna fuerza actúa sobre él, se va a seguir moviendo a esa misma velocidad en línea recta por siempre, porque no hay reposo absoluto. Esto se conoce hoy en día como el principio de relatividad. Y de ahí viene el nombre de teoría de la relatividad. Pero eso estaba muy bien y hasta fines del siglo XIX esto no era un problema, todo el mundo estaba de acuerdo, todos los físicos estaban de acuerdo en que esto era cierto, pero apareció un problema. Resulta que la luz es muy extraña. Los experimentos nos indicaban a fines del siglo XIX que la velocidad de la luz parecía ser absoluta. Resulta que la luz se mueve a la misma velocidad siempre, sin importar quién mida esa velocidad, sin importar cómo se mueve la persona que está midiendo la velocidad de la luz, sin importar cómo se mueve el objeto que emitió la luz, el foco o el sol, sin importar la velocidad ni del emisor ni del receptor de la luz siempre va a la misma velocidad. Esto es muy extraño. A lo mejor no les suena raro, pero esto no lo hacen las pelotas, ¿ok? Si yo tomo una pelota de béisbol y la lanzo a 100 kilómetros por hora, y yo la mido aquí en tierra, va a 100 kilómetros por hora. Y lo imagínense que ahora me subo un avión, el avión va a 900 kilómetros por hora, lanzo la pelota desde la cola del avión hacia adelante, yo en el avión. Visto desde alguien sentado en el avión, la pelota va a 100 kilómetros por hora. Pero visto desde alguien que está en el piso y ve pasar el avión, esa pelota va a 1000 kilómetros por hora, porque son los 900 del avión más los 1000 de la pelota. Las velocidades normalmente se suman. Resulta que la velocidad de la luz no se suma. Si yo disparo un rayo láser en una nave espacial que va a 200.000 kilómetros por segundo y el rayo láser va a 300.000 kilómetros por segundo medido dentro de la nave, medido en el piso sigue yendo a 300.000 kilómetros por segundo, no a 500, no se suma. La velocidad de la luz es absoluta y este es un problema muy serio. Porque si la velocidad de la luz no se suma a las otras velocidades y la velocidad de la luz es absoluta, quiere decir que no entendemos o no entendíamos qué es el espacio y qué es el tiempo. Entonces, esta situación era muy confusa hasta principios del siglo XX. En 1905 apareció un señor, Albert Einstein, al que seguramente conocen muy bien, y él era muy joven en esa época, tenía 26 años, y estaba intentando reconciliar esta idea de Galileo, este principio de relatividad de Galileo, con el hecho de que la velocidad de la luz sí era absoluta. Y aunque parecía que estas cosas eran contradictorias, resulta que encontró la manera de explicar que no eran contradictorias y que sí era posible tener un modelo del universo en el que existiera una velocidad absoluta y la identificó con la velocidad de la luz. Ese es el origen de la teoría de la relatividad. Normalmente los físicos la llamamos la relatividad especial, ahora les voy a comentar por qué. Y ahí empezó. Ahora el problema que teníamos es que para respetar el principio de relatividad, como les comentaba, pues teníamos que cambiar por completo nuestras nociones de espacio y tiempo. El espacio y el tiempo no eran lo que nos enseñaba en la escuela, no era lo que pensaba Newton, eran algo mucho más complicado. Y hay varias consecuencias, no me voy a detener en ellas, pues no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo, una de las consecuencias de la relatividad es que la longitud de los objetos es relativa. Si un objeto se mueve respecto a mí, se acorta en la dirección de movimiento. No es una ilusión óptica, realmente se acorta. Si yo lo mido, es más corto si pasa moviéndose muy rápido. Resulta que relojes que se mueven respecto a mí se atrasan. Si alguien viene por aquí muy rápido cerca de la velocidad de la luz y yo veo su reloj se está atrasando, lo veo en cámara lenta. ¿Sí? Y crucial, el que más me interesa el día de hoy, es que la simultaneidad es relativa. Observadores que se mueven uno respecto a otro no están de acuerdo en cuanto dos eventos ocurrieron al mismo tiempo o no. Simultaneidad es que dos cosas ocurrieron en distintos lugares al mismo tiempo. ¿Okay? Resulta que no están de acuerdo dos observadores que se mueven uno respecto al otro, respecto a cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después. Esto es terrible, porque resulta que si uno dice este ocurrió primero y este después y el otro los ve al revés, pues esto me mete en un serio problema, en un problema potencial con la causalidad. Porque para hablar de causalidad, para hablar de causa y efecto, yo tengo que saber qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Este evento ocurrió primero y causó aquel.
apreté un botón aquí y se encendió la luz por allá, y no al revés. No se encendió la luz y después apreté el botón. Eso no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, este problema potencial que es la causalidad es muy complicado y resulta que, pensándolo con cuidado, Einstein se dio cuenta que había una solución a este problema de la causalidad y la solución era pedir que la velocidad de la luz no solo fuera absoluta, sino que fuera la velocidad máxima del universo. Si la velocidad de la luz es la máxima velocidad del universo, entonces no tengo un problema con la causalidad, porque todo el mundo está de acuerdo en qué ocurrió primero y qué ocurrió después, si la señal que llegó de un evento al otro iba más lento que la luz o cuando mucho a la velocidad de la luz. Si eso ocurre, todos estamos de acuerdo en qué fue primero y qué fue después. Pero si yo pudiera lanzar algo más rápido que la luz, habría observadores perfectamente razonables que se mueven respecto a mí, que verían a esta señal llegar a su destino antes de haber salido, lo que no tiene sentido. Entonces, esta es la razón fundamental. Nada puede viajar más rápido que la luz, porque si se viaja más rápido que la luz, se viola la causalidad. Viajar más rápido que la luz viola causalidad. Viajar más rápido que la luz, en principio, me permitiría viajar al pasado, mandar señales al pasado. Y cuando me refiero a viajar, no solo pienso en naves espaciales, ¿okay? O sea, uno se imagina una nave espacial. Me refiero a cualquier tipo de interacción física. Nada, ningún tipo de interacción, ni la electricidad, ni la gravedad, ni el magnetismo, nada puede propagarse más rápido que la luz. ¿Okay? Entonces, esta es la ley que nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Esta es la explicación de por qué ocurre. ¿Sí? Y ahora, si eso fuera todo, pues digo, ya terminé la charla, vámonos a nuestra casa todos muy deprimidos o escuchemos la siguiente charla. Pero afortunadamente no es del todo cierto y podemos ir un poco más allá a imaginarnos cosas un poco más interesantes. Y para eso voy a otra vez a hablar de Einstein. Resulta que Einstein en 1916 propuso una segunda teoría de la relatividad, que los físicos llamamos la relatividad general. La relatividad general es una teoría de la gravedad. Desde el siglo XVII teníamos una teoría de la gravedad que seguramente muchos de ustedes alguna vez la vieron en la escuela secundaria o en la escuela preparatoria, que se llama la ley de la gravitación universal de Newton. Seguramente odiaban la materia de física, pero bueno, ahí seguramente se las escribieron en el pizarrón. Y de acuerdo a esta teoría de Newton, que funciona muy bonito, ¿ok? Esta teoría de Newton la que seguimos utilizando para mandar naves al espacio, para el James Webb, que se acaban de explicar. Toda la trayectoria del James Webb se calcula con la teoría de Newton. Pero en la teoría de Newton la gravedad es instantánea. De acuerdo a la teoría de Newton, si el Sol desapareciera por arte de magia en este instante, la Tierra instantáneamente reaccionaría y cambiaría su trayectoria. Pero instantáneo quiere decir velocidad infinita. Y Einstein dice, nada puede ir más rápido que la luz, ni siquiera la gravedad. Entonces quedaba claro que la gravedad de Newton estaba mal. Entonces Einstein dedicó 10 años de su vida a encontrar una nueva teoría de la gravedad que estuviera de acuerdo con el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Y esa nueva teoría de la gravedad se llama la relatividad general. Para esta teoría, Einstein volvió a utilizar una observación de Galileo. Es una observación de Galileo que seguramente todos han oído. Si yo dejo caer desde el techo de este auditorio una bola de billar y una bola de boliche, ¿cuál cae primero al piso? Esta es la respuesta equivocada. La respuesta correcta es que caen exactamente al mismo tiempo al piso. Esta es una observación de Galileo. Todos los objetos caen exactamente con la misma aceleración en un campo gravitacional. Estamos mal acostumbrados porque pensamos en una pluma de ave y es así, así, así. Pero a la pluma de ave le estorba el aire. Esa es otra cosa. ¿Okay? Si yo quito el aire, entonces caería como piedra. ¿Sí? Entonces, eso se dio cuenta Galileo. A esto hoy en día le llamamos el principio de relatividad. Perdón, el principio de equivalencia. ¿Por qué el principio de equivalencia? Pues resulta que si yo me dejo caer en un elevador y tengo muchas cosas a mi alrededor, todos vamos cayendo igual. Entonces, desde mi punto de vista, todo flota junto a mí y digo, aquí no hay gravedad. El dejarme caer es equivalente a que no haya gravedad. Por eso le decimos el principio de relatividad. Porque si yo caigo y todo cae conmigo, no siento la gravedad. De hecho, esta es la razón por la que si yo les pregunto por qué flotan los astronautas en la Estación Espacial Internacional, alguno me va a contestar porque no hay gravedad allá arriba, y pues estarían también reprobados en física. La Estación Espacial Internacional está solo a 300 kilómetros de altura, la Tierra es una esfera de 12.000 kilómetros de diámetro, la gravedad allá arriba en la Estación Espacial Internacional es más del 90% de la gravedad aquí abajo. O sea, pesaríamos un poquito menos, pero muy poquito. Pero flotan. ¿Por qué flotan? Flotan porque están cayendo. Estar en órbita es, como diría Buzz Lightyear, estar cayendo con estilo. Estar cayendo de ladito, de manera que nunca le piego el piso. Voy cayendo de ladito con impulso suficiente lateral como para que cuando caigo un poquito la Tierra se curvó y nunca le pego. ¿Okay? Doy vueltas. Eso es estar en órbita. Entonces siempre estoy cayendo y por lo tanto floto por el principio de equivalencia. Bueno, aquí estoy yo
en uno de estos vuelos parabólicos que usan para entrenar astronautas. Como verán, yo no soy un astronauta, pero tuve la fortuna de que me invitaran a participar en uno de estos vuelos, y ahí estoy flotando en un avión. En lo que hacen en estos aviones es que se elevan a una cierta altura muy alto, apagan los motores y ¡bum!, se dejan caer. Y se dejan caer durante 30 y tantos segundos en los que van cayendo y todo dentro flota, como en la Estación Espacial Internacional. Solo dura 30 segundos porque hay que volver a encender los motores, no queremos espantarnos con el piso. ¿Okay? Pero esa es la razón, ese es el principio. ¿Okay? Ahora, Einstein se dio cuenta entonces de esta observación de Galileo, de que como todos los objetos caen igual, otra manera de decirlo es que todos los objetos siguen la misma trayectoria en un campo gravitacional. Cuando hay gravedad, todos los objetos siguen la misma trayectoria sin importar de qué estén hechos. Esto no pasa con otras fuerzas. Si piensan en la electricidad, yo tengo un campo eléctrico, tengo una carga positiva, se va para allá, y tengo una carga negativa, se va para acá. O sea, en un campo eléctrico la trayectoria que sigue una partícula depende de una propiedad de la partícula, la carga. En un campo gravitacional, no. La trayectoria que sigue una partícula es siempre la misma, sin importar de qué esté hecha la partícula. Esto implica que las trayectorias que siguen las partículas en la gravedad no son propiedades de las partículas, son propiedades del espacio. Y como esas trayectorias son curvas, pues concluimos con Einstein que el espacio debe tener una geometría curva. Y esa es la razón por la que Einstein hablaba de la curvatura del espacio. El espacio y el tiempo, hablamos siempre de espacio-tiempo, están curvados. Y esto me permite, me adelanté un poquito, utilizar a Einstein para hacerle trampa a Einstein. Y eso es lo que me parece muy divertido. Vamos a usar esta idea de deformar el espacio para hacer trampa y viajar más rápido que la luz. Y les voy a platicar rápidamente en unos minutos de dos maneras diferentes de hacerla. Una es muy vieja. La idea que está aquí es, imagínense que tiene una curvatura, una deformación del espacio que forma una especie de atajo que me permite hacer un túnel que va de aquí hacia allá, y el túnel es muy corto, como lo ven ahí. Entonces yo puedo llegar de la parte de arriba a la parte de abajo muy rápido, mientras que quisiera irme muy lejos para regresar por abajo, me tardaría mucho tiempo. ¿Okay? Entonces pueden imaginar esto como un túnel, un atajo en el espacio. Entro por aquí y salgo en Andrómeda. ¿Sí? Estos se llaman, en la literatura científica, túneles de Einstein-Rosen. ¿Por qué? Porque el primero que habló de ellos fue Einstein con un colaborador, Nathan Rosen, por ahí en 1935. Pero seguramente han oído ustedes hablar de ellos en películas con otro nombre, más chusco. Les llaman agujeros de gusano. Es un nombre mucho más coloquial. Y es un nombre que, aunque sea coloquial, ya de hecho también lo usamos los físicos. Ya hablamos de agujeros de gusano porque es más divertido el nombre que túneles de Einstein-Rosen. Pero esta es la idea, ¿ok? Deformo el espacio de manera que hago un atajo y puedo ir de un lado a otro mucho más rápido. ¿Se puede? Sí se puede. La teoría de la relatividad general permite estas geometrías sin ningún problema. Se han estudiado muchas de estas geometrías. ¿Hemos visto alguno en la naturaleza? No. ¿Sabemos cómo fabricar uno? Tampoco. Pero en principio, en teoría, están permitidos, nada los prohíbe, y estas geometrías se entienden por lo menos a nivel matemático. Entonces es una idea vieja que viene en 1935, y como se me va a acabar el tiempo, me voy a ir a la otra idea, que es una manera diferente. Esta idea tiene una enorme desventaja. Tengo que hacerle un agujero al espacio aquí, que de alguna manera salga por allá. Y no sabemos cómo. Nadie sabe cómo hacer eso. O sea, si alguien me dice aquí está el agujero, padrísimo. Pero no sé cómo hacerlo si no estaba. Entonces hay otra idea en la que no necesito hacerle agujeros al espacio. Es una idea, aquí no sé por qué faltan algunas imágenes, algo pasó con la presentación, pero ahí debería haber una foto de un señor mucho más joven que yo, en 1994, que es el que tuvo esta idea. Este se llama propulsión por distorsión o propulsión por curvatura. Es una idea que se le ocurrió a un tal Miguel Alcubierre en 1994, y ahí les digo, estaba la foto de ese señor. Con este método, en lugar de hacerle agujeros al espacio y en lugar de que la nave se mueva a través del espacio, la idea es que la nave se mueva con el espacio. Y les voy a explicar un poco cómo. La idea viene un poco del origen del universo y la expansión del universo. Sabemos que el universo se expande, las galaxias se alejan unas de otras a gran escala, mientras más lejos, más rápido. Se los acaban de comentar en una de las charlas anteriores. Luego, la gente lo piensa mal porque piensan, la gran explosión, aquí explotó algo y todo salió volando. No, no es así. La gran explosión ocurrió en todos lados al mismo tiempo. Y el espacio se está estirando. El espacio es como una de estas camas elásticas en las que brincan los niños. Entonces imagínense una cama elástica y le dibujan estrellitas y luego alguien la jala de lejos. Pues ¿qué pasa? Las estrellitas se alejan, pero siguen en donde las pinté, ¿sí? No se movieron del lugar en el que las pinté, pero se alejaron porque se estiró la cama. La expansión del universo es lo mismo, se estira el espacio. Las galaxias están muy tranquilas donde viven sin moverse gran cosa,
pero el espacio se estira y entonces se alejan. Esa es como entendemos la expansión del universo, el espacio se estira. Pues la idea que se me ocurrió en 1994 fue, ¿qué tal si en lugar de hacer una expansión de todo el universo, qué tal si expandimos el espacio aquí atrás, de aquí para allá, ¿no? Nomás expando este pedazo del espacio. Y al mismo tiempo, para compensar, comprimo el pedazo del espacio que me queda aquí enfrente. Entonces, como se está expandiendo el espacio atrás de mí, me voy para allá. Y como se comprime este, pues también me jala. ¿Okay? Entonces, esos dos efectos se compensan y entonces yo me muevo, pero sin moverme. Yo puedo estar simplemente aquí muy tranquilo, parado. Se expandió el espacio, me alejé de la pared, se comprimió aquí, me acerqué allá y yo nunca me moví. ¿Sí? Entonces, esta es la idea básica en la propulsión por distorsión. Es un poco como las bandas de los aeropuertos, ¿no? Que yo voy ahí, me paro y voy avanzando, detrás de mí está apareciendo piso de la nada y enfrente de mí se está destruyendo piso y yo avanzo. Es más o menos la misma idea, ¿sí? Entonces, la idea es crear como una especie de burbuja alrededor de una nave espacial con esta expansión detrás y esta contracción delante que me mueva con el espacio más que a través del espacio, ¿sí? Bueno, esta es otra de las ideas. El problema que tienen estas dos ideas, ya veo que se me acabó el tiempo, me va a tomar un minuto más. Ambas formas de viajar más rápido que la luz que les acabo de mostrar tienen un problema. En la relatividad siempre hay un precio a pagar. Si deformo el espacio, necesito energía para deformarlo. Y cuando uno toma estas dos maneras de viajar más rápido que la luz y hace las ecuaciones, uno se da cuenta que ambas formas de viajar más rápido que la luz requieren energía negativa, que a lo mejor no les dice nada, pero energía negativa es el lenguaje de los físicos para decir antigravedad. Y la antigravedad, por desgracia, hasta donde sabemos, no existe. No está prohibida, no hay nada en las leyes de la física que prohíba la antigravedad, pero hasta donde sabemos no existe. ¿Sí? Entonces ahí estamos un poco atorados. Entonces finalmente podemos viajar más rápido que la luz. La relatividad especial lo prohíbe, como les comentaba. La relatividad general parece permitirnos maneras de hacer trampa, pero requiere de la existencia de la antigravedad, que a lo mejor no existe, bien podría no existir. Entonces no tenemos realmente una respuesta final. Seguimos investigando y nada más si me dan oportunidad un par de transparencias más. ¿Por qué? ¿Por qué viajar por la galaxia? Nada más es un comentario final filosófico. Pues si hay vida allá afuera, hay que estudiarla. Y si no hay vida allá afuera, yo creo que hay que llevarla, ¿no? Yo creo que hay que sembrar la galaxia con vida. Yo me imagino una galaxia verde, llena de vida, que si no estaba ahí antes, la llevamos nosotros. Los dejo con un poema que me gusta mucho. Está la versión en inglés, la versión en castellano. Los que sepan inglés, la traducción a la castellano la hice yo. Si no les gusta, me echan la culpa. Ahí, el autor es, esta persona se llama Arthur Henry Reginald Buller, era un micólogo y botánico británico-canadiense. Y bueno, nada más se los leo. Había una vez una chica brillante, más veloz que la luz radiante. Se alejó un buen día de manera relativa y regresó la noche de antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por esa charla espectacular y motivante. Quedamos aquí un poco confundidos con todos estos conceptos, ¿no? Pero es muy interesante. Bueno, nuestra próxima conversación va a volver a la Tierra. Bueno, no tan cerca como la Tierra, pero a Marte. ¿Ya? Va a volver al sistema solar. Entonces, ahora vamos a volver al sistema solar y vamos a empezar a preocuparnos de cómo nos preocupamos de que esta colonización sea en forma segura, ¿ya? Estamos experimentando un tremendo renacimiento de la colonización espacial. Y en este minuto, no sé si ustedes recuerdan, pero hace poco volvió la misión Artemis 1. Artemis 1 es un proyecto de NASA para llevar la primera mujer y hombre de color a la Luna. Y hay que hacer la analogía con la misión Apolo, con el proyecto Apolo. ¿Se acuerdan cuando uno dice el Apolo 11 que voló a la Luna? Y ahora lo mismo, es Artemis. Y el Apolo 11 fue el que aterrizó, pero hubo Apolo 1, 2, 3, hasta llegar a la Luna. Acá ya voló Artemis 1, que era el objetivo de probar que los sistemas, el cohete, la cápsula, todo funcionaba, voló alrededor de la Luna y ya volvió, ¿ya? Entonces, se espera próximamente que Artemis 2 o 3 lleve o sea, una mujer y un hombre de color a la Luna dentro de los 2 próximos años, ¿ya? Por otro lado, la empresa
de transporte espacial SpaceX sigue a todo ritmo avanzando, 61 lanzamientos exitosos este año. Está cambiando las estadísticas típicas. Normalmente se decía que explotaba un cohete de cada 100. Ahora ya eso se está reduciendo porque SpaceX ha logrado una tremenda confiabilidad. Se está yendo con astronautas a la Estación Espacial Internacional muy frecuentemente y SpaceX también logró algo muy especial que fue la primera misión al espacio completamente privada. Todos los astronautas eran privados, un millonario con un grupo de gente. Eso es bastante novedoso y requiere de que la relación entre la empresa y los clientes sea muy especial porque se pone mucho en riesgo. Entonces, en este proceso vemos que nos vamos acercando hacia una exploración espacial, hacia la probabilidad de instalarse en la Luna, de instalarse en Marte, y tenemos que prepararnos para esos desafíos, ¿ya? Por otro lado, hay otro problema. Estamos empezando a traer muestras de asteroides y de Marte. No sé si sabían ustedes, pero la primera muestra de un asteroide viene en camino y va a llegar a la Tierra en septiembre. Este septiembre aterriza una muestra de un asteroide que viene viajando y cuando llegue va a traer muestras de este asteroide y la vamos a tener que abrir. En esas muestras vienen pedazos de roca, pedazos de hielo, en el hielo pueden haber cosas congeladas, entonces necesitamos tener protocolos de control de contaminación, ¿ya? Para eso, para hablar de este tema, vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que es la doctora Adriana Blankovic. Y ella se dedica al tema de protección planetaria en el Jet Propulsion Laboratory. Somos colegas, trabajamos en el mismo centro de NASA, pero en áreas distintas. Y ella es pionera en el estudio de respuestas adaptativas de hongo en el entorno espacial, ¿ya? Y mediante un estudio multiómico, ella les va a explicar qué significa eso. Ha gestionado una campaña de pruebas de hongos que incluye el envío de estos experimentos a la Estación Espacial Internacional y trabaja, como les decía, de científica de protección planetaria en NASA. Es responsable de prevenir la contaminación microbiana progresiva, eso quiere decir hacia otros cuerpos celestes, cuando enviamos algo a Marte, y regresiva cuando traemos algo a la Tierra, ¿ya? Durante las misiones robóticas a Marte y otros cuerpos hay que preocuparse de esto. Ella también participó en un proyecto que se llama el Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, HISES, con el rol de científica, y la idea es reproducir las operaciones y actividades diarias que se esperan en Marte, que podría esperar una tripulación. Entonces imagínense, ella se encerró con un grupo en una cápsula en Hawái y se dedicaron a entender cómo sería la dinámica, a simular cómo sería un día de trabajo, ¿ya? Ella también se ha unido a una empresa, ya, y es la directora científica de una empresa que se llama Star Harbor y que se dedica a desarrollar investigación en forma privada en el espacio. En la medida en que este espacio crezca de la exploración espacial privada, estas empresas se van a dedicar a apoyar el estudio de los privados, ya fuera de lo que está NASA haciendo. Bueno, después de esta introducción, los dejo aquí con la doctora Blankovic, que va a estar dando una charla y se va a quedar conversando con nosotros después. Adriana, por favor. Aquí la estamos esperando. Viene de Marte, parece. Buenas tardes a todos. Soy Adriana Bojovic. Es un placer estar aquí y poder hablar de mi trabajo con todos vosotros. Gracias al Senado chileno por esta oportunidad. Es un honor para mí. Y ahora, I will switch to English before you very quickly realize that my Spanish leaves a lot of room for improvement. I also wanted to apologize for my voice. Apparently, I was screaming too much during our trip to Antarctica 2 days ago. But I hope you can understand me speaking and bear with me. Today, I will be talking to you about planetary protection, what it is, why it is important, and why I jokingly call myself a planetary protection scientist, or
the guardian of the galaxy. But before I do all that, I was asked to say a few words about myself. So here it is, the about me part. I am originally from Poland. I was born and raised in a small village in the middle of nowhere, where everybody knows everything about everyone else. I am willing to bet that at least some of you can relate. You can move the slides. Oh. With the green button. Sorry. Ahora. So, like I was saying, I come from a tiny village, and I'm sure that some of you can relate to that. In my family, my generation is the first one that received higher education, with me being the only one who holds a PhD degree, not only in my family, but also in my village, and very likely in the commune. I currently hold a dual appointment with government and commercial space sectors as planetary protection scientist at NASA JPL and chief scientist at Star Harbor, a new space startup, which gives me a new, unique opportunity to be exposed to the similarities and differences between these two branches of the space research market. In my free time, I enjoy cooking, especially making pastries. I also like dancing salsa, which I was doing frequently before the pandemic, and I hope to get back to it. But as all you know, time is a very precious currency these days. I think that it will be appropriate for me to share with you my guilty pleasure, which is watching Latin American telenovelas. I do it both to practice Spanish, but also for the drama. One of the challenges that NASA had to face early on was to protect extraterrestrial bodies and samples collected therein from Earth contaminants, its so-called forward contamination, as well as Earth from potential biological contaminants from other celestial bodies during sample return missions, so-called backward contamination. Therefore, to explore universe responsibly, NASA created the Planetary Protection Office. The first PP requirements were established in the 60s and the 70s during the first mission to Mars in the Viking landers era. As a scientific discipline, planetary protection has two main objectives. The first one is to prevent microbial transfer between the Earth and other celestial bodies, and the other one is to understand how microorganisms adapt to extreme environments. The better we understand the mechanisms that microbes use for adaptation, the better prevention methods we can develop, not to mention that we can utilize this knowledge to our advantage by developing protective measures against radiation or other extreme factors. Hence, the Guardian of the Galaxy title. To prevent forward contamination, oops, I'm sorry, this one. Can I go back? No, I'm sorry. So, guys, sorry, you'll have to bear with me and improvise. So, to prevent forward contamination, we assess and ensure biological cleanliness of various spacecraft components. We track what microbes were found during different missions and keep a microbial reference library to avoid false positives for live detection. What does that mean? It simply means that if we ever discover signatures live on Mars, we want to make sure that they are not contaminants from the Earth. We also want to have the opportunity to learn as much as possible from the planet's pristine environment before humans will make it to Mars, carrying our biomes and contaminating the planet. In that sense, it is crucial to understand the mechanisms of microbial adaptation to extremes, how they evolve, and how they survive. Answering these questions can also benefit humans personally, as we may find better ways to protect ourselves from, for example, radiation. A small proof for validity of such research is the fact that an extract from one of the bacteria isolated from the JPL cleanroom, which
in itself is considered an extreme environment because of the stringent cleaning regimen and low nutrients availability, became an ingredient of commercially available facial serum, which is the first biological cosmetic to be recognized as a space-certified technology. So if you guys are interested in using cream coming from an extreme environment, please let me know. As you can imagine, this is the right slide. Right now we're talking about this. Planetary protection is a broad field, and it's continuously evolving. In order to directly apply scientific concept to robotic missions in the form of requirements, planetary protection created 5 categories for missions. These categories are based on the contamination hazard, and differentiating factors include mission type, whether it is an orbiter or a lander, destination of the mission, and the destination's likelihood to sustain life, including the life of contaminants that we can bring from Earth. Naturally, the higher the likelihood to sustain life, the more stringent the requirements. To give you an idea of complexity of this field, requirements for each mission are custom-made. For instance, Mars sample return is a mission that took decades into making before materializing, and it will still take many more years before being launched to Mars. Because the primary objective of the mission is to bring samples containing Martian soil back to the Earth for the first time, it has the most stringent PP requirements to date. Since it is not a trivial task to protect the terrestrial ecosystem while maintaining the scientific integrity of collected regolith samples, we have to develop sterilization strategies to break the chain of contact between the samples collected on Mars and the Earth without compromising the samples themselves. And the right photo that you can see on the slide shows the first sample that was collected on Mars and will be brought back to Earth during the MSR mission. This sample was collected by another rover that was sent to Mars in 2020. This rover is called Perseverance, and the sample was collected in December of last year. Total of 10 samples will be collected and brought back for extensive analysis. The importance of creating planetary protection categories and protocols, as well as understanding microbial adaptation mechanisms, stems from the fact that a subclass of microorganisms called extremophiles are known to not only survive, but to thrive under the environmental conditions that are unbearable for any other living organisms. An example is your own Atacama Desert. A long-lasting assumption that water equals life and little to no water equals no life has been disproved. When analyzing soil samples coming from the Atacama Desert, scientists have discovered microbial communities capable to survive a decade without water in one of the hottest and most inhospitable environments on Earth. This is likely a result of a unique adaptation mechanism, and this is, in fact, the single most important characteristic of microbes, their ability to mutate and evolve to adapt to environments they face. Speaking of extreme environments, during my PhD, I was studying fungi that were isolated from the Chernobyl site after the failure of the nuclear reactor. It turned out that in the years following the reactor meltdown, fungi adapted to radiation and became the pioneering organisms to recognize one of the most uninhabitable environments. Over the years, about 2,000 fungal isolates were collected, many of them containing melanin. More than 20% of the dark pigmented fungi exhibited positive radiotropism, meaning that the fungi were growing towards the radiation source, suggesting that not only these microbes found ways to survive the radiation exposure, but it also became a desirable environmental component. Although the exact mechanisms are still elusive, scientists suspect that these fungi evolved to utilize the radiation as an energy source to fuel their biological functions,
and developed unique mechanisms of DNA repair. Unveiling these secrets may be a powerful tool in finding ways to protect humans against radiation here on Earth, but also during spaceflight. Radiation exposure is, in fact, a well-known issue for the astronauts. This is why one of my PhD projects focused on selecting Chernobyl fungi and sending them to the International Space Station to study how microgravity and enhanced irradiation would affect them. Why did we care to study fungi in the first place? Of course, because they came from the extremely irradiated environment, but more than that, it was because they carry enormous biotechnological potential. Fungi are relatively easy to genetically manipulate and can produce bioactive compounds of interest to humans. Some examples include antibiotic penicillin or cholesterol-lowering medicine, lovastatin. Therefore, understanding fungal phenotypic plasticity and adaptability to space conditions has very practical implications for human on Earth as well. Here, you can also see one of my favorite photos of the astronaut Jeff Williams handling our experiments aboard the International Space Station. During the growth phase, fungi were kept in these two blue containers that you can see floating in the microgravity to avoid contamination of the ISS. Right before the pandemic, in 2020, I joined a Martian simulation study whose goal was to mimic some of the activities that the crew would experience while on Mars. Objectives included collecting microbial samples, assessing crew cohesion, and by far, the most fun part of the simulation was mimicking extravehicular activities. During these mock outings, we were wearing suits and venturing inside lava tubes created by the volcano Mauna Loa in Hawaii. During my experience with sending the experiments to the International Space Station, I quickly realized how limited the slots to perform experiments in space are, let alone becoming an astronaut. That is why I decided to join an early-stage space startup whose objective is to make space-relevant research more available to research institutions and the private sector. The increasing number of spaceflight providers is driving the cost of spaceflight down while increasing the number of available spots. Our vision is to build the first open-to-the-public spaceflight training facility, as well as an R&D campus, to make space research and astronaut training accessible to the public. Due to my background, I was asked to serve as a chief scientist and help bringing this vision from an idea on a napkin to a nationally recognized research facility. As a company, we wish to foster a culture of inclusion, collaboration, and innovation via the cross-pollination of different fields. We hope to inspire young people to seek jobs in the actively growing commercial space sector. Hopefully, we will pave the way for the next generation of Guardians of the Galaxy. With that, once again, I would like to thank to the organizers of Congreso Futuro, and especially Dr. Eduardo Bendek, as well as the members of the Chilean government for giving me the opportunity to be here with you today and to deliver my talk. I hope you've enjoyed learning about the planetary protection as much as I'm loving experiencing Chile. Thank you. Thank you very much, Adriana, for that talk. Very interesting. So we'll continue now with another conversation about traveling in the solar system and the impact of those trips. When you take a plane and you arrive tired or with a headache, me cambio el español. Cuando uno viaja, se toma un avión y llega cansado, se toma un tren, un bus, llega cansado, pero los viajes en el sistema solar van a ser mucho peores, van a ser mucho más difíciles y no todos los viajes son iguales, ¿ya?
Después de la última misión a la Luna, el Apolo 17 en el año 1972, eso fue hace mucho tiempo, no hemos volado más allá de la órbita baja. La órbita baja quiere decir solamente 400 kilómetros de altura. Cuando uno piensa que la Tierra tiene 6.700 kilómetros de radio, 400 kilómetros de altura es solamente un 6% más que el radio de la Tierra. Es como una cascarita delgada encima de la Tierra. A esa altura no estamos expuestos a la radiación interplanetaria, que se llama, porque estamos protegidos por los cinturones de Van Allen, que son unos cinturones de radiación. Por lo tanto, toda la experiencia que hemos tenido los astronautas en la Estación Espacial Internacional, estando por años, de hecho hay varios astronautas que han estado más de un año, no es tan relevante porque no han estado expuestos a la radiación dura, que es la radiación interplanetaria. Ahora, cuando queramos ir a instalarnos a una base en la Luna, esto es un poco más complicado, pero es un viaje de solo un par de días, después hay que ver cómo nos protegemos una vez que estemos instalados, pero el viaje a Marte son 9 meses. Y no solo eso, son 9 meses para llegar a Marte, después hay que aterrizar y hay que esperar que se alineen los planetas para volver de vuelta. Así que aunque uno lo quiera hacer lo más corto posible, estamos hablando de más de 2 años el viaje a Marte. Entonces, ahora nos enfrentamos a una situación de que hay que estar varios años en un espacio confinado, hay que estar bajo radiación interplanetaria y hay que estar en una situación muy compleja de ingravidez que te confunde los sentidos. En toda esta situación, lo que tenemos que buscar es entender cómo vamos a proteger el cuerpo humano en este proceso. Y para eso tenemos a la invitada de hoy, que es la doctora Hastings, quien ha estado íntimamente involucrada en el entrenamiento de astronautas y mucho más. Ella es una científica expedicionaria. ¿Qué quiere decir ello? Eso, que es especializada en el estudio de la vida en el ambiente extremo y aislado. Su pasión por la exploración la lleva a descender profundamente por túneles de lava y atravesar miles de kilómetros de desierto o navegar hasta la Antártica. Partiendo por la misión Inspiración 4, que les comentaba anteriormente, ella dirigió y desarrolló la implementación de un estudio multiómico y biobanco en astronautas privados de esta misión. En el 2018 fundó el programa Sensoria con el fin de ofrecer oportunidades y entrenamiento interdisciplinario para aspirantes al nivel de investigador espacial. Eso quiere decir un investigador que trabaja en el espacio. Como consejera experta y miembro con derecho a voto en múltiples entidades reguladoras globales, ella aboga por estándares inclusivos y seguros y funcionales que pueden respaldar un equipo espacial más diverso. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Melbourne. Y experimentó en diversas maneras de evolución biológica accionada por máquinas. Luego hizo su estudio en la Universidad de Nueva York y completó su estudio en Harvard. Como pueden ver, una universidad del más alto nivel. Bueno, aquí invito a la doctora Hastings para que nos cuente de los efectos de la radiación y de los viajes interplanetarios en los humanos. Doctora Hastings, por favor. Bueno. Looks like the teleprompter is a little different. That's okay. So it's a delight and honor to be here with you today. As an expeditionary scientist, I'm preoccupied with studying life in its extremes. Modern humans have become so adept at constructing cities and societies with highly controlled environments that we sometimes take for granted the relative ease of our existence on this planet, let alone in our backyard, the solar system. And yet, we can find life in myriad forms, thriving in parts of our planet that are quite demanding, if inhospitable, to the human body. Humans are mesophiles. We like things to be just right for our bodies in rather temperate conditions, or we find it very difficult to function. In my research, I investigate life that exists in extreme conditions and the humans that are able to live and work in these otherwise inhospitable environments. As for myself, I'm happier when I'm able to spend time driving my Land Cruiser or my rover on the gorgeous, vast interior desert regions of Australia, studying sturdy halophiles.
or descending into lava tubes in Hawaii to look for organisms that thrive in a world of complete darkness. Or my favorite, sailing for days across the Drake Passage to explore Antarctica and study the impact of climate change on our precious seventh continent. In 2021, I had the privilege of working with the crew of Inspiration 4, the first crew entirely comprised of private citizens to orbit the Earth in SpaceX's Dragon capsule. These 4 brave individuals were able to show that space is a frontier that can be open to so many more of us if given the opportunity. The great news is, the crew of Inspiration 4, who flew at an altitude of 585 kilometers above the Earth for nearly 3 days, returned to Earth happy and healthy and wanting to go back. If we look to the future of space exploration, what are the challenges that humans will face? Thankfully, we have over 60 years of research studying the hundreds of professional astronauts who've flown through their national program to orbit. They turn towards civilian crews, and privately funded missions has led to the start of a new space era that is led by a burgeoning and ambitious commercial space sector. The International Space Station has hosted astronauts for over 20 years. The station orbits above the Earth at an altitude of approximately 400 kilometers and must travel at 28,000 kilometers per hour in order to maintain its position. That means that the astronauts on ISS orbit around the Earth once every 90 minutes and will experience 16 sunrises for every one of our days back on the surface of the Earth. Most astronauts stay aboard the ISS a number of months or over a year. But what we know of biological studies of these astronauts shows what we can expect from our time in low Earth orbit and how our body changes. It's very common for astronauts on any flight to experience motion sickness that leads to a lingering headache and nausea, very much like we experience vertigo in space or on Earth. Medication can be provided, but not everyone will experience space sickness or want to be medicated, as it can produce unwanted side effects. Without gravity, our body fluids pool towards the upper part of our body. The face becomes puffy. And some astronauts report feeling stuffy-headed, like you would if you had a cold or seasonal allergies. As this fluid builds within the head, one's sense of smell and taste becomes diminished, making it more difficult for you to savor your food, but better at coping with other less pleasant smells that may be aboard the station. The more time you spend in low Earth orbit in low gravity, the weaker your muscles and bones will become. And your cardiovascular system won't function nearly as well as it does on Earth. Radiation poses significant risk to astronauts, as it can form reactive species that damage cells and the DNA within them. Most astronauts have only ever traveled in low Earth orbit, which extends all the way out to 2,000 kilometers beyond our surface. To journey to the moon, we'll have to leave behind the protection of the Earth's magnetosphere and pass through 2 regions filled with charged particles captured from the solar wind known as the Van Allen belt. Thankfully, the journey through the Van Allens taken by various crews of the Apollo missions showed us that they were exposed to a very small amount of radiation owing to the brief time they spent in transit through them. Let's move on to the moon, our beloved satellite. The last humans that walked on the surface of the moon were the crew of Apollo 17 in 1972. There's every reason to believe that a new generation of astronauts will walk on the moon by the end of this decade. What conditions do these explorers need to prepare for? Thankfully, the moon does have a gravitational pull of its own, though it's only a fraction of Earth's gravity. This will help mitigate some of the problems our bodies have coping with the lack of gravity in space. One complete cycle of day and night on the moon takes approximately 28 days, or 14 days of sunlight and 14 days of darkness. So short duration missions will need to plan accordingly in order to ensure that the astronauts arrive with the best conditions for their mission. And those who spend any appreciable amount of time
we'll need to expect long periods of darkness, followed by long periods of intense sunlight. Because there's no atmosphere, radiation levels on the moon are much higher. Charged particles like galactic cosmic rays contribute to an overall dose of radiation that is 2.6 times higher for astronauts on the moon compared to their colleagues aboard the ISS in low Earth orbit. Special protection will be needed in the rare case of a solar flare that sends an intense burst of highly charged and energetic ions our direction. Lunar regolith, the dusty material that covers the surface of the moon, is a very abrasive material. It's as fine as a powder with extremely small particles, but as abrasive as glass, and gets all over your gear and into your module or spacecraft. Apollo astronaut Harrison Schmitt described the reaction he had to the presence of lunar dust particles in the module as lunar hay fever. And for some astronauts, the effects lasted well after their return to Earth. Now, let's ponder the journey to Mars. While it takes around 3 days to get to the moon, a crewed mission would take around 9 months to reach Mars. Because humans have yet to make this journey, we look to humans who worked in comparable environments, along with computer models, to make educated predictions of the challenges that any future crew traveling to Mars will face. Based on data collected by a Mars Science Lab while traveling from Earth to Mars, the crew will likely be exposed to around 0.66 sieverts of radiation, primarily from cosmic rays and other ionizing radiation. This may not sound like much, but it's around 15 times the annual limit allowed for radiological workers on Earth, and nearly the maximum amount of radiation allowed for an astronaut's career, which is 1 sievert in total. An unexpected solar flare could lead to an even higher level of exposure to harmful radiation. As mentioned before, the weightless environment leads to muscle and bone atrophy, and the immune system grows increasingly dysfunctional. Another hazard of spending a long time in space is the deformation of the shape of one's eyes that come from prolonged change in the distribution of body fluid. Over time, the absence of gravity, the spine elongates, making it more susceptible to injury. It takes time for the spine to reposition and become stable again, which will be challenging for astronauts that are required to be able to walk, let alone carry heavy payloads, once they arrive on the surface of Mars. Perhaps the greatest risk to the crew, and the one we're least able to predict, is the effect of isolation and confinement in a small space with limited resources for a long time. Since it takes up to 20 minutes each way for a message to move from Earth to Mars, the crew will be on their own and need to be able to work together to solve any problems that arise independently. But the reward of setting foot on the surface of another planet in our solar system just might be worth all that risk. So, proceed. There you go. I'd like to leave you with a final thought. Un momentito. Thank you very much, Dr. Hastings, for that talk. That's fantastic. It's very interesting to hear all those things. Me dejó un poco asustado. Yo que tenía ganas de ir a Marte, ya se me pasaron un poco las ganas. Pero bueno, yo creo que me volverán. Ahora la idea es que tenemos la oportunidad de estar con ellas, expertas en los temas de la exploración planetaria y las dificultades de la exploración planetaria, porque como hemos visto hay un problema de la sobrevivencia del ser humano, pero también hay un problema de contaminación planetaria, de no queremos traer un coronavirus marciano o lo que sea a la Tierra, por ponerlo de manera dramática, pero básicamente tenemos que hacer esto de manera responsable. Y la idea es que ahora vamos a tener una conversación y poder discutir varias preguntas que me han ido llegando, que he ido recolectando, y poder entender también cómo alguien que nació en Polonia o yo en el caso que nací en Chile, que cómo llegamos a estar en esta situación donde en el día a día hacemos nuestros trabajos, pero son cosas súper entretenidas y que mucha gente a veces nos pregunta cómo fue el salto, qué pasó. Entonces voy a partir con la primera pregunta para la doctora Blakovich, preguntándole, Dr. Blakovich, how do you do the jump to go from Poland to
NASA Jet Propulsion Laboratory, Guardian of the Galaxy job title. That sounds pretty amazing. Well, like I mentioned during my talk, I was born and raised in a small village, and myself and my brother are the first generation in my family who got higher education, and I'm very fortunate to say that I have parents who, despite of not having higher education themselves, really understood the need for me to study and learn and to pursue my dreams. So they were always supportive of the craziest ideas that I had. Following a little bit the suggestion of my mom, I decided to study biotechnology back in Poland. And while I was doing so, I applied for an internship at the University of Idaho in the United States. I went there for 3 months, did my job, went back to Poland, forgot about the United States, and continued my life in Poland. But after 6 months, after finishing the internship, the professor for whom I was working sent me an email saying, hey, would you be interested in going to do a 6-month-long internship at JPL? I was like, what's JPL? So I quickly Googled it, and I noticed that it was one of the NASA centers. So I, of course, responded that I don't have anything to do, despite of finishing a second major and being involved in the PhD program back in Poland. So I dropped everything I was doing back in Poland, and I packed my suitcase, went back to the United States, and what was supposed to be a 6-month-long internship turned into another 1.5-year-long internship that led to a PhD in collaboration with JPL and NASA, and I just simply never left. And if I can give one word of an advice to anyone who is trying to find their way, maybe in the society or the environment where they are not entirely understood, just keep doing what you're doing, believe in yourself, and I cannot underscore how much it is, how important it is to network, because you really don't know if that one email or that one conversation you have with someone you met at the conference or any other place can help you achieve your dreams and goals in life. Thank you very much. Very, very interesting. Now, watching your talk, I learned so many things that you do, so many expeditions. Like, it's amazing all the areas that you cover in your life. But I have a little bit of a similar question. How you get to do so many things, to get involved from SpaceX all the way to Antarctica and to build your own rover? So I would like to ask you, Dr. Hastings, how's your life? How everything started, how you get to this point? Well, I will say the journey does not have a singular direction. I have, from the time I was a small child, been just naturally curious. I was often outside, playing in the dirt. Yes, I had Barbies, but they were on an expedition. We would fly to a new destination, someplace I had seen in National Geographic. We'd pack up, we'd go on a journey. I'd take my microscope with me, a little toy microscope, see what I saw. So I guess from a young age, I was always just very curious and wanted to engage with nature and adventure. And so maybe that's just been my nature all along. In terms of education, it has been quite the route. There is no direct line from here to SpaceX. I will say a word of recommendation just as someone who's ended up there, I wouldn't say by accident, but at least through stumbling in the right direction, that if you are working right now in the new space era, you are the leader. There is no one behind you. We are relying and learning very heavily from our colleagues who have long tradition of knowledge and research in NASA, ESA, JAXA, Roscosmos. But in the private sector, we're learning again for the first time. So one of the best bits of sort of advice or description from a colleague was, JJ, you are the one that's pioneering this. So be brave and be willing to step up when your opportunity comes. Thank you very much. Bueno,
Thank you. Bueno, me encantaría tener más tiempo para más preguntas, pero me están avisando que tenemos que cerrar el bloque. Espero que lo hayan disfrutado, espero que esta sea algo que los apasione y los dejo a todos invitados a soñar, a seguir sus caminos, a que nos ayuden a hacer la exploración interplanetaria una realidad donde los chilenos seamos parte del proceso. Muchas gracias. Perdón. Pero tenía que introducir a la próxima presentadora. Discúlpenme. La próxima presentación es de Julie Klinger y ella nos va a contar acerca de otras cosas que nos son esenciales para permitir toda esta tecnología. Porque hemos visto todas estas maravillas, todo este progreso, cómo el universo está avanzando, pero necesitamos hacer estos cambios, ¿ya? Necesitamos hacer estas nuevas máquinas, todos estos sistemas que son esenciales, ¿ya? Ella nos va a contar cómo se llega a estos nuevos materiales, esta nueva minería que permite lograr rendimientos de motores y estructuras que antes no se podían, ¿ya? Y un ejemplo de esto son las tierras raras. Las tierras raras es un mineral escaso que permite fabricar imanes extremadamente poderosos, que permite construir todo tipo de dispositivos de bajo peso. Ahora ustedes ven estos drones pequeñísimos que vuelan a una velocidad increíble, que tienen prestaciones que hace 10 años eran imposibles. Para entender más de este tema, vamos a estar con la doctora Klinger, que es doctora en Geografía de la Universidad de California, Berkeley, y es académica del Departamento de Geografía y Ciencias Espaciales en la Universidad de Delaware. Los dejo con la doctora Klinger. Muchas gracias. Good afternoon, good evening, dear colleague. I'm sorry that I could not be there with you today. All right, I would like to begin where we started. Boundlessness has boundaries, and those boundaries are material, for the simple fact that the material world is where we live. The universe and our dreams, they may be infinite, but we as individuals and communities, we are finite, we are limited, we are precious. And so are the resources we use to build the futures that we want. If you take time to contemplate this fundamental fact, you begin to ask fundamental questions and to contemplate our fundamental relationship with all things. You begin to think of your own life story, the journeys of your family. Where did you come from? Or think about what you had for breakfast. Where did the food come from? Who grew the coffee? Now think about the fantastic things that we have seen and learned about today. How do we make the unknown become known? How do we continue to drive the engines of innovation and discovery? Everything, whether the deep sea or deep space or halting the worst ravages of climate change, involves some kind of instrument, some kind of tool. That means that realizing our dreams, great and small, requires hardware, requires material things. We rely on material objects to realize our boundless ambitions. Material objects are made of something, and that something refers to metals and minerals. Metals and minerals originate in the Earth and other planetary bodies. This means that even as we work toward a zero waste future and a circular economy, the truth is we must still mine somewhere. The Earth is finite, and we cannot take mineral supply chains for granted.
The unfortunate truth is that the manner in which we have historically organized mining and extraction is characterized by social and environmental violence. Mining was the engine that drove colonialism, and it remains the engine that drives states and empires and geopolitical power. Mining, like waste, is something most of us do not want to be near, and so we have historically sent it far away. Managing all of this is a very complicated task. So the prevailing historical and contemporary approach on the part of consumers, on the part of governments, has been to empower mining companies to do what they need to do to ensure a stable flow of the critical materials and metals that we need in our modern society. Of course, we've only taken care of this in one direction. The way that we have gotten the materials that we need for our smartphones, for our spaceships, and everything in between is to dig a big hole somewhere new, to create a massive waste footprint, and then at the end of the life of the object, to discard it, to build a big trash mountain, but not in my backyard. Now, look around you. Think about the things you are wearing, the technologies in your pocket. Look at the building you are in. Do you know where these materials came from? I wonder if you look at the lights, the screen, think of the speakers that are carrying my voice into your ears. Do you know where the materials to make these things came from? Who was responsible for extracting them? And what labor went into processing them into a usable form? Most likely, most of us don't know. So when we think about the great unknown, the truth is the great unknown is not somewhere out there only beyond our planet, far into our galaxy. It's not only on the deep ocean floor or under the Antarctic ice sheet. The unknown is all around us. The great unknown we are surrounded by is the basic question of where the materials that we take for granted every day, where they've actually come from. And when we started asking these questions, where do we get the materials that we need to build the future that we want? The answers have been dirty and distressing. And to be honest, our responses haven't been great. For the most part, we've panicked and we've pointed fingers. So I'm Julie Michelle Klinger. I'm a geographer and I study the realities of rare earth mining and processing. And I advise international organizations, governments, and companies on novel approaches to the problem of where and how we acquire the materials that we need to build the future that we want. I focus on rare earth elements indicated here on the periodic table because this family of fantastic magnetic and conductive elements are essential to the hardware of everyday life. Rare earth elements build the hardware of our biggest dreams. They empower big physics, renewable energy, efficient transport, space exploration. And they also build the weapons of our worst nightmares, drones, smart bombs, and so on. Energy technology, scientific and medical instrumentation, rockets, satellites, anything you can think of, really, that makes our modern life possible. Rare earth elements are not rare, but they're difficult to mine in socially and environmentally responsible ways. But maybe difficult is the wrong term. It's not that rare earth mining, by some fundamental law of nature, is necessarily violent and destructive. I want to be really clear about this because, unfortunately, my work uncovering the social and environmental devastation surrounding rare earth mining and processing in China has been taken to mean that this is the only way it can be. Toxic landscapes, cancer villages, generations of harm, and irreparable damage. No. In fact, that's not even how it's done in most of China anymore. This image quite simply just shows a before and after of a former rare earth mining site that has since been restored in southeastern China. Rare earth mining
has historically been violent and destructive because we collectively have refused to invest in doing things better. For the past 40 years, we have allowed the free market doctrines to prevail, which rewards those who produce things cheaply and punishes those who try to invest in social and environmental protection or in fair labor practices. Now, despite this, motivated and passionate individuals across the public, private, and academic spheres have come together to try to develop solutions around the world, across the Americas, South and North, Eurasia, and also here in Chile. Brilliant and enterprising minds are working on cleaner modes of mining and production, yet China remains the dominant producer. And by and large, global industry and investment still tends toward places with fewer social and environmental protection. But I think we can change this if we think big and we think together. So this is not only a call for policy support to invest in the cleanest and most ethical forms of mining, but also to develop smarter and traceable supply chains so we can actually conquer the great unknown, so that we can look around us and know where the raw materials came from, and so that we can feel secure that the environments were treated with respect and the laborers with fairness and dignity. Now, currently, the vast majority of downstream firms honestly can't tell you where rare earths came from. And the history of rare earth mining and processing is one that is rooted in the production of nuclear weapons and weapons of war. This is because rare earth elements tend to coincide with radioactive materials in most parts of the world. There are some exceptions. One of them is in Chile. But when the purposes for rare earth mining and processing for so long had been to build death machines, it's no surprise then that rare earth mining is plagued by social and environmental violence. So the past is shameful, and the present is complex because demand is projected to increase. And in fact, if we think about rare earth mining and processing in light of our need to build a renewable energy future, we can feel overwhelmed. You don't have to look far to find many predictions that say that we will fall disastrously short of meeting our energy transition goals simply because we don't have the materials we need. And this is entirely apart from the question of whether we use the materials that we dig out of the earth for renewable energy or for some other purpose. Either way, conditions don't seem to be favorable to putting in the time and care that's necessary to change our mining paradigm. We find ourselves either doomed or panicked. Are we doomed to fail because of resource scarcity? Are we panicked because of the climate emergency? I think that this is a false choice. I think that this leads to the kind of pessimism that honestly only serves the status quo. And the status quo, to be quite honest with you, is quite boring because it's all about cutting corners and taking shortcuts. The status quo is what got us into this climate mess, and maintaining it, I say, serves to stifle innovation. So I think there is a better way to think about this, that we don't need to resign ourselves to doom about the future or panic or even fantasies of escape. And here I want to leave you with some opportunities. The message I want to offer to you, to Chile, these ideas I want to say, they're not revolutionary, but they can revolutionize our economies and the way that we relate to the resources that we need. I would say our only option to empower ourselves to build a future without limits is to confront our material limits and our economic contradictions head on. So we do this by going beyond the mere blah, blah, blah of promoting the greenest and greatest practices. What we actually need to do is to mandate and fund those greenest and greatest practices. And that means subsidizing those who want to do the right thing, empowering the curious with the resources to conduct the research that will change how we get the materials that we need to build the future that we want.
If we want to lead, we have to invest in leadership practices in the public, private, and academic spheres. Now, for mining to work for everyone, pro-mining and anti-mining groups have to come together to listen to the criticisms made in the name of protecting the environment and protecting communities, and to use them to inspire innovation. Because the truth is, we all have a stake in getting the materials that we need to build the future that we want in the safest, most responsible way. And one way forward is actually to co-design what mining and processing looks like with communities. And for this to happen, the public must invest to make more sustainable practices a reality. This is my message to you today in Chile, and it's the message I take all over the world. I want to leave you with these really important thoughts as well. If we consent to open new mines in the name of fighting climate change, wherever, then we must also guarantee that the elements mined in the name of climate change are actually used in technologies that fight climate change, and they aren't misappropriated, for example, by the petroleum refining industry or the military-industrial complex. This can be done in Chile, for example, by investing in a vertically integrated renewable energy. Now, Chile has a long, rich, and often very difficult and painful history with mining, and therefore a lot of knowledge and wisdom about how to do things differently. I think I leave you with these humble ideas that I hope will help Chile lead the world in changing the destructive status quo. Thank you for your time and your attention. If you'd like to know more about our history, rare challenges within the book, and also please get in touch. Thank you. Agradecemos esta última presentación del bloque 4 que nos ha hecho viajar literalmente por el universo, por las posibilidades, por los desarrollos que están ocurriendo hoy día en los distintos telescopios alrededor del mundo y cómo los humanos estamos realmente explorando las fronteras del universo, otras galaxias y tanto más. Pero vamos a seguir y vamos a iniciar el bloque 5 al que hemos llamado Universo Metaversiano. Este panel busca mostrar cómo el metaverso que ya está en nuestras vidas hoy día lo vemos tal vez en una escala mucho más de juego, de una manera más tangencial, pero no hemos comprendido realmente hasta dónde nos podemos relacionar con él, qué implicancias va a tener en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, qué oportunidades está abriendo, y también otras preguntas sobre, como por ejemplo, cómo se configura la dinámica entre la naturaleza humana que tenemos y este ecosistema digital que de alguna forma cambia las reglas. Nos hemos preguntado mucho en el backstage, cuando desarrollábamos todo este concepto para Congreso Futuro, ¿qué reglas van a correr en el nuevo metaverso? ¿Vamos a tener los mismos derechos? ¿Vamos a tener los mismos deberes? ¿Va a tener su propio código y su propio carácter? Sabemos que este mundo se está creando y se está expandiendo, pero nadie está controlando de qué manera se crea y cómo se expande. Y es por lo mismo que queremos traer estas conversaciones durante el panel. Algunas de ellas han sido exploradas por, citando la conversación que tuvimos en la mañana con Charles Darwin, en uno de los libros del creador de algunas de las preguntas que le hicimos hoy, que es Julio Rojas, y tiene este libro que se llama El fin del metaverso. ¿Lo han escuchado? Y habla cómo es un gran libro. Y es un gran libro principalmente porque nosotros creemos que apenas podemos ver unos 5 años hacia adelante sobre cómo se va a desarrollar la cosa, pero este se da un salto de unos 50 años en el que la humanidad tal vez logra en el metaverso encontrar sus barreras morales, después de arruinarlo todo, un buen futuro. Pero ¿qué pasa si eso se termina? ¿Y cuál es esta pulsión humana que tenemos
a provocarnos a nosotros mismos, que además no conocemos bien dónde va a terminar. Surgen muchas consideraciones, resguardos, y es importante que Congreso Futuro sea un espacio donde nosotros como ciudadanos efectivamente podamos provocar esas conversaciones y exigirlas a nuestros legisladores, en nuestras salas de clase, en la vida cotidiana, en la mesa de la cocina del domingo. Desde la ética, la seguridad, el crimen, hay muchas preguntas que van a surgir en esta materia y que ya están siendo noticia hoy. Para responderlas hay expertos que intentan comprender la naturaleza de este entorno, estableciendo reglas y buscando moldearlo o modelarlo, tanto como sea posible, en una dirección que debiera ser la de la virtud humana. ¿Cómo podemos hacer para no afectar las relaciones interpersonales, sino conservarlas? ¿Cómo podemos conservar, por ejemplo, la diplomacia entre las naciones? ¿Vamos a tener naciones en el metaverso? Tantas otras preguntas que necesitamos responder, y para poder profundizar en esto es que hoy estamos con Ekaterina Koistukina. Espero haberlo dicho bien, y los dejo con ella, que es nuestra primera expositora. Es licenciada en bioquímica, bachiller en neuropsicología y grado en doctora médica. Actualmente se dedica a promover el conocimiento sobre la economía para ayudar a las nuevas generaciones a construir sus propias historias de éxito de dominio digital. Bienvenida, Ekaterina. Gracias. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes presencialmente después de una pandemia que afligió mucho a la humanidad, pero también nos empujó a estos avances tecnológicos. Ahora podemos tener una audiencia en el ciberespacio que también recibe esta información. Y bueno, quisiera empezar hablándoles un poco del pasado, porque es importante conocer las historias, nuestra historia, para poder aprender de la experiencia de otros. Volvamos al 2000. En el 2000, más de 20 años atrás, yo era una niña vulnerable, que por durezas y obstáculos que nos pone la vida a todos los días y siempre, de tener que emigrar y trabajar lejos de la protección de mis padres, no tuve la oportunidad de atender a la escuela de enseñanza media. No fui a high school, pero pues aquí estoy. Pero este obstáculo no fue suficiente para domar esa curiosidad y esa pasión por la ciencia que está dentro de mí. Ese hambre de aprender fue la que me guió a buscar la educación de una manera diferente, de buscar maneras alternativas a los problemas y obstáculos que nos pone esta vida. Y pues la vida fue generosa conmigo y puso a personas en mi camino que me guiaron a perseguir ese sueño de cómo funciona la humanidad, de cómo funciona el cuerpo humano, las sociedades humanas, de aprender estas maravillas de la ciencia que podemos ver con el método científico. Hoy en el 2023, para mí este es un momento muy especial, porque es tiempo de que yo devuelva a la sociedad el regalo que me dio. Y el estar aquí con ustedes es algo muy especial. Y la vida me llevó a estar aquí, enfrente de ustedes, como también esa figura de educación, de motivación, de inspiración, y contarles mis vulnerabilidades, contarles mis obstáculos y lo que se hizo para que ustedes puedan ver en el futuro lo que pueden ser, que los obstáculos están ahí, pero los límites que nos ponemos son realmente sin límites reales, como dice el slogan. También contarles que todo lo que es posible, a pesar de que parece algo muy lejano. Tenemos problemas hoy día y parece que es algo insuperable, que es algo muy difícil, que no vamos a llegar a lograr a solucionar nuestros problemas. Pero somos ejemplos vivientes y espero también que los presentadores anteriores
hayan demostrado científicamente las historias que son posibles, no solo individuales de los retos que han superado cada uno de estos científicos, sino también de los problemas que ellos contribuyeron a solucionar en la humanidad, en la sociedad. Bueno, y a pesar de ser mujer y de que nuestro género tiene la responsabilidad y el beneficio de continuar la especie que muchas veces nos obstruye y pensamos que es un obstáculo, ese beneficio de poder proteger a los humanos más pequeños cuando están en sus épocas vulnerables, en nuestro vientre, en crecerlos, en enseñarlos y ayudarles. A pesar de esto, como mujer estoy aquí. Entre los conferencistas que crecí en la ciencia, admirándolos como ídolos. Richard Dawkins dio una presentación aquí hace unos años. Sylvia Earle, nuestros rockstars de la ciencia. Me siento muy honorada de estar aquí. Si pudiese decirle algo a esa niña que cuando crezca sería doctora, a pesar de que no terminó la high school, graduada de la Universidad de Harvard, nunca me lo imaginaba, y contribuyendo al avance de la medicina en el espacio para cuidar a los astronautas, a ellos que nos representan en el espacio, los que van a explorar esos ambientes para abrir el camino. Y también impartiendo clases en el MIT, enseñando a los líderes y a los futuros científicos que van a diseñar esas herramientas para nosotros, para que las utilicemos, los iPhones, las nuevas herramientas que nos ayudan a estar en el metaverso. Pero también asesorando a gobiernos, a instituciones, a líderes, ayudándoles a solucionar problemas que afligen a la sociedad. Yo le diría a esa niña desde hace 20 años que el futuro no tiene límites reales. Y también estamos aquí en Congreso Futuro exactamente para decirles eso. Ese es el eslogan, porque esa es la realidad. Está científicamente probada, no solo con individuos, sino también con muchos de los problemas. Los retos que tenemos, los límites nos los ponemos nosotros mismos, y eso lo van a oír en más de las conferencias. Y los sueños son posibles, y por eso es importante soñar en grande, permitirnos hacer eso. Bueno, esa es parte de mi historia, pero también la otra cosa que estamos lidiando como humanidad es la ciencia. El metaverso, de eso es lo que vamos a hablar. Y así como mi caso fue de adversidad, resiliencia y superación, bueno, también tecnología, la computación, ciberespacio, también tuvo sus problemas. También en el año 2000. Estábamos pasando por el Y2K, que pensábamos que la computación se iba a acabar, de que las computadoras se iban a volver locas y pasando el año 2000 iba a colapsar todo. La humanidad estaba cruzando por ese límite tecnológico y pensábamos que íbamos a socavar ese acceso al mundo de la computación, el cual recién empezaba. Pero miren, otra vez, en el 2023 vamos a hablar del metaverso, a lo que hemos evolucionado. Hemos hablado con Darwin hoy día. Hablamos de inteligencia artificial que nos ayuda hasta a crear poemas. Estamos hablando de haber creado un ambiente completamente diferente del que conocemos. Y esto fue posible porque personas se dieron el permiso de soñar y lucharon por ese sueño, a pesar de que era absurdo, y lo hicieron. Y ahora nosotros nos beneficiamos. Pero lo que quisiera presentarles hoy día es algo muy importante. Estamos aquí reunidos, imagínense en los tiempos anteriores cuando venían juntos, se juntaban los sabios de una civilización cuando tenían un problema y hablaban de ese problema y tomaban la decisión. Estamos igual en el mundo cibernético. Estamos aquí reunidos
de una manera presencial y también en el mundo cibernético. Estamos en YouTube Livestream y esto también va a ser preservado, lo pueden ver después. Estamos aquí reunidos en Congreso Futuro porque tenemos un gran problema. Nuestro hogar está sufriendo. Estamos destruyéndolos con nuestra manera de vivir, de nuestra manera de usar las cosas, nuestra manera de ser, nuestra humanidad. Y estamos destruyéndolo. Y si es que se destruye, nos destruimos nosotros mismos. Y ya no va a haber más humanos, no va a haber más experiencias, no va a haber más sueños que perseguir. Pero la buena noticia es que no es la primera vez que llegamos a este punto. Llegamos a este punto en que tenemos que reunirnos y hablar de cómo superar un problema de esta magnitud. Si vemos la historia, ha pasado muchas veces, pero somos una especie muy resiliente, inteligente, y cuando nos unimos encontramos soluciones. Y las hemos encontrado y por eso seguimos aquí. Cada vez que llegamos al límite de unos recursos, con la ciencia y la tecnología encontramos la manera de hacerlo mejor, de empezar de una manera, de llegar a otro escalón. ¿Y qué podemos aprender del pasado? Esa sabiduría para poder aplicarlo ahora para el problema que nos aflige. Recordemos que somos una especie muy interesante. A diferencia de las otras, que están limitadas por su genética, nosotros empezamos en el ambiente de las sabanas africanas. Y lo que nos hizo diferentes es que con nuestro cerebro podemos crear herramientas. No estamos limitados a las herramientas de la evolución genética, sino que las podemos crear. Todas estas herramientas para cambiar a otros ambientes. Y bueno, esto nos hizo no estar en solo las sabanas africanas. Pudimos migrar al dominio terrestre, fuimos por muchas diferentes regiones, a pesar de que no pertenecemos ahí. Los que fueron a la Antártica, si es que van con sus herramientas genéticas, sin la ropa especial, hipotermia y muerte segura en pocos minutos. Pero ¿cuántos van allá? ¿Cuántos viven ahí por meses y años? Nos adaptamos. Después colonizamos el ambiente marítimo, no solo por encima, con los barcos y las otras herramientas, sino que también por debajo. Hubo un tiempo una colonia que vivió más de un mes por debajo del agua. Y seguimos incursionando al ambiente marítimo. El aéreo. Por mucho tiempo admirábamos a las aves y queríamos volar. Y fallábamos hasta que en los 1900 ya se crearon los aviones, aprendiendo cómo funciona el volar. Y ahora estamos desplazando hasta las pobres aves y vivimos mucho tiempo en el dominio aéreo con los aviones que nos llevan de un lugar a otro. El espacial, el bloque anterior, hemos aprendido las maravillas que suceden. Todo lo que está pasando en el espacio. Parece ciencia ficción, pero estamos ya construyendo colonias en la Luna. Sabemos que desde el 2000, desde noviembre, tenemos representantes viviendo en la estación espacial continuamente. Ya tenemos representantes ahí, estamos en ese dominio. Y es cuestión de tiempo el llegar a Marte. Pero ahora, el quinto dominio del que vamos a hablar en este bloque es el ciberespacio, el metaverso. Es un dominio que es muy especial a los otros cuatro porque no lo conocíamos, no existía, es algo que construimos nosotros. Cada vez que tenemos el problema de que nuestro ambiente se vuelve más difícil, migramos. Desde el principio de los tiempos. No es algo nuevo que se oye en las noticias de que migramos, de que hay los desplazamientos forzados. Es algo que es parte de la humanidad.
Lo hemos hecho y por eso hemos ido y colonizado tantos diferentes ambientes y terrenos. Está en nuestra historia. Empezamos en las sabanas africanas y llegamos hasta Chile, y la Antártica, el espacio y ahora el ciberespacio. La estación espacial fuera de nuestra Tierra, somos la primera especie que lo hace. Y ahora estamos migrando al ciberespacio. Y eso significa que tenemos que adaptarnos a ese nuevo ambiente. Es una nueva evolución, pero es una evolución diferente porque es muy rápida. Migramos allá y hacemos una jornada, una caminata a través de herramientas, a través del progreso de la tecnología. Y llegamos a mundos fascinantes, a ciudades enteras, a ciudades que no existían, que construimos. Hay ingenieros en el ciberespacio que construyen estas ciudades, que se las imaginan, que crean esos ambientes. Y nosotros entramos ahí. Las redes sociales es uno de los ambientes, pero en el metaverso es un poco más emocionante. Pero ya estamos adentrándonos a eso y la pandemia nos empujó a migrar mucho más fuerte este ambiente, porque en el mundo terrestre había un virus, sigue habiendo, mortal, que está matando muy fuerte a los humanos. Y nos vimos obligados a migrar a este nuevo ambiente, donde humanos y robots están trabajando juntos, donde podemos hacer cosas maravillosas y tener experiencias que nunca antes habíamos tenido o que no podemos tener en ninguno de los otros 4 dominios. Y nos adentramos en eso porque nos encanta, nos parece fascinante. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema falla? En los otros dominios, ¿qué pasa cuando en el dominio terrestre estás en una jungla y ves un tigre? Ya no es algo divertido, ya no están solo las cosas bonitas. El ciberespacio también tiene sus peligros y por eso estamos aquí, para entender estos peligros, para concientizar, para que podamos aprender de estos peligros y no lastimarnos, para que los más pequeños no se lastimen. ¿Qué pasa cuando te quedas atrapado ahí en el ciberespacio? ¿Qué pasa cuando te hacen fraude, que está tan desatado a través de las diferentes plataformas? ¿Qué pasa cuando te hackean tu empresa o el lugar donde trabajas? Cuando eres víctima del cibercrimen o cuando existen guerras que se luchan ya en el ciberespacio que afectan a tantas personas. Cuando hackean hospitales y mueren personas. O la infraestructura crítica y hay pánico de diferentes maneras. ¿Qué pasa si te hackean la mente? Muchos no entienden este concepto y muchos piensan que estamos libres de esta vulnerabilidad. Pero les voy a dar un ejemplo. Les voy a hackear la mente conociendo cómo funciona el cerebro humano y las vulnerabilidades de la mente. Ahorita ustedes, si es que piensan, se concentran y piensan que nos van a traer un plato blanco con una piña cortada. La piña está amarilla, está agria, también dulce, y esa piña le exprimimos un limón para que esté más agrio. Estamos hablando de estímulos agrios, y cuando los humanos oyen eso, empiezan a procesar eso en su cerebro y se preparan sus glándulas salivares. Empiezan a salivar. Salivaron ustedes y también salivaron las personas en kilómetros de distancia, que nos pongan en los comentarios. Por eso estamos reunidos aquí, para ver todos esos peligros y ver cómo poder solucionarlos. Unir nuestros cerebros en un cerebro global
para contestar estas preguntas que son para ustedes, de cómo crear un sistema de ley que funcione en el ciberespacio, porque estamos viendo que el sistema terrestre no funciona, de cómo proteger a nuestros más vulnerables que pueden ser víctimas de cosas terribles, de cómo será el modelo de un gobierno efectivo en este nuevo ambiente donde el gobierno, las formas de gobernar anteriormente, vemos que no son tan efectivas. Vemos que la civilización va cambiando de estructura, de algo más simple a algo más complicado. ¿Cómo será la estructura en el ciberespacio de nuestra humanidad? Y lo más importante es cómo conservar nuestra humanidad mientras migramos a un mundo digital. Gracias. Agradecemos la charla de Ekaterina Kostiukina, ahora lo dije bien. ¿Sí? Gracias por esta presentación y vamos a seguir avanzando con este bloque hablando sobre el universo metaversiano, esta vez con un invitado internacional. Esta vez con un invitado internacional que se va a conectar con nosotros de forma remota. Él es Corneliu Borgia, profesor asociado en estudios diplomáticos en la Universidad de Oxford, que ha centrado su investigación en el impacto que tiene la tecnología digital en la conducción de la diplomacia, con un enfoque en la comunicación estratégica, la influencia digital, así como en teorías y métodos que permiten contrarrestar los impactos de la desinformación, de la que definitivamente todos somos víctimas, y también de la propaganda, que es hoy una de las grandes amenazas de la democracia. En el contexto de la investigación sostiene que se han hecho progresos respecto de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible, pero que hay que avanzar en aprender cómo acceder y combinar datos múltiples, fuentes, cómo dominar técnicas de inteligencia artificial para extraer realmente la información analítica que buscamos. Estamos, como decíamos en la mañana, estos océanos de información y nos cuesta mucho distinguir el bosque del fondo, ¿verdad? La idea es que podamos encontrar una manera de administrar esta herramienta poderosa que es la inteligencia artificial sin sucumbir a ella y desarrollarlo de forma ética, responsable. Para eso nuestro autor habla de estos distintos temas, es editor además de distintas luchas contra la propaganda en línea y el extremismo violento, otro de los grandes problemas que ha traído las burbujas y el desarrollo de la desinformación. El lado oscuro de la diplomacia digital y teoría práctica son los nombres de algunos de sus libros, por eso queremos dar la bienvenida a Corneliu Borgia. Hola, and greetings from the University of Oxford. I regret not being able to be with you in person. I love to travel to sunny Chile, but since Zoom has become such a regular part of our daily life, I'm delighted to have the opportunity to speak to you this way, especially given the nature of the topic, which is, as you see, metaverse diplomacy and the Chamber of Geopolitical Secrets. A title, of course, inspired by a famous book with Harry Potter, but it's about a topic which I think is going to become more relevant in the next 5 to 10 years and has the potential to transform the world of diplomacy. So I'm going to defend this point, to explain this point in 4 steps. I'm going to start by discussing what the metaverse actually is. In the second part, I'm going to discuss what exactly is so exciting for the world of diplomacy, what that metaverse brings new for diplomats and Ministry of Foreign Affairs. The third element, it's something important. It's about the dark side. Should we be concerned about the dark side of the metaverse, and why so? And I'm going to conclude by revealing the secret from the title. What's so special about the metaverse at the moment that we have to pay attention to? So let me start with the first part.
how to think about the metaverse. What is a metaverse? And I think the best way to think about the metaverse is like a network of 3D worlds, a network that is populated by avatars, like this one. Avatars are our digital alter egos. And we use these avatars to travel and to do in these virtual worlds pretty much what we do in the physical world. We can do what? We can, in a sense, we can, So in a sense, what we can do in a metaverse is to think about it as an ecosystem that includes all the elements that we have. It includes currencies, it includes assets, it includes social media, it includes virtual worlds. So it's an ecosystem in itself. What is important about it is that we can do many things. One is we can do work in a remote work in a different way than we do it on Zoom. And they've been using this kind of environments to connect with people around the world in a more different, more immersive manner. So work is one element that actually can expand and brings new quality in the metaverse. But also education. And I think it's important because it moves and it breaks certain barriers. You can do, for instance, medical sciences to really engage with material in a way that is not possible in the physical world. Even in history, for instance, if you want to study a particularly important moment from the history of Chile, you can be virtually present in that environment. So education is another area that I think it presents a lot of potential when you think about the metaverse. Commerce is exploding. You have big brands opening branches in the virtual world, selling goods, selling services, selling all kinds of things that are necessary for those traveling in the meta world to absorb. Entertainment, of course, is a big driver. People can attend concerts around the world, and you can do that from the comfort of your home, and you can actually engage with the people around you, and you can enjoy the performance in a different way. So entertainment has become a big driver because behind the development of the metaverse. And of course, there is also questions that relate to well-being, whether it's meditation or fitness. So these are new opportunities that now we can see arising in the way in which the metaverse as a network of 3D worlds is emerging. But of course, you know, the question is, to what extent this is relevant, not only for people who enjoy attending performances in the metaverse, but also for those who are engaged in diplomatic activity and foreign policy. So there are certain interesting developments. So one is the question of diplomatic representation. We are getting to the point, really getting to the point in which the possibility of having digital embassies, virtual consulates is becoming a possibility. Barbados, for instance, has announced that they opened a digital embassy in the metaverse a few months ago. But it's not only Barbados. Tuvalu, a Pacific island, has also announced 2 months ago they are going to create a metaverse digital twin of their own country for a rather tragic motive, being the fact that the Pacific island is at risk of disappearing because of climate change and rising sea levels in the next decade or so, or maybe 2 decades. So they are creating a replica to preserve
some of the physical features of the island in the metaverse. The more interesting aspect is the rise of digital humans. I show you the avatars, but the digital humans are more complicated. It's a booming industry emerging around digital humans because they are more realistic. They use AI to speak to you. And that has opportunities for consular affairs, but also at some point for the rise of digital diplomats. And that's interesting. It's more. It's in terms of trade and tourism, opportunities are limitless. This is an example of the first metaverse governmental-backed city developed by UAE, United Arab Emirates, and is very realistic, and is basically a replica, a realistic digital replica of a city that you can actually go and travel. And it exists, and it's creating an industry around it. And that's the beginning of virtual tourism, but not in a different, more immersive fashion. And that's amazing, I found it. So we already have metaverse city that you can visit as you do in the real world because they are identical copy of the real cities. There is more to that in terms of public diplomacy, how countries present themselves and brand themselves. South Korea has announced that they want to create a national metaverse. They have the infrastructure, they have the strategy, they are doing now the work in which they try to put everything together in a way that actually attracts attention and boosts their soft power. And that's, again, an amazing opportunity. But there is more. The question of peace negotiation is becoming interesting. The UN Security Council has just had their first meeting in the metaverse trying to monitor the implementation of the peace agreement in Colombia, and they love it. And I think there is more for them because the Department of Peace Building, UN Peace Building, is trying to create this kind of virtual environments to train peace mediators and to create real-time situation that allows them to be more effective in their work. So these are some of the elements that show the potential of the metaverse in not only as an entertainment, or to work in terms of collaboration, but also for real serious implications, with real serious implication for diplomatic activity. But what about the dark side? Any technology has a dark side, and we know that. Social media was at the beginning hailed as a revolutionary technology, but then we learned about propaganda and fake news. So should we be concerned about the dark side of the metaverse? Of course. There is a darkverse already emerging. And the darkverse is even more problematic than the dark web. In the darkverse, you can find people, criminal organization, sharing malware, sharing information, even gathering together to do certain things. But what is more problematic for the dark side is that unlike online media, in the darkverse, you are physically present, and that's a story. There is more. The question of geopolitics comes to the fore. And why so? Because in the same way when you see these kind of issues emerging in terms of geopolitical competition, you already see a little bit of that happening in the metaverse. And there is a risk in which the tensions that we see offline are going to be transported online. Imagine the type of metaverse that you create and the type of metaverse economy that you have built. They rely hardware and software and certain type of components. And the companies and the countries that control those technologies or configuration of technology can have a lot of leverage in influencing and shutting down your metaverse. In the same way like oil and gas
has become a big leverage, as you know, for certain countries to put pressure on others. Metaverse could become another instrument of exerting real geopolitical influence. And that you have to pay attention to. But there is also the problem of disinformation. We know social media, the toxic aspect of social media that we've seen in the past. But the metaverse could even amplify what we've seen on social media. And why so? Because of the possibility to tailor information at a scale never seen before. The type of information collected about you in the metaverse can actually blur your distinction between what is real and what is virtual. And that is scary. So with that in mind, what's the secret then about the metaverse? And I think the secret at the moment is the fact that it's at the beginning. It's being built. There is nothing in the sense that we cannot do. And I think there is a window of opportunity for us, maybe a few years, maybe less, in which we can steer it and shape it in the right direction. The metaverse can offer plenty of opportunities in terms of political opportunities, economic opportunities, and trade and collaboration. But we also have to be careful how these opportunities are done in a way that contain the problem that I mentioned in terms of the darkverse. We try to immunize it against the dangers of geopolitical competition and try to put a stop to the possibility of the metaverse being used intentionally for disinformation. So I think, in a sense, that I would think probably the opportunities. And there is one more element that I like to share with you. And the question is, if the virtual borders are likely to become as important as the physical borders, I think from this perspective, going back to the point that I made before about diplomacy, the diplomacy is going to take a whole new meaning. And the point I'm making here is that, yes, in-person negotiation will continue to be there, but look out for the possibility of avatar-to-avatar negotiation, or even the possibility of sometime in the future of signing a virtual treaty. So welcome to metaverse diplomacy. Agradecemos por su presentación. Otras nuevas fronteras. ¿Cuántas preguntas nos quedan pendientes en torno a este universo en el que recién estamos entrando? Trillones. De hecho, los invito a ustedes a hacer sus propias preguntas sobre el metaverso. Algunas son sobre la diplomacia y el mundo mundial, otras son sobre el espacio, otras son sobre el mundo interno. ¿Cuáles fronteras nos abrirá el metaverso cuando podamos, por ejemplo, viajar por nuestro propio cuerpo? ¿Cómo vamos a hacerlo para, por ejemplo, conocer nuestras enfermedades tal vez en primera persona, metiendo un pequeño robot que navegue por nuestra sangre y vea cómo está nuestro cuerpo por dentro y podamos interactuar con eso? Hay realmente hoy día muchos desarrollos en todas las ciencias que se les puede ocurrir y sobre todo hay un buen desarrollo desde el mundo de la filosofía que nosotros hemos tratado de recoger en Congreso Futuro en versiones previas y este año sin duda a través de charlas como las de Herzog, que si bien viene desde el mundo del arte, sin duda trae preguntas filosóficas muy profundas o muchas de estas que también lo hacen. Vamos a dar pie a la última charla de esta primera jornada de Congreso Futuro y los quiero volver a invitar a comentar las charlas utilizando el hashtag CFDIA1 y Sin Límite Real. Los dos, uno o el otro, los vamos a estar escuchando y tratando de seguir, a opinar sobre lo que está pasando, a abrir nuevas preguntas, a darnos ideas sobre qué expositores debieran estar en la versión 2024 y tanto más. Nuestro próximo expositor para cerrar el quinto bloque en este primer día es Israel Reyes Gómez. Es empresario, orador, consultor, presidente y director del ejecutivo Solidity Group,
presidente y director ejecutivo de Solidity Group. Se graduó en matemáticas aplicadas en informática y tiene distintos estudios avanzados en seguridad cibernética, respuesta a incidentes y manejo de crisis. Vaya el tipo de persona que necesitamos en estos momentos. Quiero darle bienvenida entonces a Israel Reyes a este escenario. Gracias. Gracias. Es para mí un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un gusto ver a jóvenes, ver niños, que ya tengo aquí un amigo mío, Vicente, quien les garantizo que va a ser un súper ingeniero en ciencias de la computación y un matemático de primera. Entonces, bueno, gracias. Me gustaría empezar con un video que va a relatar algo muy importante, que es una trial de National Geographic, donde participé como Subject Matter Expert en el Dark Web. Video, por favor. Acompáñame a la oscuridad. Es por acá. En ese lugar somos invisibles. Podés comprar armas o drogas sin que nadie te vea. Sabes quién sos y vos no sabes quién te vende armas o quién te compra drogas. Es la Dark Web. Es la Dark Web. Entremos a lo oscuro. Vamos abriendo las capas de la cebolla. Latinoamérica. Brasil, 1.390 por minuto. México, 299. Colombia, 87. Si no hubiese humanos, no hubiese hackers, no hubiese víctimas ni victimarios. El ser humano es el eslabón más débil en un escenario de ciberseguridad o de un ciberataque. Tenemos el software, el hardware, el malware y el humanware. Pero sin la actividad humana, si el humano no fuese una variable de esta ecuación matemática compleja, no se dieran los ciberataques. Siempre los sistemas van a estar a cargo de un ingeniero de sistema que tenga la responsabilidad de asegurarse que los sistemas estén protegidos a más alto nivel. Si ese ingeniero, por error, no protege esos sistemas, otro hacker le va a infiltrar un código malicioso vía remota. En esta premura podríamos decir que efectivamente el humano es el principal actor en este escenario. El pasado sábado 9 de noviembre, Pemex recibió los primeros ataques cibernéticos. Los ciberdelincuentes solicitan $5 millones en bitcoins para desencriptar la información de los equipos. Lamentablemente, yo di el aviso 8 meses antes de que pasara ese ciberataque porque encontré dos cosas. Una, hicimos un análisis en fuentes abiertas de qué tan vulnerable estaba el sector de infraestructura crítica en México en general. El sistema energético, el sistema financiero y el sistema de los hospitales. Y encontré un alto grado de vulnerabilidad. Con este grado de vulnerabilidad empezamos con mi equipo a hacer un análisis en el Deep Web y en el Dark Web para ver qué se escuchaba. Empezamos a encontrar comunicación que se refería precisamente al sector energético de México y a Pemex, para ser concreto. En ese momento Pemex estaba pasando por una situación volátil, tanto políticamente como administrativamente. Vimos la alarma, pero lamentablemente no se hicieron las medidas de recomendación que nosotros habíamos garantizado. Los ataques con ransomware se han convertido en una de las peores amenazas para empresas privadas y organismos gubernamentales. En México, en 2019, un ransomware conocido como Doppelpainer atacó unos 6.000 equipos de la petrolera Pemex y encriptó más de 180.000 archivos con claves, bases de datos y programas de vigilancia de refinerías y plantas. Como el gobierno se negó a pagar el rescate, la información fue publicada y puesta en venta en la Dark Web. En 2021, los archivos seguían circulando
al alcance del mejor postor. Bueno, pues ese es el dark web. Bueno, estamos en una era, en una área de oportunidad. Es verdad que hoy la tecnología avanza a la velocidad de la luz, a la velocidad del Internet, a la velocidad de la fibra óptica, single mode o multimode. La tecnología se creó con un propósito para mejorar la calidad de vida de las personas, para incrementar los sistemas y la vida en sociedad de una manera segura, de una manera donde el conocimiento estuviera al alcance de todos. Como anécdota, el dark web fue desarrollado por una unidad de inteligencia de Estados Unidos, del Navy, que la utilizaba para compartir información delicada y secreta. En los 90s fue creada y al final de los 90s el proyecto se abandonó y personas, sindicatos, utilizaron esta plataforma abierta, lo que hoy se conoce como el dark web y como The Onion Router, para comercializar, hacer un mercado negro para hackers, para vender y comprar artículos que están prohibidos. Se convirtió en algo como Amazon, pero un mercado negro. Hemos visto que después de la pandemia, los ataques cibernéticos se incrementaron de una manera exponencial. Y hay una gran diferencia entre los ataques que se dieron antes de la pandemia, los que se dieron durante la pandemia y los que se dieron después de la pandemia. Durante la pandemia se aceleró hasta por 7 años la digitalización y la transformación digital en el sector privado, en el sector gobierno. Inclusive nosotros, como seres humanos, para mantener nuestras comunicaciones con la sociedad y con nuestros seres queridos, utilizábamos Zoom, utilizábamos chat, utilizábamos WhatsApp, porque no había otra manera. Después, los que trabajaban en el sector crítico, como el sector financiero, bancario, infraestructura crítica, pues no podían ir a trabajar a los edificios o a sus empresas y trabajaban desde sus casas. Eso los expuso mucho más porque perdieron todas las protecciones que se tenían cuando alguien iba a la empresa a trabajar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después de la pandemia vimos que los hackers hoy en día están mucho más preparados que en el 2019, que durante esa transición de transformación digital que nosotros utilizamos para bien, hubo grupos que lo utilizaron para mal. Como dato, hoy en día el ransomware y los ciberataques le cuestan al Producto Interno Bruto global hasta el 15%. Lo que vimos del secuestro de información, del ransomware, las empresas siguen pagando. A Garmin le hicieron un ransomware, a la compañía de relojes, y bueno, a Pemex, a Colonial Pipe en Estados Unidos, y bueno, y el que fue todavía más sorprendente fue el que le hicieron al gobierno de Costa Rica, que se tuvo que declarar en estado de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los delincuentes cibernéticos hoy en día ya son más sofisticados, se preparan más, se especializan más y utilizan hasta inteligencia artificial, como lo es el Generated Adversarial Networks, para encontrar vulnerabilidades en sistemas críticos y poder penetrar bases de datos, sistemas de pagos electrónicos interbancarios y, bueno, infraestructura crítica para pedir la recompensa. También como dato interesante es de que hoy en día
de acuerdo a la comunidad de inteligencia internacional, hemos cuantitativamente valorado que el ransomware está dejando más dinero que el tráfico de drogas. Y hay menos riesgos para los criminales cibernéticos a que los encuentren. ¿Por qué? Porque existen ausencias de marcos jurídicos, organismos jurídicos, agencias de investigación y colaboración internacional. Entonces, desde el principio matemático de riesgo, de probabilidad, el delincuente siempre va a buscar donde pueda tener el mejor beneficio económico al menor riesgo, al menor costo. Cuando el criminal utiliza la tecnología para utilizar el anonimato, utiliza el dark web, el deep web, los VPNs, puede ejecutar un ataque altamente sofisticado y quedar completamente en el anonimato y pedir la recompensa en bitcoins, porque el bitcoin no es traceable, no se puede rastrear tan fácilmente porque no existe un banco de intermediario para saber de dónde vino y para dónde fue la transacción. Aparte de esto, lo que hemos visto también es que ha habido un incremento en ataques cibernéticos, pero ya militares. El conflicto que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, ustedes recordarán que ya va a cumplir un año en febrero, pero esta es la primera guerra de quinta generación que estamos viendo. ¿Por qué es una guerra de quinta generación? Porque ya no solamente se trata de mandar misiles, también se trata de crear disrupción en la infraestructura crítica. Congelar todos el sistema financiero bancario, los cajeros automáticos y también utilizar en manera paralela ataques cibernéticos con ataques kinéticos. Supieron que hackearon los satélites de Viasat durante el conflicto antes de la incursión que fue terrestre, aérea y marítima. Hubo una tormenta de ciberataques que se dieron a todos los sistemas de monitoreo, radares terrestres y aéreos, para que las tropas pudiesen entrar. A diferencia de las otras guerras, las guerras de cuarta y tercera generación se daban en 3 territorios: el marítimo, el aéreo y el terrestre. Esta guerra de quinta generación se da en el marítimo, aéreo, terrestre, espacial y ciberespacial. Y el ciberespacial lo manejan en 2 vectores. El vector de una guerra de desinformación para desinformar y manipular a la sociedad, para que esa sociedad conduzca a un estallido social y, en paralelo, ataques cibernéticos a la infraestructura crítica. Y bueno, pudiéramos seguir hablando de lo negativo, pero quiero ser un poco positivo. ¿Por qué? Porque estoy muy sorprendido de manera positiva de que Chile va muy bien en lo que es el desarrollo de los marcos jurídicos. Y aquí aprovecho para agradecer la visión del senador Kenneth Pugh, que ha trabajado arduamente en la parte de ciberseguridad. Yo creo que ustedes son afortunados, el país es afortunado en tener visionarios que ven el riesgo, pero que tienen la habilidad de poder trabajar y crear un marco jurídico que se lleve al máximo organismo. Por eso, mi sincero reconocimiento profesional y personal al senador. Por otro lado, también lo que veo con ustedes en Chile, veo una gran oportunidad con los jóvenes de desarrollar este talento. Hoy en día hay 3 millones de vacantes para especialistas y expertos en ciberseguridad. Y los pagos en Estados Unidos van desde los $150,000 por año hasta los $200,000 por año para un especialista y un experto en ciberseguridad. Estamos escasos de estos profesionales. Aquí ustedes, teniendo una población de casi 20 millones de personas, con un bonus demográfico con ustedes los jóvenes, ustedes son el futuro. En una entrevista que ahorita di para CNN y también para Mega TV, tuve el valor, y no creo estar equivocado, en decir que en Chile, entre 5 y 10 años, va a tener
los mejores expertos y especialistas en ciberseguridad a nivel Latinoamérica, a nivel América. Y eso ya lo dije y está grabado. Y lo creo, sinceramente lo creo. Y hoy que conocí a mi amigo Vicente, que tendrá sus escasos 9 años, 12, ya la matemática me falló, pero niños como él que están viniendo a estos eventos y que tienen la buena guía de sus padres para la educación, ellos van a ser el futuro. Por eso les garantizo que ustedes van a estar muy bien, porque este trabajo que ustedes están haciendo, como lo que se hizo hoy en el futuro, en el Congreso del Futuro, por la colaboración de la Comisión de Desafíos del Futuro, por la presencia del presidente Gabriel Boric, todos ustedes están con las vertientes adecuadas, la responsabilidad compartida entre el legislativo, el ejecutivo y la sociedad, utilizando la tecnología para ser parte de la economía digital, de la economía del conocimiento. Sinceramente, comparado a otros países, ustedes van en la delantera. Ahora de lo que se trata es de mantener ese paso, keep the pace. Y bueno, ya estoy fuera de tiempo, pero me gustaría despedirme de ustedes algo muy personal y algo muy especial. Estuvo aquí mi esposa, somos una familia, trabajamos juntos, pero no solamente estuvo mi esposa está esperando un bebé. Entonces, hoy estuvimos los tres en el Congreso del Futuro. Me gustaría que mi esposa pasara. Y quisiera resaltar 2 cosas. Una, la igualdad de género. Tanto los hombres como las mujeres tenemos mucho potencial y debemos y podemos trabajar juntos. Me da tristeza cuando voy a países y cuando veo que todos los especialistas y expertos en su mayoría son del sexo masculino. Es tiempo de las mujeres. Las mujeres son sumamente creativas y nosotros no podríamos existir sin una madre porque son los que dan la vida. Entonces, les aconsejo que acepten, que trabajen en equipo y que formemos sociedades más éticas y más profesionales, porque nosotros creamos un legado, nosotros nos vamos, en algún momento partiremos, pero los niños, nuestras nuevas generaciones, son los que tendrán esa gran responsabilidad. Mi reconocimiento y mi agradecimiento para el senador, para el presidente Gabriel Boric, para la Comisión de Desafíos del Futuro y sobre todo para el Congreso del Futuro. Muchísimas gracias. Agradecemos a este trío fantástico que nos acompaña hoy día. Aparte, es bueno que vayan ahí planteándole al habitante del futuro, por un lado, los desafíos, pero sobre todo las oportunidades para que no se deprima. Efectivamente, totalmente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias. A todos ustedes y a nuestro integrante de la fila 4, cuyo nombre es Vicente. ¿Cuánto amamos que venga Vicente o que venga un nonato a este congreso? Que cada uno de nosotros polinice transgeneracionalmente las conversaciones que estamos teniendo acá, que podrían ser solo de adultos. Tal como el mundo ya no puede estar compuesto solo por hombres, tiene que estar compuesto por niños, por niñas, tiene que estar compuesto por jóvenes, por adolescentes que tienen mucho que aportar en un cerebro que está completamente revolucionado por el proceso biológico que están viviendo. Tiene que estar compuesto por los mayores, por los sabios, por los que tienen la experiencia. Por eso nosotros invitamos a que este sea un espacio diverso y a que nosotros mismos convoquemos a todos a la mesa a hablar sobre ciencia, porque nadie es demasiado mayor ni demasiado menor para hablar sobre un futuro que nos compete a todos. Y si no va a estar vigente mientras estemos vivos, pues ¿qué importa? ¿Qué es la humanidad más que una red
infinita de seres que han estado a través de siglos y siglos evolucionando juntos. Lo que hagamos hoy va a determinar el futuro. Y esa es la inspiración de Congreso Futuro que comenzó hoy, pero que continúa los siguientes días, y los invitamos a ustedes a ser parte, a convocar y a provocar, a contagiar a otros, a polinizar con esta idea que tenemos del futuro, a traer preguntas, a traer respuestas, a escuchar, que es un sentido que a veces perdemos en vez de tanto hablar, ¿no? Intercambiar, conocer, empatizar. Todas esas cosas y muchas más, todas las que ustedes quieran hacer aquí en Congreso Futuro, están todos invitados. A nuestros expositores que han estado acompañándonos durante todo el día, muchos de ellos comentando e interactuando con otros de otras disciplinas. Para los que no saben, en Congreso Futuro surgen unas relaciones exóticas entre un neurocientífico y un experto en plantas, como ocurrió años atrás entre Rafael Yuste y Stefano Mancuso, y juntos escribieron un paper, desarrollaron una teoría y vieron cómo las redes neuronales y las redes de las plantas se parecían tanto. Ese intercambio es el que va a salvar probablemente la humanidad. Por lo tanto, los invitamos a ustedes a intercambiar todo lo que puedan, en la fila, en los pasillos, entre ustedes, a través de las redes, con los expositores que andan paseándose por ahí con sus superinteligencias. Todos nosotros somos necesarios para estos desafíos. Los invitamos mañana a no faltar a toda la cita de Congreso Futuro, que como siempre trae personas impresionantes, vienen muchas sorpresas. Los invitamos a seguir comentando y a seguir siendo parte de esta comunidad de ciencia, pensamiento y futuro. Muchas gracias por estar hoy. Bienvenidos todos.